quema el cielo, frenética, nena blanca, estremecida, bailando al compás de sus caderas y su velocidad. Su animalito en secreto estalló, se quedó muy caliente de tanto agonizar. Rock de plazas, bares y mates en la vereda. El rincón donde se cruzan nuestras vidas. Lleno de recuerdos y canciones. El ritmo late en cada uno de nosotros y lo hacemos sonar en la radio. Esto es Rock de las Pampas. 2 horas a puro rock argentino. Rock de las Pampas. Rock de las Pampas. Acá empieza el viaje donde la música se escribe en las paredes de nuestra ciudad. Rock de las Pampas. Rock de las Pampas. Esto es rock. Viste esos pibes que vienen al bar, vos capaz que los conoces, no tienen cara de muy buen comer y no toman agua. Trasnochadores a más no poder, y están viviendo la vida al revés, caen rendidos cuando sale el sol y quien los levanta. Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos al tren. Amigas, seguidores del diario Nuevo Día, buenos días, buenos días. Bienvenidos al tren, suena en el comienzo de esta jornada, esto es Sui Generis, obviamente, y de esta manera comenzamos esta propuesta de miércoles, llamada Buenos Días Malvinas. Pueden venir cuantos quieran. Bienvenidos al miércoles 10 de diciembre, ya se va yendo el 2025, contame vos. Si ya estás activo, escribime al 51 60 51, que estoy esperando tus mensajes. También estoy en vivo en Facebook y en YouTube para llegar, obviamente, para ampliar nuestros horizontes, como cada mañana lo hacemos en el diario y radio Nuevo Día. Esto, te dije y te repito, es Buenos Días Malvinas, el programa que hasta las 8 de la mañana te informa y obviamente tiene presente siempre en sus consignas a nuestras Islas Malvinas y la reivindicación sobre la soberanía de nuestro territorio.
Además de contarte, ¿no? Darte un primer pantallazo de lo que es justamente la jornada y lo que ha dejado también en este caso, martes. Mi nombre es Julián Quiroz, si no nos conocemos, y es un gusto que estés del otro lado, sumándote si ya sos parte del equipo, si ya sos parte de la audiencia de Nuevo Día. Gracias por seguir eligiéndonos. Mañana de miércoles, todavía no es jueves, el jueves es de folclore, así que me pueden esperar un ratito más hasta mañana. Pero hoy me fui a las raíces del rock nacional para amenizar esta mañana. Y obviamente Luis Alberto Spinetta no puede faltar. Me voy a hundir por dentro, he de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Vamos a conocer la climatología para esta jornada de miércoles 10 de diciembre en Santa Cruz y el sur de la República Argentina. Ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Muy linda mañana en Río Gallegos, 9 grados 7 la temperatura actual y 7 grados 6 la sensación térmica. La humedad es del 50%. El viento sopla desde el noroeste a 15 kilómetros por hora en este miércoles, que tiene una máxima pronosticada de 16 grados y lluvias aisladas previstas para toda la jornada, aunque en baja probabilidad para este miércoles, que tendrá ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora en Río Gallegos y te repito, la máxima de 16 grados para hoy. Mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez. En el Calafate y la cuenca carbonífera, 10 grados 6 la temperatura actual. El cielo se encuentra o se presenta mayormente nublado. La humedad es del 48% y el viento sopla desde el oeste a 13 kilómetros por hora. 17 grados la máxima pronosticada para hoy en el Calafate, cielo mayormente nublado, y algunas lluvias aisladas que pueden llegar a caer en horas de la mañana. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Esta es mi corteza donde el hacha golpeará. En Perito Moreno la temperatura actual es de 10 grados 6, el cielo mayormente nublado también para la capital arqueológica de Santa Cruz, humedad del 57% y el viento allí sopla desde el oeste a 28 kilómetros por hora. Hoy la máxima pronosticada es de 19 grados y el cielo se presentará mayormente nublado con ráfagas de viento que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora en horas de la tarde y de la noche de esta jornada de miércoles 10 de diciembre en Perito Moreno. Quiero verte la cara, brillando como una esclava negra, sonriendo con ganas. Aitileda, un clásico del rock nacional de la mano de Cerú Girán. Suena ahora. Lejos, lejos de casa, no tengo nadie que me acompañe. Saludos para Liliana Estrada, buen día para ti también. Ni que me dé la inyección a tiempo, antes que se me pudra el corazón.
En Caleta Olivia la temperatura actual es de 11 grados 7, nublado y con neblina. Se presenta a esta hora a la mañana, humedad del 90%. El viento sopla desde el sur a 15 kilómetros por hora. La máxima para hoy en Caleta es de 19 grados y el cielo se presentará mayormente nublado con ráfagas de viento que alcanzarán los 60 kilómetros por hora hacia la noche. Por la mañana permanecerá en esta condición, es mayormente nublado, sin precipitaciones y sin vientos significativos. Sobre alguna autopista que tenga infinitos carteles que no digan nada. En Ushuaia la temperatura actual es de 6 grados, mayormente nublado y con lluvia débil. Humedad del 87%, el viento sopla desde el oeste a 4 kilómetros por hora. En este miércoles que tiene una máxima pronosticada para Ushuaia de 12 grados, cielo mayormente nublado y algunas lluvias aisladas durante horas de la tarde para convertirse en lluvias hacia la noche y ráfagas de viento que alcanzarán los 60 kilómetros por hora. En Puerto Argentino, en nuestras Islas Malvinas, la temperatura actual es de 8 grados 1, la sensación térmica de 4 grados 6, humedad del 93%, el viento sopla desde el oeste a 25 kilómetros por hora, la máxima para hoy es de 14 grados, el cielo se presentará parcialmente a mayormente nublado, sin ráfagas de viento significativas ni precipitaciones previstas para esta jornada de miércoles en Puerto Argentino, en las Islas Malvinas. Volando bajo, la luna ya está cerca de tu cabanera. Quiero quedarme, no digas nada. Saludos para Nora, que también dice muy buenos días, Julián. Ya quedan pocos días para terminar este año. Un poco fresca esta mañana y mis deseos de que tengas y tengan todos un bello día. Un abrazo grande para Nora. Qué grande, qué lindo mensaje. Y lo sigo recibiendo en YouTube, en Facebook y también en el 516051. Me podés escribir 2966-516051, agendás el número de la radio, participás de los sorteos que hacen los muchachos más tarde y demás. Pero a esta hora yo todavía no tengo sorteos. En cualquier momento, ¿por qué no los habrá? Pero mándame un saludito, haceme saber que estás del otro lado, como seguramente Mariana lo hará en un ratito nada más. Me queda la base Marambio en la Antártida Argentina para contarte la temperatura por allí. En la base Marambio 1 grado 8 bajo cero la temperatura actual y la sensación térmica es de 8 grados 3 bajo cero. A esta hora la humedad del 81% y del 91%, perdón, y el viento sopla desde el noroeste a 26 kilómetros por hora. La máxima es de 0 grados para esta jornada en la base Marambio en la Antártida Argentina. De los barcos anclados en mares helados, nena, este invierno fue malo y creo que olvidé mi sombra en un subterráneo. Y tus piernas cada vez más largas saben que no puedo volver atrás. La ciudad se nos mea de risa, nena. Sí, ahora sí me gusta. Mariana dice, buen día, activando, Juli, lindo día, es cierto. Y la turca, Alicia, que dice, buen día. ¿Qué tal lo del cuarteto en la UNESCO? Es cierto, que fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Lamento comunicarlo a los cordobeses que esto va a ser una disputa entre santafesinos y cordobeses. Yo no voy a alimentar la grieta entre argentinos, pero la leo, doña Leonor, se me escapa el apellido, un apellido italiano, era santafesina, la inventora del cuarteto. Así que no quiero generar discordias, como lo digo, pero hay ahí un debate a cuchillo pendiente entre cordobeses y santafesinos. No, mentira. Pero es cierto lo que me dice Alicia La Turca y le mandamos un abrazo enorme, que el cuarteto ha sido declarado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. ¿Qué tal? Me dieron ganas de ir a bailar. Pero hoy no vamos a poner cuarteto. De última lo ponemos el viernes. Ya tenemos la excusa para musicalizar el viernes con un poco de buen cuarteto, para activar la semana, para terminar activando la semana. Además, que se viene la fiesta de Gallego y ahí también va a haber presencia tropical, obviamente. Suena David Lebón, estos hombres de mala sangre, con Pedro Aznar. Y enseguida nos vamos a repasar los principales títulos de la jornada del diario nuevodía.com.ar. Te trata de encontrar, déjala. Y cuando el tiempo pase por aquí, vos te das cuenta que no es el fin. Vuelve a mí. Yo soy la vida más. Si te da su voz, cántala. Su rostro. Título número 1 del diario Nuevo Día a esta hora de la mañana. El ciclo lectivo 2026 está confirmado y fue justamente en la sesión de ayer por la tarde del Consejo Provincial de Educación, con presencia de los vocales del Ejecutivo, de los padres y de las escuelas tanto públicas como privadas. Quedó definida la fecha de inicio del ciclo lectivo 2026, aunque la resolución aún no fue publicada. Nuevo Día pudo saber que la decisión ya está tomada y no se modificará. ¿Cuándo se establece entonces la vuelta a clases? El 25 de febrero del año que viene será justamente el comienzo formal del ciclo lectivo, aunque obviamente todo esto está supeditado a la dinámica o la tensión o no tensión que exista para entonces entre el Consejo Provincial de Educación y los docentes, la cual hoy podemos decir que no está subsanada, ni mucho menos esa distancia, y por el contrario, ya ADOSAC viene advirtiendo que puede que esté en peligro el inicio del ciclo lectivo. De hecho, hoy por la tarde va a haber una conferencia de prensa a propósito de lo acontecido ayer en reunión de conciliación obligatoria, y justamente, en principio, las autoridades del Consejo Provincial de Educación, reunidas en mesa de consejo, justamente determinaron que el 26 de febrero sea la fecha de reinicio o de inicio, para decirlo correctamente, del ciclo lectivo 2026. Yo soy la vida. En ese mismo sentido, ADOSAC señala que el gobierno no dio respuestas a los reclamos por la seguridad de los puestos de trabajo. Recordemos que ADOSAC viene señalando que hay 1.500 puestos de trabajo que tienen peligro de continuidad. Justamente lo que pretenden es, en estas mesas que vienen desarrollando con el gobierno provincial, es asegurar esos 1.500 puestos de trabajo para el año que viene. Además, obviamente en la reunión de conciliación obligatoria hicieron público o le transmitieron a las autoridades el descontento, obviamente por los descuentos, y piden respuestas por los justamente recortes que hubo en los saberes del
del mes de noviembre, pero que corresponden a octubre, los descuentos, los cuales dijeron, en muchos casos eran más de $500,000 incluso el 80% de un salario, por lo que obviamente en esta reunión llevaron la inquietud y la necesidad de una respuesta que señalaron desde ADOSAC no les dieron desde el gobierno provincial. Me amas y dejaré de aullar a la luna. Te entiendes mucho más que yo a este mundo y sus criaturas. Arráncame el corazón, sácame de este lugar y llévame muy lejos. Rodéame de espejos. Quiero ver solo tu reflejo. Nena, obsesión. Suena Miguel Mateos con Obsesión. Una bola del destino te puso en mi camino. Por eso Y ayer fue cobertura del móvil de Nuevo Día, donde las ministras de Producción y de Secretaría General de Gobierno, estoy hablando de Nadia Ricci y Soledad Boggio, visitaron y recorrieron las obras que se están desarrollando en el aeropuerto de Río Gallegos, el cual tiene fecha de reapertura prevista para el 23 de diciembre próximo. Recordemos que el 1 de septiembre fue interrumpida la operatividad de nuestro aeropuerto y desde entonces la vía de salida rápida, si se quiere, de Santa Cruz hacia el norte del país, hacia la ciudad de Buenos Aires puntualmente, es el Calafate, pero justamente desde el próximo 23 de diciembre reabrirá sus puertas y se pondrá operativo nuevamente el aeropuerto de la capital de Santa Cruz con todo lo positivo en términos logísticos y de conectividad que ello representa. Y justamente allí obviamente las ministras estuvieron ponderando el trabajo realizado por la concesionaria que es Aeropuertos Argentina 2000 respecto del balizamiento, de la pista de rodaje que fue refaccionada y un nuevo sistema de iluminación LED que también presentará la pista justamente en su extensión de 2.750 metros que ha sido refaccionada con hormigón y pavimento flexible o asfalto. Así que queda poquito, quedan nada más que 13 días para la reapertura y dijeron justamente las autoridades provinciales que está todo ok para que así sea. es imposible, mi amor, que tanta pena y dolor nos haya sido impuesta por Dios o por quien sea. Hay que darle pelea. Eres mi obsesión. Obsesión. Bola del destino te puso en mi camino. Esa tu obsesión. Obsesión. Cuando no estás conmigo, tú eres mi obsesión. Obsesión. Una burla del destino. Y más novedades del ámbito local, ahí tengo mucho para contarte. Trabajadores nucleados en SOEMA, DOSAC, judiciales y el sindicato vial realizarán este sábado que viene, sábado 13, un plenario de trabajadores donde se va a poner en común, se va a discutir, a debatir la reforma laboral que viene avanzando justamente, o con la que viene avanzando el gobierno nacional. Y obviamente también la cuestión salarial y los despidos que vienen azotando justamente sobre todo al ámbito privado. Entre los puntos centrales que se van a debatir tiene que ver la reforma laboral impulsada a nivel nacional, los despidos que se van registrando en distintos sectores y la problemática vinculada al empleo, como también obviamente los salarios, el funcionamiento de la Caja de Servicios Sociales, la crítica situación de la Caja de Previsión Social y realidades específicas de cada sindicato que llevará justamente a poner en común en este plenario docentes municipales de Río Gallegos, judiciales y viales. Será por eso que estamos aquí. No hay nadie más.
Ayer estuvo en Radio Nuevo Día, particularmente en Arriba al Día, la doctora Daniela D'Amico, quien es la nueva presidenta del Consejo Deliberante para el periodo legislativo 2026. Habló de una serie de irregularidades detectadas, de graves irregularidades detectadas al asumir su cargo, y justamente habló de compras millonarias sin respaldo, expedientes faltantes y ausencia total de entrega patrimonial. El hallazgo ocurrió al tomar posesión justamente formal en los días precedentes a su elección como presidenta. Se convocó un escribano, dijo, y se inició una auditoría, explicando además que los faltantes obligarán a presentar denuncias ante el Tribunal de Cuentas, y sostuvo que la situación compromete el funcionamiento institucional del Consejo. Que ya el invierno me alcanzó sin gamula. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie. También fue cobertura del móvil de Nuevo Día, porque ayer finalmente se conoció la sentencia contra Ibar Martens, por la muerte de Soledad Maidana. Fue condenado a 5 años de prisión, los cuales cumplirá en su domicilio, y justamente esta decisión es la determinada por el tribunal encabezado por la doctora Vila y los doctores Bersanelli y Borges, quienes justamente entendieron esta condena que claramente generó un descontento inmediato en la familia de Maidana, de Soledad Maidana, que estaban conjuntas las familias de la víctima y del victimario, y se generó un momento de tensión que no pasó a mayores verdaderamente, pero existió sí la descarga, si se quiere, por parte de los familiares de Maidana, quienes además en la demanda civil fue condenado justamente Martens a pagar 153 millones de pesos en el concepto de la demanda civil a la madre y el padre y 2 de los hermanos, si no me equivoco. La resolución de este tribunal se produce tras una controversia fuerte en la calificación del hecho, que enfrentó 2 posturas. Por un lado, la querella que pedía el dolo eventual, justamente exigiendo una condena que va de 8 a 25 años, ellos pedían 15, argumentando que Martens no actuó con negligencia, sino con conocimiento y asunción del riesgo fatal, argumentos que se basaron en la intoxicación que evidenció el muchachito a la hora de los exámenes, tanto de alcohol en sangre como también dio positivo de THC, es decir, de cannabis. Desprecio por el riesgo, porque de hecho señalan que hizo caso omiso a los reiterados pedidos de sus propios acompañantes de reducir la velocidad, y manejo temerario. La defensa pidió la absolución o inimputabilidad de el muchacho por haber sufrido una afectación grave y severa de la conciencia, señalan, o por haber actuado en estado de inconsciencia, y pidió una pena mínima de homicidio o por homicidio culposo de 3 años, que finalmente fue otorgada de 5 años, o fue entendida el pedido de la Fiscalía, y se le otorgaron 5 años, que transitará en prisión efectiva, pero en su casa, en su domicilio, lo cual obviamente generó un fuerte descontento, porque además el mensaje hacia el resto de la comunidad no es claramente positivo. Estuve leyendo tus viejas cartas donde me hablabas de amor, usando palabras querías decirme, ya no puedo estar sin vos. ¿Y dónde quedó ahora esa hermosa ilusión? Suenan Los Enanitos Verdes, Tus Viejas Cartas, es esto. Darte a vos lo mejor de mi amor.
Rápido te cuento varios títulos locales, porque ayer el gobernador Vidal se reunió con el equipo técnico de la UMPA, encabezado por Valeria Cerantes, quienes presentaron los primeros avances de un estudio previo para implementar la carrera de medicina durante en nuestra provincia, algo que es un objetivo histórico, si se quiere, sobre todo para intentar suplir la falta de profesionales. No sé qué grado de complejidad o sencillez tenga esto, pero desde el gobierno provincial comunicaron justamente que se desarrolló una reunión en Casa de Gobierno para evaluar el avance de esta iniciativa que impulsa justamente la provincia y que pretende traer a nuestro territorio la carrera de medicina. Y es así, nuestro corazón sufre. También fue nota de Nuevo Día ayer por la mañana, particularmente la otra gestión, el diputado Mario Piedro Boffi, hombre de Puerto San Julián, analizó justamente la conclusión del año legislativo y confirmó que mañana habrá sesión donde se avanzará con el presupuesto 2026, que proyecta un déficit de 1,7%, se refirió a la ley de deuda, a las críticas opositoras y también habló de los temas pendientes de la Cámara de Diputados. Este jueves hay sesión ordinaria, aclaró justamente con el tema fundamental, presupuesto, para poder analizar. Y señaló que, bueno, esperan obviamente la asistencia de un equipo técnico del Ministerio de Economía que evacúa las dudas y justamente se genera una interacción allí que, bueno, trata de llevarle más información a los legisladores. Además, proyecta un déficit de 1,7% y justamente habló respecto de ello, señaló que justamente es diferente al de este año, pero no estamos hablando de números alarmantes, dijo Boffi, que justamente remarcó que se trata de una provincia con déficits sostenidos, pero sin niveles críticos de endeudamiento. Además, señaló que la merma en regalías y la inflación histórica del país explican el escenario actual y se refirió a los cuestionamientos de la diputada Agostina Mora Doldán, quien había señalado que el gobierno no encuentra el rumbo. Hay que entablar un diálogo serio, respondió, y con números sobre la mesa. Antes no venía nadie a la legislatura, era una escribanía, y hoy se debate, dijo Boffi, justamente contestándole de alguna manera a la diputada Mora Doldán, que había chicaneado, si se quiere, o interpelado al gobierno, señalándolo de que no había un rumbo cierto. Hace 120 años llegaba el primer automóvil a Río Gallegos. En 1900 el transporte terrestre en el territorio de Santa Cruz funcionaba con tracción a sangre, carros, carretas y sulkis, que eran tirados por bueyes, mulas o caballos. Y justamente un día como hoy, el constructor inglés, un día como ayer, perdón, en 1905, Edwin Frank Beecher retornaba a Inglaterra para adquirir un automóvil de la marca Star. Había edificado distintas obras en Chile desde su arribo en 1890 y después en Río Gallegos, como la Barraca Amberense, la Casa Grande de Moyhaique, la vivienda de Eugenio Fernández, el Garage Felton o Garage Patagonia y el propio hotel, o su propio hotel, que era el Elefante Blanco, entre otras cosas. Y compró un auto en Wolverhampton y se volvió con el Star, que le costó 200 libras esterlinas, que serían unos 60 millones de pesos actuales, y que se concretó a través del Banco Tarapacá y Argentina, finalmente arribando meses más tarde el primer automóvil a nuestra ciudad. Tanto amor descartable, escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes,
cambiarme. Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destino. Deportes, y les regalo un tema. Ayer un deportista estadounidense, basquetbolista, el hombre, llamado Jared Shaw, se salvó de la pena de muerte en Indonesia. Y ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver eso con las noticias de acá? Bueno, Jared Shaw en 2016 me tocó relatarlo, incluso trabajé con él en hispanoamericano, cuando justamente el equipo de Santa Cruz arribaba a la Liga Nacional de Básquet tras ganar el TNA, y de la mano de Bernardo Murphy. En principio reconfiguraba su plantel, y entre los nombres nuevos que llegaban a ese equipo estaba el de Jared Shaw, un joven basquetbolista de 23 años, 24 años, que llegaba con sus 2 metros 8 prometiendo acción en el poste bajo, en la pintura, pero después de 8 partidos se fue sin pena ni gloria. Su carrera lo llevó a ser una figura del básquet indonesio, y allí un día pidió unas gomitas de CBD o de Delta 9, que son derivados del cannabis. Cuando llegaron al correo y la policía constató que era para la ley de Indonesia, esto es pasible de pena de muerte. Lo fueron a buscar a su casa, lo detuvieron y comenzó un largo procedimiento que hace 7 meses lo tenía detenido y con una eventual pena de muerte en su futuro, pero finalmente por intervención de la diplomacia estadounidense lograron exculpar al hombre que alguna vez pisó Río Gallegos y que después su carrera lo llevó a Indonesia, donde casi le cuesta la vida. Media vuelta a ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primaveras. Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar. Estoy juntando información. Estoy queriendo ser otro tipo. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos, así yo llego a tu luna. Giros. En el marco de la Araucanía que se está desarrollando, Santiago Guidetti, atleta de Río Gallegos, obtuvo ayer la medalla de oro en los 100 metros llanos de los Juegos Binacionales de la Araucanía con un tiempo de 10,750 segundos. En 10 segundos, 100 metros. Se quedó de esta manera con el primer puesto y sumó su tercera medalla consecutiva en esta competencia. Fue seguido por Nicolás Valdivia y Ignacio del Prado, y suma de esta manera la delegación santacruceña una medalla de oro que justamente lo sitúan como uno de los mejores velocistas, no solo de la provincia, sino de la Patagonia. Ya en 2024 había ganado el oro con un tiempo de 11 segundos, en los 100 metros en 11 segundos. Y en 2023 había obtenido el bronce con 11 segundos 10. Hoy, con 10 segundos, 75, se llevó el oro y pone a Santa Cruz en lo más alto del podio.
Vamos con las noticias nacionales, después de escuchar a parte de Fito Páez con Giros. Ahora voy un poquito a la historia, obviamente también, y cito a Santa Olalla y compañía con este álbum que es Color Humano 3 y esta canción que se llama Mañana por la Noche. Noticias nacionales, el Congreso Nacional inicia sesiones extraordinarias con el foco puesto en el presupuesto y la reforma laboral. Los diputados y senadores electos en octubre comenzarán formalmente hoy, comienzan sus mandatos por el término de 4 años y comenzarán con un debate o con debates fuertes en la legislatura, tanto en las cámaras altas como baja. Y hoy comienzan las sesiones extraordinarias para debatir este paquete de leyes impulsado por el Gobierno Nacional, donde el foco está puesto en sancionar el primer presupuesto de la gestión de Javier Milei y la, entre 50 millones de comillas, modernización laboral. Y justamente los legisladores que fueron electos el pasado 26 de octubre empezarán su trabajo hoy. Y el oficialismo tendrá un contexto quizá más favorable, que tendrá de hecho la primer minoría en diputados y que casi triplicará su representación en el Senado, ya que pasa de 7 a 20 legisladores. Señaló Milei que el trabajo conjunto se desarrollará como un trabajo de un solo equipo entre los principales referentes de la Libertad Avanza, y allí estarán Martín Menem por el lado de diputados y Patricia Bullrich por el lado de senadores, siendo los alfiles del Gobierno Nacional. De aquí al 30 de diciembre, es decir, en 20 días, se va a debatir los proyectos de presupuesto, inocencia fiscal, compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, modernización de la reforma del Código Penal, el cual tiene que ser enviado por el Poder Ejecutivo todavía, y la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar. No por ser pájaro de mal agüero, pero ya en Mendoza se está expresando un movimiento en contra de esta iniciativa que tiene a la mina San Jorge, o el proyecto San Jorge particularmente, como el objetivo del gobierno de Cornejo y sus aliados, y tiene aparte de la población manifestándose en contra, defendiendo sobre todo el acceso al agua y a la sanidad de la misma. Aunque hay que decir que en términos políticos la votación fue bastante más amplia en el Senado mendocino, pero digo, esto, así como la reforma laboral, como las cuestiones que tienen que ver con el ambiente y con la ley de glaciares también, pretenden pasar así como por un buzón en 20 días, cuando son temas importantes para debatir y con una profundidad que amerita ser debatido, pero que obviamente ante el cansancio del fin de año, ante una composición nueva del cuerpo, ante que la gente está distraída, pretenden meter todos estos proyectos y después decir, ahora ya es tarde para quejas, estemos atentos. Hoy, a partir de hoy, entonces comienza fuerte la rosca en el Congreso Nacional. Pero pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria puede razonar así, pero no se da cuenta, su personalidad en mente está. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. El presidente Javier Milei, a propósito de su agenda, está en Oslo, Noruega, donde fue a acompañar la entrega del Premio Nobel de la
urbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. Otra de las cuestiones a las que hay que estar atentos tiene que ver con la reforma de la ley de tierras, porque señalan que el gobierno nacional intenta liberar la compra de tierras por parte de privados extranjeros, y justamente así lo había anunciado el jefe de gabinete Manuel Adorni, que en el marco del Consejo de Mayo y del paquete de reformas del cual venimos dando cuenta, que impulsa justamente el gobierno nacional, una de ellas es también la modificación de la ley de tierras, la ley 26.737 de 2011, que elimina los topes de participación extranjera y deja sin efecto los límites de superficie. Lo que pretende justamente es liberar la compra por parte de privados extranjeros. Señaló Adorni de manera tajante que obviamente con esta situación económica crítica, cualquiera que tenga un toco de dólares apilado puede venir y comprar desde la Pampa húmeda hasta la Patagonia sin ningún tipo de problema. Hasta ahora eso no sucede, porque lo que nos protege justamente y protege a nuestra soberanía es esta ley de tierras, que pretende ser modificada para la habilitación de que venga cualquiera y compre. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No mires por favor y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. Este fin da una imagen exquisita. Y en el marco de la causa Cuadernos, ayer hubo un testimonio fuerte, en este caso de Ernesto Clarence, financista, quien señaló que hubo un pedido particular de Cristina Fernández de Kirchner para adjudicar una obra que es clave en Santa Cruz y que necesitaba o solicitaba que la licitación caiga en manos de Cristóbal López, aunque este camino del cual les voy a hablar nunca se hizo. Es la ruta provincial número 39, un camino que une Bajo Caracoles con Lago Posadas, y que pese a que durante la gestión de Alberto Fernández se volvió a adjudicar a la empresa CPC, no hay obra ahí, no hay nada hecho. La obra era para Cristóbal López, dijo Clarence, quien recordó que la presidenta le había dicho a José López que se le adjudique una obra en el sur a Cristóbal López, en referencia a este tramo, y contó que ya estaba abierta la licitación cuando recibió la orden de intervenir. Me recomendó o me encomendó llamar a todos los que habían comprado el pliego, explicándoles que la obra era para López y que debían hacerse a un lado o acompañar. Clarence describió el funcionamiento de la camarita, señaló que Vialidad Nacional llamaba a licitación y todos eran convocados. Primero se cobraba el pase y después se definía quién iba a ganar. 4 o 5 empresas acompañaban la oferta, siempre por encima del presupuesto oficial. Estaba todo amañado. Eso es lo que dice Ernesto Clarence, que le vuelve a echar un poco más de tierra a los muchachos que ya están bastante... no vamos a decir sepultados, pero sí están bastante complicados. De hecho, hay causas por las que ya están transitando la prisión. Y bueno, en Santa Cruz, y nuestros caminos lo saben, nuestras rutas lo saben, esto es insolayable. El montaje final es una multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé, Cenezo y brindo a tu suerte. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. Son las 7:52 de la mañana ya, Qué rápido que se pasa el tiempo. Voy a tener que empezar a las 5 de la mañana, entonces, che.
No, mentira, no voy a hacer tanto. Ya sería demasiado. Pero se me ha pasado rápido esta mañana, les confieso, les digo la verdad. Y voy a repasar a propósito de la hora, porque ya nos vamos yendo. Obviamente algunas efemérides. Y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. Un 10 de diciembre como hoy, la Asamblea General de la ONU en 1971 aprobaba su cuarto consenso instando a Argentina, cuarto consenso, y Reino Unido a encontrar una solución final al diferendo por el problema de soberanía en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, pero tomando nota de la satisfacción por el establecimiento de las comunicaciones entre Malvinas y la Argentina. Algo a lo que al día de la fecha no se ha ceñido el Reino Unido particularmente. Esa es la efeméride del 10 de diciembre, la efeméride malvinense de este 10 de diciembre. Dale, dale con el look, pero no termines como Captain Cook. Un 10 de diciembre como hoy, en 1896, fallecía Alfred Nobel, sueco, el hombre, a los 63 años, fallecía en San Remo, Italia, inventor, por ejemplo, de la dinamita. En 1895 firmó su testamento, a través del cual legó su fortuna para un premio anual que reconociera los avances en química, física, medicina, literatura y paz. Cada año, en el aniversario de su muerte, se entregan estos premios, por eso yo te decía que anteriormente, o te decía que justamente Milei se encuentra en Oslo, Noruega, para la entrega de esta condecoración. En 1923 nacía Clorindo Testa en Benevento, Italia, uno de los más importantes arquitectos argentinos, quien llegó al país siendo un bebé, un niño, y entre sus obras se destacan el Hospital Naval, la Biblioteca Nacional, el Centro Cultural Recoleta y el Banco de Londres, que es la actual sede del Banco Hipotecario. Este hombre falleció en 2013 y justamente dejó una obra que al día de hoy en la ciudad de Buenos Aires se puede disfrutar. Para vos, lo peor es resbalar. Para vos. En 1965 la Operación 90 llegaba al Polo Sur. 10 oficiales del ejército encabezados por el coronel Jorge Leal, que en 1952 había fundado la base antártica Esperanza, arribaban al Polo Sur en la culminación exitosa de la primera expedición terrestre de Argentina al punto más austral del planeta. Casi 3.000 kilómetros recorrieron y volvieron a la base Belgrano el 31 de diciembre. ¿Qué más sucedía? Una jornada como hoy, en 1977 era secuestrada en Avellaneda Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Plaza de Mayo, que justamente fue la culminación de una serie de operativos contra denunciantes de violaciones a los derechos humanos. 2 días antes se había realizado un operativo en la iglesia de la Santa Cruz, en la que se secuestró, entre otros, a Esther Balestrino de Cariaga y María Ponce de Bianco, otras 2 fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. El grupo de tarea de la Armada que operaba justamente a partir de la infiltración de Alfredo Astiz, también secuestró a las monjas francesas Alice Domont y Leonie Duquet. Ese 10 de diciembre se publicó en La Nación la solicitada titulada Solo pedimos la verdad, para la cual el grupo había juntado fondos, y todos los secuestrados, 12 en total, fueron asesinados. De hecho, los restos de Azucena Villaflor se recuperaron, fueron cremados y depositados al pie de la pirámide de Mayo. En 1983 la democracia llegaba para quedarse de la mano de Raúl Alfonsín. Se pone el gobierno. En ese entonces el líder de la UCR juraba en el Congreso, recibiendo los atributos, tomando el mando de la Casa Rosada y luego hablando desde el balcón del...
Fallecía Augusto Pinochet un día como hoy en 2006 en Santiago a los 91 años. El ex dictador chileno llevaba una semana internado y sucumbió ante un fallo cardíaco. Su muerte dejó en la nada los procesos judiciales en su contra por crímenes de lesa humanidad durante su régimen, así como también una causa por enriquecimiento ilícito que sí continuó en relación a su familia. La presidenta Michelle Bachelet le negó un funeral de Estado y fue despedido como ex jefe del ejército, tras lo cual fue cremado. Es el Día Internacional, valga la redundancia, de los derechos, o valga la paradoja en realidad, de los derechos humanos, en recuerdo a la aprobación de este mismo día, en 1948, de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Esas son algunas de las efemérides de un 10 de diciembre como hoy. Son las 7:59 de la mañana, en este miércoles 10 de diciembre. Les digo gracias por estar del otro lado, gracias por sumarse desde tempranito, a Nora, a Alicia, a Mariana, a Liliana que escribieron al celular, y también aquí me manda, a José Jaramillo, le mando un abrazo grande que hace un ratito me mandaba también un mensajito. Todos ustedes van a seguir en excelente compañía de Claudio Lobos y Karina Taberne. Mi nombre es Julián Quirós y hasta aquí hicimos esto que se llama Buenos Días Malvinas. Nos reencontramos mañana jueves para compartir los principales títulos de lo que deje este miércoles y lo que presente mañana jueves. Cuídense mucho, pórtense bien, nos reencontramos mañana. Chau. Acércate a nuestra oficina o comunícate a nuestro WhatsApp al 2966840426, donde recibirás asesoramiento personalizado. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábados de 9 a 13. South Broker Seguros. Estamos para acompañarte. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino.
En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2916-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Vuelve el festival más convocante de la Patagonia. Festival Río Gallegos 140 aniversario. Desde el 12 hasta el 18 de diciembre celebramos un nuevo aniversario de la capital provincial, con grandes artistas como Lázaro Caballero, CRO, El Mago y la Nueva, Yo quise darte todo de mí. Diego Torres y el gran cierre de No Te Va a Gustar. No te lo pierdas, entrada libre y gratuita. Río Gallegos, tu capital. Pablo Grasso, intendente. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Hay estaciones que te cambian el humor. Yo ya sé, la gente que le importa más imagen que su forma de ser. Y hay canciones que te lo salvan. Me sorprendió el amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura. Primavera 2025. Estamos ahí. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. En Tiendas Balbi, vestite vos y toda tu familia con la nueva colección Primavera-Verano 2026, denominada Tierra Latente. Tu instinto te llama. Colección exclusiva de Tiendas Balbi. 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y con tarjeta naranja. Hay Plan Z con 0 interés. Te esperamos en Avenida Kirchner 2259. Balbi, siempre te da más. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrena billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar/billetera Santa Cruz. No hace falta explicación. Yo soy así, nací para cantar y ser feliz. Suena rock, cambia el clima. Desaparecer cuando tenés que estar. Se enciende todo. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Primavera 2025 es sentir. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Siempre yo te sigo a todas partes. Desperta con clásicos que siguen intactos. Sol, café y rock nacional.
Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Primavera 2025, como a vos te gusta. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio el 28 de noviembre. La otra gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, las 8 de la mañana con 9 minutos en la República Argentina y acá estamos nosotros dispuestos a darle continuidad a la mañana informativa en Radio Nuevo Día 100.9 desde Río Gallegos para gran parte de la provincia de Santa Cruz. Señoras y señores, está comenzando la otra gestión. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estás, Karina Taberne? ¿Qué contás? Buen día. Buen día, gente. Muy bienvenidos, muy bienvenidas. Aquí estamos contentos de compartir esta mañana con la continuidad informativa. Seguimos nosotros después de Buenos Días Malvinas y aquí estamos para compartir con ustedes. Hoy es miércoles, ¿no? Hoy es un día de miércoles, mitad de semana. Y hoy es 10 de diciembre. Así es, mitad de semana cortita. Sí. La semana empezó ayer, que ya fue martes. Lunes, un feriado, Día de la Virgen, así que... Para la administración central, ¿no? Hay muchos otros trabajadores de la actividad privada que... Bueno, no tienen tal vez tantos privilegios, claro, ¿no? Claro. Pero el lunes fue un feriado nacional, sí, o sea que la gran masa de trabajadores tuvo ese día de descanso. Pero no estamos solos, estamos con Julián Quirós en principio, que hizo su programa, Buenos Días Malvinas, nos puso al aire en el streaming y ahora nos está haciendo de operador, o sea que hoy estamos bajo la comandancia en este momento de Julián Quirós. ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? ¿Estás con alguien o estabas hablando solo? Estabas hablando solo entonces. Ahí estamos, nubladita la mañana en Río Gallegos y bastante fresquita. Muy nublada y también está un poquito fresca, sí, es cierto. Ya se nos salieron todavía, camperita por lo menos, sí. Camperita fina por lo menos. Sí, ahora vamos a ver cómo se va a presentar esta jornada, pero aparentemente tiene ganas de llover o así, está muy cubierto, muy encapotado el cielo a esta hora, aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. Así es. Bien, beso grande a Lucía, la más chica de la familia, que ya terminó 7º grado y ayer estuvimos, por supuesto, compartiendo el acto de egreso en el María Auxiliadora con ella y con todos sus compañeritos. Ya se termina una etapa más que importante, ¿no? Y el año que viene el secundario. Lucía, estuvo muy, muy lindo el acto, así que un beso para nuestra egresada. Y estaba feliz de la vida. Sí, tal cual. Feliz de la vida ella y todos sus compañeritos. Un beso grande para la más chiquita, para Lucía. Un promo 2025 del María Auxiliadora. Muy lindo. Bien,
Datos del tiempo en Río Gallegos. ¿Querés que comencemos a actualizar la vamos, meteorología? Decime vos, Río Gallegos. No tengo actualizados los datos del tiempo. No tengo todavía la temperatura de las 8 de la mañana. 7 de la mañana, 10 grados 9. En Gallegos nublado el cielo. Y como vos decías, se esperan lluvias aisladas para toda la jornada. Tiene todas las ganas. Sí, se esperan lluvias aisladas, 16 grados de temperatura máxima. Y mañana jueves también. Mañana jueves lluvias aisladas toda la jornada, pero muy buena la temperatura. 22 grados de máxima, pero aparecería el viento. De hecho, ya gran parte de la provincia de Santa Cruz para mañana jueves ya se está anticipando alerta amarilla por viento para toda la zona oeste. Alerta amarilla por viento es para la tarde de mañana jueves. Y si querés te cuento también que es para la tarde del viernes. Alerta amarilla por vientos, todo el oeste de Santa Cruz. El área va a ser afectada por vientos del oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros, con ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros en la hora. Y también la zona de cordillerana y precordillerana del departamento Lago Argentino y del departamento Güeray, que además de la alerta por viento, o sea, de Chaltén hacia abajo en esa línea, en esa dirección, hay una alerta amarillo por lluvia también. Entonces para mañana a la tarde, mañana jueves a la tarde, el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 25 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual, especialmente en las áreas de mayor altitud. Así que doble alerta allí en esa zona, la zona de los Tres Lagos, así como la definimos, y la zona de la Cuenca Minera también, doble alerta amarilla para mañana jueves a la tarde, por lluvia y por viento, aunque la alerta por viento es para la tarde y para la noche. Llega hasta el viernes. De mañana jueves, y luego se reanuda la alerta para la mañana y la tarde del viernes. Perfecto. Ok, bueno, muy bien, ahí estábamos. Mientras les damos unos minutos al servicio meteorológico para que actualice los datos correspondientes a distintas localidades a esta hora de la mañana, 8:14 minutos, Pichón les adelantaba el alerta meteorológico vigente para la provincia de Santa Cruz, para estos sectores, para estas zonas de la provincia. Mientras tanto, pese a que Juli lo mencionaba en el final, como lo suele hacer cada mañana, casi en el cierre de Buenos Días Malvinas, las efemérides que destaca, quería mencionar algo muy, muy especial para los argentinos, como es esta fecha, esta jornada, el 10 de diciembre, con todo lo que esto simboliza y significa, ¿no? El 10 de diciembre del año 1983 se retiró la última dictadura militar y asumió su rol de presidente Raúl Ricardo Alfonsín, dando comienzo a una nueva etapa de la democracia en nuestro país. Este día puso fin a un periodo grave de 7 en los que hubo incumplimientos y también graves, imperdonables violaciones a los derechos humanos. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que como conocimos con la sigla CONADEP, fue constituida el 15 de diciembre del año 1983, 5 días después de su asunción, nada más y nada menos, con lo que eso significaba. Fue, decía, constituida por Raúl Alfonsín para investigar la desaparición forzada de personas y los crímenes de lesa humanidad llevados a cabo por esa asesina dictadura militar. A partir de 1983 se mantenemos, podemos decir, el régimen constitucional democrático más extenso en la historia de nuestro amado país. En el año 2007, el Senado y también la Cámara de Diputados de la Nación sancionaron la ley
26.323, denominada Ley de Restauración de la Democracia. Esta impulsa justamente los valores democráticos, manteniendo la memoria de la historia y su significado tanto político como social. El 10 de diciembre es un día fundamental para el mundo y también para la Argentina, ya que promueve la lucha por los derechos universales y la acción transparente de los estados para garantizarlos. Ahí tiene que estar el compromiso. Hoy celebramos en nuestro país, como decíamos, el Día de la Restauración de la Democracia, y a nivel internacional la celebración por el Día de los Derechos Humanos. Bien, bien. Esto remarca la importancia de un sistema democrático que respete y que preserve los derechos humanos de todos, absolutamente todos los ciudadanos que habitamos este mundo, no solamente este país. Bien, este 10 de diciembre entonces, que representa la vuelta a la participación ciudadana, el Estado de Derecho y las libertades. 42 ¿Cuánto? años, ¿no? ¿Cuánto? 42 años de aquel glorioso 10 de diciembre del año 1983. Bien. 42 años viviendo bajo el mejor sistema, la democracia. Así no es. hay uno que se le equipare, ninguno. Con sus defectos y sus virtudes, es el mejor sistema de gobierno que podemos tener. Totalmente. Bien, te cuento, Cari, está cortada calle Piedrabuena, a la altura de Kirchner, ¿verdad? Sí. Está cortada calle Alcorta, a la altura de Comodoro Rivadavia, o sea, esto es frente a Casa de Gobierno, le contamos. En realidad es al costado de Casa de Gobierno, frente a la jefatura de policía. Pero igual está cortada frente a Casa de Gobierno. ¿También está cortada Alcorta? Por eso digo, Alcorta, frente, sobre Comodoro Rivadavia, que sube, para que esa también está cortada. Está cortada, esas dos calles. O sea, todo lo que circunda Casa de Gobierno está cortado. Le contamos, como para hacer gráficos, a los amigos que nos escuchan o nos siguen desde el interior de la provincia de Santa Cruz, que por ahí no tienen idea de nombre de calles. Allí hicimos las averiguaciones correspondientes porque nos llamó la atención este corte con presencia de efectivos de la policía de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Y nos comentaban que obedece al izamiento y la inauguración del mástil que fue construido frente a jefatura de la policía de Santa Cruz. Así que por eso el corte de calle, gran presencia de efectivos de la policía de la provincia de Santa Cruz, allí frente a la jefatura, por eso el corte de la calle, un mástil que desde hace un mes más o menos que se estaba construyendo, bastante grande, incluso hasta tiene una especie de palco, algo así, tipo una plateíta. Vi gente del sindicato petrolero construyéndolo. Gente del CIPGER allí trabajando en la construcción. Mira. Paso constantemente por allí, estaciono constantemente por allí y vi gente del sindicato de petroleros y gas privados, ¿no? Trabajando allí en la construcción del mástil que finalmente hoy va a ser inaugurado allí frente a jefatura de la policía de Santa Cruz. Entiendo que va a estar el gobernador de la provincia. Y probablemente, la verdad es que no lo sé, no lo teníamos en agenda, pero sí me llamó poderosamente la atención cuando pasé hoy a la mañana, unos minutos antes de llegar a la radio, por el lugar, que incluso, se veía un movimiento mucho mayor al habitual
incluso las veces que está el gobernador en Río Gallegos y que participa cada vez que está aquí en la localidad del izamiento, que es a las 8 de la mañana y frente a Jefatura. Incluso vi hasta los pies de micrófono instalados, ¿no?, sobre la calle, en este caso Piedra Buena, frente a Jefatura de Policía. Así que bueno, estarán realizando seguramente por estos minutos ese acto allí, en los alrededores de Casa de Gobierno. Bueno, vamos a actualizar temperaturas. A ver, le dimos algo así como 23 minutos a la página del Servicio Meteorológico. Ya tengo actualizado Río Gallegos, 11 grados 8 décimas, la temperatura, continúa nublado el cielo con pronóstico que indica lluvias aisladas durante toda la jornada, todo el miércoles y todo el jueves, el mismo pronóstico, lluvias aisladas para Río Gallegos y alrededores. 44% de la humedad, viento del oeste a 25 kilómetros en la hora. Acá en la capital de la provincia de Santa Cruz la visibilidad es óptima, 30 kilómetros, 11 grados 8 la temperatura en Gallegos, cielo nublado. En Calafate 11 grados pero 4 décimas a esta hora de la mañana. Hay una brisa desde el noroeste a 6 kilómetros en la hora. Se esperan para esta mañana algunas lluvias de manera aislada allí en la villa. Por la tarde y la noche no hay pronóstico de lluvias, pero el cielo va a seguir completamente nublado. La máxima pronosticada para hoy miércoles en el Calafate, 17 grados. Me voy a Gregores, 14 grados la temperatura actual, 11 grados la sensación térmica, parcialmente nublado el cielo, viento del oeste-noroeste a 34 kilómetros en la hora, humedad 37%, nubosidad 30% en Gregores. La máxima hoy 20 grados centígrados y el viento va a llegar a los 50 kilómetros en la hora, su velocidad constante. Por supuesto, las ráfagas van a ser superiores. Gobernador Gregores está dentro de la alerta amarilla por viento para mañana jueves. En realidad, hoy toda la provincia de Santa Cruz está pintadita de verde, pero mañana alerta por viento en la tarde gregorense. Muy bien, Perito Moreno, ronda los 11 grados la temperatura, no están actualizados todavía los datos ni en Perito ni en San Julián y en Puerto Deseado tampoco, así que vamos a compartir lo que tenemos. Casi 11 grados la temperatura, les decíamos hasta hace un rato allí en la localidad de Perito Moreno, viento del oeste a 38 kilómetros. Por la mañana, por la tarde y por la noche va a tener la misma característica el cielo allí en la comarca del Lago Buenos Aires. Va a estar mayormente nublado. La máxima excelente pronosticada para hoy en esa zona, 19 grados. Dentro de algunos minutos vamos a estar hablando con la doctora Mirta Castro, reconocida neumonóloga de aquí de la capital de la provincia de Santa Cruz, pero en realidad la vamos a estar entrevistando por ser una integrante del Rotary Club de Río Gallegos, porque el Rotary Club, junto al Club de Leones, junto al Rotary Guauri también, junto a la Fundación San Juan Bosco, junto al Centro Regional de Hemoterapia Río Gallegos, están organizando desde hace varios días una jornada de colecta de sangre. Va a ser para mañana jueves 11 de diciembre, por eso es que lo estamos anticipando, mañana 11 de diciembre, desde las 8 de la mañana hasta las 12:30, por eso la nota la hacemos hoy anticipándolos esta actividad, ¿no? Así es. Va a ser en la Casa de la Amistad, ¿no? Ellos van a ser los anfitriones. La Casa de la Amistad es la casa del Rotary Club Río Gallegos, que está ubicada en Norqueque y Soldado Ortega. Dentro de algunos minutos nada más estaremos hablando con ella, ¿sí? Así es. Bueno, vamos a seguir actualizando temperaturas.
a esta hora de la mañana. Bueno, estábamos recién en la localidad de Perito Moreno. Nos trasladamos, nos vamos a la costa, Puerto San Julián. 12 grados la temperatura, pero son datos de las 7 de la mañana, no está actualizado todavía, pero no obstante ello, les decimos que hasta hace un ratito tenían una brisa también, vientito muy leve del norte a 13 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy en San Julián es de 16 grados, pero por la mañana hay pronóstico de lluvias aisladas, por la tarde y la noche cielo mayormente nublado. Me voy a la cuenca, mire, era Río Turbio, la temperatura es de 8 grados centígrados, la sensación térmica 5 grados. Chubascos a esta hora de la mañana según weather.com, viento de noroeste a 17 kilómetros en la hora, la nubosidad 80%, chubascos durante la mañana y jornada con cielo nublado prácticamente todo el día. La temperatura máxima hoy en Río Turbio será de 13 grados centígrados y el viento apenas puede llegar a los 30 kilómetros en la hora. No más que eso. Mañana bastante lluvia en Río Turbio y 28 de noviembre. Mañana jueves. Bien, vamos a anticipar, recién mencionabas la primera nota que vamos a compartir en esta mañana y la segunda la vamos a tener aquí en el estudio. Tendremos visitas hoy. Sí, y una visita para nosotros fantástica. Un amigo muy querido, él es colega, es historiador, es investigador y hablamos de Pablo Bicher. Hay una nota que escribió Pablo que está publicada en el portal del diario de Nuevo Día. Juli se las comentaba tempranito. Sí. Pero bueno, nosotros también queríamos tener la voz de Pablo y su testimonio. La nota está titulada Hace 120 años llegaba a Río Gallegos el primer automóvil. Y ese automóvil lo trajo el abuelo de Pablo Bicher y va a ser justamente su nieto quien nos va a contar detalles de esa historia. Nos podemos dar ese gusto, ese lujo y lo queremos compartir con ustedes en el transcurso de esta mañana. Amigo, además gran escritor e historiador Pablo Bicher. Lo vamos a tener acá con nosotros, como decía Cari, todo un acontecimiento, ¿no? Imagínate, hace 120 años, 1905, el primer auto en la ciudad. Tremendo, tremendo. Y de la manera que llegó, cómo se dio ese proceso, esa historia tan linda, tan hermosa, la vamos a compartir dentro de un ratito nada más aquí en La Otra Gestión. 8 de la mañana, 30 minutos en la República Argentina. Me quedó Puerto Santa Cruz. Yo también tengo para seguir recorriendo. Nuestra antigua capital, cielo nublado, allí en la zona de la desembocadura del río Santa Cruz, 12 grados la temperatura, 11 grados la sensación térmica, viento del noreste a 17 kilómetros en la hora, humedad 60%, muy alta la nubosidad, 88% la máxima, hoy en Puerto Santa Cruz, 22 grados centígrados. Muy bien, y yo me voy a otro puerto, pero en este caso Puerto Deseado. 12 grados la temperatura, datos de las 8 de la mañana, no hay viento allí en Puerto Deseado. Marca la página del Servicio Meteorológico pero esto no es ni brisa, desde el sur a 4 kilómetros. 4 kilómetros, no califica. Bueno, decirles que el cielo a esta hora en Puerto Deseado está nublado con precipitación a la vista. Entonces, podemos anticipar, pese a lo que se puede prever que vaya a caer algunas gotas, no hay pronóstico de lluvia en Puerto Deseado, ni para la mañana, ni para la tarde, ni para la noche de hoy, sino que el cielo va a estar completamente cubierto. Una máxima
espectacular, al igual que en la comarca del Lago Buenos Aires. Pero en Puerto Deseado se esperan 19 grados de máxima en este día 10 de diciembre. Sabes, Cari, que además de la inauguración del mástil emplazado allí y recientemente construido frente a la jefatura de la policía de la provincia de Santa Cruz, sobre calle Piedrabuena, sí, se está descubriendo estos típicos espacios donde se cuelgan distintos cuadros, ¿no?, de todos los jefes de las policías, todos los que pasaron, ¿no?, eso por lo la jefatura de policía. Claro, lo que estamos viendo está describiendo, Pichón, que está sucediendo en este momento, Sí, ¿no? sí, En una es en este transmisión. momento. Es en los pasillos de la jefatura de policía hay una especie de paseo de donde están los cuadros de los distintos titulares que tuvo la policía de la provincia de Santa Cruz. Se ve que estaban recorriendo ese espacio, incluso lo veíamos también no solamente al ministro, sino también al jefe de policía, al ministro Prodromo, ¿no? Exactamente, no lo veo el gobernador Vidal. No lo vi, eso te iba a preguntar. Quería decir, no lo veo el gobernador Vidal, sí la veo a la ministra de Gobierno, Belén Almíger, como dijiste vos, el ministro de Seguridad de la provincia, Pedro Pródromos, también lo veo al ministro de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, el contador Ezequiel Verbes, está la titular de... Me parece que era Iris Rajid, me parece que es la titular de LOAS. Puede ser, sí. Claudia Pavés. Claudia Pavés, me parece que es allí. Inauguraron ese espacio, y ahora va a continuar el acto con la inauguración del mástil, allí emplazado frente a jefatura de la policía. ¿Sí? Okay. Está ocurriendo en este momento. Bien, tenía entendido que el gobernador tenía previsto viajar a Capital Federal. Tenía entendido que era para mediados de esta semana ese viaje del mandatario provincial. Probablemente esté en esos menesteres, ¿no? Por eso no lo vemos presente en este acto. Gracias, Juli. Juli está yendo y viniendo. Ahora está compartiendo con nuestros seguidores del streaming las imágenes que recién hacíamos alusión, ¿no? La veíamos también a la ministra de la Producción, Nadia Ricci, y a la ministra secretaria general de la Gobernación, Soledad Boggio, que también estaban participando de esta ceremonia. Sandino Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias, con base en Perito Moreno. Sandino Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijos, Sociedad Anónima en Kirchner y Perito Moreno. El combustible de todas las generaciones, con energía de acción para seguir tu camino. Y si haces una pausa, que sea en Spot, un espacio moderno, cómodo, pensado para que pase los momentos más agradables del día, con una tentadora propuesta en comidas y cafetería. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijos, Sociedad Anónima, 70 años de vida, nos impulsan todos los días. Y recordad que si cargas 25 litros de cualquier combustible o consumís su equivalente en Spot, participás en el sorteo por un Renault Cardian 0 kilómetro. MB Viandas Saludables, comer rico y sano nunca fue tan fácil en Puerto San Julián. Productos frisados y envasados al vacío para tu comodidad y frescura garantizada. Variedad para todos los gustos. Medallones de lentejas, verduras, carne y pollo. Empanadas, tartas y sándwich en diferentes sabores. Deliciosos canelones de espinaca o remolacha con sus salsas listas. Productos sin TAC.
en Puerto San Julián, en Sargento Cabral y Brown. Agenda al teléfono 2966 5783 23 MB. Viandas saludables. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visitanos en nuestro local en Río Gallegos y llevate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. ¿Ya recorriste la gran barata Pampero? Obvio que recorrí. Sí. ¿Cómo no? No se lo pierdan, quedan re poquitos días, quedan 4 días, es hasta el 14. Bien, así es, únicamente hasta el 14 de este mes, como lo decías, Cari, para que renueves tu ropero al mejor precio. Llegó el momento de equiparte con la calidad Pampero. Jeans desde 39.000 pesos, camperas desde 69.000, bolsos y calzados también desde 69.000 pesos. Si las compras son mayores a 200.000 pesos, te hacen 6 cuotas sin interés. Aprovecha la gran barata Pampero y llévate calidad para todos los días, pero sin romper el bolsillo. Solo hasta el 14 de diciembre, Pampero, en Avenida Kirchner 1724. Nos acompaña también Lotería de Santa Cruz para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, con 4 sorteos diarios, la Quiniela Santacruceña. Aunque todas las miradas están puestas en el Telebingo especial fin de año. Ya está a la venta, el cartón vale 20.000 pesos. Hay 6 rondas en juego, mucho dinero en efectivo. Y como premio de bingo en la 6ª ronda hay una Jeep Renegade 0 kilómetro. Así que no te olvides, tenelo en cuenta. Sortea el 28 de diciembre, y no es ninguna broma por el Día de los Inocentes. No. 28 de diciembre, especial fin de año, Telebingo, especial fin de año para cerrar con todo el 2025. La empresa Tax Amarga te lleva directo desde Río Gallegos al aeropuerto del Calafate. Vení, subite al cole de Tax Amarga. Damas y caballeros, el aeropuerto de Río Gallegos está cerrado, pero ustedes pueden seguir volando. Tax Amarga lo lleva desde Río Gallegos al aeropuerto de El Calafate. En Río Gallegos suben al cole todos los días en varios horarios para llegar a tiempo al aeropuerto del Calafate. También pueden solicitar el servicio de charter de Tax Amarga. Señores pasajeros, tengan ustedes buen viaje. Gracias por elegirnos. www.taxa.com.ar. Buena. ¿Estás pensando en comprar tu primer 0 kilómetro, en comprar tu usado, tu primer auto para trabajar, por ejemplo, para ponerlo en Uber, ¿por qué no? En una moto, en un Quatri, en un UTV. Te recomiendo que pases por algunas de las agencias de RGL Cars, Pasteur 1284, Alfonsín 177 o Avellaneda 26. Y si no, pasá por la fanpage del Face y de Instagram también, RGL-Medio Cars. Y ahí vas a encontrar la lista, por ejemplo, con todos los autos disponibles de RGL Cars. Y lo que es más importante, charlando con los chicos, Lionel, Enzo, Daniel, Paolo, Alejandro, Matías, vas a encontrar la manera más cómoda de concretar tu sueño. ¿Por qué no?
tener tu primer auto. Claro. ¿Quién se olvida de su primer auto? Nadie. Nadie. El mío fue un Renault 1286. Lo volvería a comprar. Claro, Olvídate. tal cual. Qué lindo el primer autito, ¿cómo olvidarlo? Bueno, sea el primero, el segundo, el tercero, el nuevo, pasen por RGL Cars, que allí los esperan. Como yo paso todos los días, casi todos los días, no digo todos los días porque voy un día y busco ropa para un par de mañanas para compartir con ustedes por ETAM Río Gallegos, en la esquina de Kirchner y San Martín. Para hoy elegí este suétercito de hilo muy lindo, caladito, en color chocolate. Abajo me puse una musculosa básica de ETAM. Estas y todas las prendas, el jean que tengo puesto también de ETAM, un jean Oxford color azul. Todas las prendas de la tienda tienen un 25% de descuento. Todas las de la nueva colección, los ingresos, los importados, todo con un 25% off, que podés pagar con tarjeta de crédito en 3 y 6 cuotas sin interés. Pasá por ETAM Río Gallegos, en la esquina de Kirchner y San Martín. Uno de los títulos que destaca el diario nuevodía.com.ar: el 23 de diciembre reabre el aeropuerto de Río Gallegos. Nos lo había anticipado también a través de una nota la ministra secretaria general de la Gobernación la semana pasada cuando habló con nosotros, ¿no? Se mantiene la fecha 23 de diciembre y como lo comentábamos ayer también, Cari, las ministras Nadia Ricci y Soledad Bollo visitaron ayer martes el Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández, supervisaron el avance de la obra que comenzó el 1 de septiembre y que tendrá como punto culminante la reapertura prevista para el lunes 23 de diciembre, ¿no? Hay una nota extensa en el diario nuevodía.com.ar donde profundiza en las distintas obras que se están realizando allí en el aeropuerto de nuestra ciudad, Cari. Y me mandan un mensaje desde Perito Moreno, Roberto Alonso, le agradezco mucho a Roberto, jefe del aeropuerto en Perito, sí, y me dice que la ADE ya está programando los vuelos para esa fecha. Me dicen, vuelven los vuelos a Río Gallegos 26 de diciembre, 29 de diciembre también ya está en agenda. No sé si se dice así en jerga de la aviación. Bueno, pero bueno, a partir del 26 nuevamente conectando directo Perito con Río Gallegos. Bueno, a propósito de toda esta situación, también leía que el flamante diputado nacional por Santa Cruz de la Libertad Avanza, Jairo Genoch Guzmán, se reunió con el presidente del organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuerto, el ORSNA, Facundo Leal, también por el tema de las obras que se están llevando adelante en el aeropuerto de Río Gallegos. Dijo que se enmarca dentro del plan de modernización y reforma integral del sistema aeroportuario que impulsa el gobierno de Javier Milei. Estuvieron hablando sobre esta labor que se lleva adelante en la estación aérea de Río Gallegos. Pero a propósito de todo esto, tenemos entendido, el dato es que el 23 de diciembre ya va a estar todo listo y que sería en esa jornada que llegue primero el Pilatus al aeropuerto de Río Gallegos como el primer vuelo que recibiría, la primera aeronave que llegaría a la nueva y reformada pista. Bien. Y luego llegaría el primer vuelo
comercial, digamos, de Aerolíneas Argentinas. Es el dato que tenemos, que podría, digamos, de esta manera simbólica retomar la actividad en el aeropuerto de la capital de la provincia de Santa Cruz. Bien, Cari, acá lo que me acotan también, después lo voy a estar chequeando porque me mandan un audio y no lo puedo escuchar ahora, es que, claro, la novedad, además de la reapertura del aeropuerto de Gallegos, es que el vuelo sería directo, Perito Gallegos, Comodoro, Perito, Río Gallegos, Ushuaia. Siempre hubo una escala en el Calafate. Claro, sí. Después voy a estar escuchando bien el audio con este detalle, ¿no? Obviamente se mantiene la ruta de Calafate a través del ADE, pero bueno, esta sería la novedad. Comodoro, de hecho hasta tengo los horarios. Un vuelo que sale 8:30 de Comodoro, llega 9:30 a Perito, sale 10:10 de Perito, llega 11:40 a Río Gallegos. Mirá vos. Y a las 12:20 sale de Río Gallegos para arribar a las 13:30 a Ushuaia. Y después el recorrido a la inversa. A la vuelta, claro, el regreso. En el SAP 340. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bienvenidos sean más vuelos y la conectividad para la provincia de Santa Cruz. 8 de la mañana, 48 minutos, tenemos que llamar a nuestra primera entrevistada. Y mientras tanto, contarles que la Cámara de Diputados de Santa Cruz donó sangre. ¿Por qué? Porque se adhirió, se organizó a través de justamente la presidencia de la Cámara de Diputados, impulsada por el vicegobernador Fabián Leguizamón, una colecta de sangre, esto como para dar preludio a la nota que se viene, en una jornada marcada por el compromiso y la solidaridad. Fue en instalaciones de la Cámara de Diputados. Más de 80 personas se inscribieron, convirtiéndose en la campaña con mayor convocatoria realizada en la provincia. En la provincia, en una misma jornada, más de 80 personas donaron sangre en la legislatura de la provincia de Santa Cruz. El objetivo, claro, promover la donación voluntaria y garantizar el abastecimiento de este recurso esencial para el sistema de salud. La jornada se desarrolló en conjunto con el equipo del Centro Regional de Hemoterapia del Hospital Regional de Río Gallegos, coordinada por las áreas de Recursos Humanos y Reconocimientos Médicos, con la colaboración de Servicios Internos, todo de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. Lo habíamos anticipado, Cari, mañana habrá también una jornada de donación de sangres. En este caso está coordinado por el Rotary Club, por el Rotary Guauri, por el Centro... Sí, el Centro Regional de Hemoterapia. Por el Club de Leones también. Exactamente. Él decía, esto va a ser en la Casa de la Amistad, en el Rotary Club Río Gallegos, que se va a realizar la actividad. Bien, y para hablar sobre el tema, para profundizarla, tenemos a la doctora Mirta Castro. Ya la tenemos en el teléfono. Aclarar que ella es rotaria. ¿Cómo está, doctora? Buen día. Karina Taverne, Claudio Lobos, la estamos saludando. Hola, buenos días, Claudio, Karina, ¿cómo están ustedes? Muy bien, doctora, gracias por su tiempo. Bien, hace ya bastantes días, doctora, que están coordinando, ¿no?, esta campaña, esta jornada de donación de sangre que empieza mañana a las 8 de la mañana, ¿verdad? Exacto, sí. Nuestra idea es invitar a toda la comunidad, sobre todo porque lo que necesitamos son donantes para salvar vidas. Eso es extensivo a toda la comunidad de Río Gallegos. Nos hemos reunido con el Rotary Club Río Gallegos, nosotros con el Rotary Jauri, con Club de Leones y el Centro de Hemoterapia del Hospital Regional Río Gallegos, coordinado por el doctor Gutiérrez, que vamos a estar mañana esperándolos, por eso lo que queremos hacer es un llamado solidario a toda la comunidad de Río Gallegos para que asistan de 8 a 12:30 horas. No hay límite de edad, la verdad que la idea es que vayan, sí, de mayores de 18 años, ese es el único requisito, que sean personas que estén saludables y que no hay que estar en ayuna. Lo importante es saber que
tienen que asistir y la idea es poder convocar en este día, que es en marco del llamado solidario que se hace en toda Latinoamérica, Claro. donde todos los centros de hemoterapia de la zona de toda Latinoamérica se unen para tratar de celebrar este día y buscar la manera de que la comunidad sepa que donando sangre ayuda, no solamente cuando uno necesite, por alguna urgencia, tratar de que sea una donación ya preparada para tener la sangre necesaria, sobre todo en esta época de la fiesta, que puede haber algún inconveniente para la llegada de esta sangre a quien lo necesite. Entonces nosotros por eso los bancos de sangre de todo Latinoamérica se convocan y hacen esta llamada solidaria. Esta semana vimos que hubo muchos lugares que se han sumado a esta movida, y bueno, y esa es la idea. Recién, doctora, usted mencionaba que no hace falta el ayuno, pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta de no consumir antes de efectuar la donación de sangre? Lo importante es tratar de no tomar bebidas alcohólicas, pueden tomar su medicación habitual, por eso lo que supongamos una persona que tenga que sea hipertensa, no hay problema, puede donar igual, porque toma un medicamento que no influye, ¿sí?, en la donación. Okay. Por eso es que siempre pedimos que sean personas que tengan relativamente un estado, que no vaya una persona que tenga gripe, por ejemplo, o una persona que tenga algún trastorno, alguna enfermedad seria, oncológica, ese tipo de cosas tratamos de que no. Porque sobre todo para no exponerla. Claro, y respecto de, por ejemplo, tal vez estoy hablando de ciertos mitos que hay o cosas que antes se recomendaban y que ahora ya están en desuso, pero decían no consumir nada que tenga materia grasa, por ejemplo, si te tomas un café con leche o no sé, te haces unas tostadas con manteca. No, eso no pasa nada. Puede desayunar tranquilo como desayuna habitualmente. Perfecto. Sí se pide un desayuno ligero para que, pueda realmente en ese momento estar lo más saludable posible, ¿sí? Claro. ¿Cuál es la situación actual del Centro Regional de Hemoterapia, doctor? Entendiendo que abastece, no sé si esa es la palabra correcta, a toda la zona, ¿verdad? A toda la zona sur de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Sí, la verdad que es desde el Hospital Regional el que puede, digamos, dar todos los datos el doctor Gutiérrez, que es el coordinador, pero bueno, nosotros siempre tenemos el conocimiento que siempre desde el banco de sangre se trata de dar respuesta a todos los requerimientos de la comunidad. Claro. Bueno, muchas veces hubo que hacer un llamado de urgencia y eso es lo que tratamos de evitar, que no se llegue a eso para que podamos tener ya el resto y la preparación con antelación porque la sangre, digamos, sufre todo un proceso de cuidado, de preparación, de elaboración y bueno, y sobre todo también que pedimos a aquellas personas que van a donar sangre que sepan que también se les va a consultar para que sean donantes de médula ósea. Eso le iba a preguntar. Eso es un banco mundial. Sí. Cuéntenos cómo funciona. Claro, es un banco donde se hace el aviso, no es que en ese momento se va a hacer la extracción, pero sí se toma el recaudo donde va a donar sangre. Existen diferentes métodos, pero el método que nosotros habitualmente hacemos es a través de la donación de sangre y se saca un poquito más de sangre, digamos, para que sea evaluado y se manda ese resto para que sea evaluado a nivel del banco y ver compatibilidad con muchos lugares. Entonces, la persona cuando ya lleva ese tipo de análisis, entra dentro de un circuito en el cual cuando alguna persona necesita que se le haga el trasplante de médula ósea, bueno, ya se toma a ese referente que ya se hizo la preparación, se hizo el análisis de esa sangre que sea compatible para que sea donante de médula ósea. Nos convertimos a partir de esta muestra de mañana en potenciales donantes de médula ósea, ¿verdad?
Exacto, y es muy importante porque la verdad que nadie está exento a necesitarlo, entonces la idea es poder, nadie de nuestro grupo familiar, de nuestros amigos, entonces la idea es hacerlo con esa generosidad que tiene la población, de hacerlo de forma solidaria y preparamos con antelación, eso es lo que nosotros buscamos, que no lleguemos a la urgencia, que no lleguemos a la necesidad de que sea alguien conocido, que lo hagamos realmente con una vocación de servicio y de donar, ¿sí? Parte de nosotros para salvar una vida. Claro. Exactamente, y que no significa ningún procedimiento distinto riesgo. Ni riesgo. No. Claro, porque ni doloroso, también ni riesgoso. eso me parece importante aclararle a la gente, porque hasta hace algunos años donar médula pensaban que ibas y te hacían alguna punción. No. ¿Es con la misma extracción de sangre, doctora? Se toma así, con la misma extracción, nada más que se toma un poquitito más. Claro, exactamente. Sí. Igual, de cualquier manera, cuando nosotros se llenan todos formularios de consentimiento, se llenan formularios de examen, sobre todo para que la población sepa que esto es un procedimiento muy serio en el cual toda la valoración de la sangre es examinada y controlada, y sobre todo que tienen un equipo de trabajo en el cual tiene mucho cuidado, tanto en el traslado como en el manejo de la sangre, que se la cuida mucho, porque sabemos lo importante que es tanto para la extracción como para el procedimiento cuando se la coloca una persona. Entonces las medidas de bioseguridad son extremadas, sobre todo en este traslado. Perfecto. Bien, entonces allí en el Rotary Club, allí van a concentrar todo, me imagino con personal especializado del Hospital Regional de Río Gallegos. Sí. Bien. A partir de las 8 de la mañana, doctora, ¿verdad? A partir de 8 a 12:30 estamos ahí en el Rotary Club, invitamos a la población nuevamente, y sobre todo, que después tenemos un rico desayuno que la Fundación de San Juan Bosco nos ha donado, así que que participen. Queda planteada la invitación. Seguramente nos vamos a pegar una vuelta a donar sangre, que realmente no cuesta nada y uno puede ayudar mucho con ese pequeño, gran gesto. Gracias, doctora, ha sido muy gentil. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. La doctora Mirta Castro pasó por La Otra Gestión. La Otra Gestión, con Karina Taberne y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. La otra gestión, la otra gestión, la otra gestión. Uniendo voces, conectando realidades. La otra gestión, la otra gestión, la otra gestión. Uniendo voces, conectando realidades. Muy bien, las 9 de la mañana en punto en la República Argentina. Algunos mensajitos hemos recibido, ¿verdad? Sí, le mandamos un beso enorme a Lili Estrada, nos desea un buen miércoles. Estuve viendo algunas fotos que también estaba con su familia en los egresos y el cierre de curso de sus nietas, o de sus nietos. Un beso grande a nuestra fiel Liliana Estrada. Gracias a Ana Virginia, que también nos saludaba, nos deseaba buen programa. Lo mismo Alcira, que no está en Córdoba, está aquí en la ciudad de Río Gallegos. Un beso grande. Ana Graciela Perry nos decía: buen día, chicos, buen día. Gracias por tu mensaje. A Leti León, a Corina,
Achicharrearte también nos saluda. Hola chicos, buen día. Y Liliana Belmar nos dice que, bueno, se enteró que estuvimos por Perito, que vio la transmisión. Bueno, ella siempre tan atenta y nos decía en un mensaje que nos mandó, creo que fue ayer, no alcanzamos a leer, este pedido que cada vez que llega esta fecha o mitad de año, cuando los trabajadores van a percibir su cuota del sueldo anual complementario, el aguinaldo, que, viste, cuando tenés algún tipo de retención, los bancos te manotean, lo digo así, en estos términos, bueno, parte de ese medio aguinaldo, ¿no? Y bueno, el pedido a los intendentes de hacer las gestiones a través del banco, y esto viene pasando por décadas, ¿no? Y es algo... Pues supuestamente cuando te depositan el aguinaldo, supuestamente no está sujeto a retención. Exactamente. A este tipo de retención. Exactamente. Supuestamente, pero viste cómo... Sí, nada de eso se cumple, y bueno, los trabajadores ahí inmediatamente ven mermado, digamos, esta ayuda que a esta altura del partido cada vez rinde menos, lamentablemente. Estamos hablando de los alicaídos salarios de los trabajadores estatales. Bueno, gracias a Angélica Calixto, que también está con nosotros, y a Mariana, que nos hacía el aporte que hoy también nosotros no hacemos demasiado efemérides, simplemente hoy recordábamos este 10 de diciembre tan caro a los argentinos y a nuestra democracia, y también por el Día de los Derechos Humanos a nivel internacional, y ella nos recordaba que hoy también es el Día del Trabajador Social. Esto nos decía Mariana, así que vaya nuestro saludo también a todos los trabajadores sociales. Bien, muy buen dato, abrazo grande a ellos y a ellas. Bien, ya lo hemos anticipado, ya lo tenemos acá con nosotros. Otra vez aquí en la radio, que bueno. Queremos que se quede. Sí, tal cual. Qué lindo sería. ¿Por qué no un 2026? ¿Por qué no soñar con eso? Ay, ¿no? sí. Es un amigo, es un historiador, es un escritor. Bien, y esto... ¿Y es colega? Es colega también. Lo enmarcamos en el aniversario de Río Gallegos, porque ya estábamos en modo Día del Pueblo, modo aniversario, si se quiere. Todo un acontecimiento, recién nos decíamos, hay una nota al respecto, una nota de él, escrita por él, en el diario nuevodia.com.ar. Situémonos en el año 1905, acá en Río Gallegos. Todo un acontecimiento, llegaba el primer auto aquí a la ciudad, ¿no? Y de eso trata la obra la nota que escribió Pablo Bicher. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día, ¿qué contás? ¿Cómo andan, chicos? Qué placer. Bienvenido, Pablo. Gracias por invitarme. Por favor. Gracias a vos, que tuviste la generosidad de pensar en Nuevo Día para publicar, y también de compartir esta historia que hoy, cuando hacíamos la venta de la nota, le contábamos a nuestros oyentes y a nuestros seguidores, porque nos ven a través del streaming y a través de el canal de televisión, tanto de Perito Moreno como en Gobernador Gregores, también salimos con ellos de esta historia. Decíamos, bueno, llegó hace 120 años el primer auto a Río Gallegos, y esa historia la va a contar el propio nieto de quien fue el protagonista. Bisnieto. Sí, cuando dijiste nieto, ya claro. digo, no me estaba... No, bisnieto. Qué bárbaro, qué historia, ¿no? No la queremos spoilear, la queremos que vos la cuentes. No, haciendo cuentas hace unos días, digo, no, son 120 años, claro. Y que pase desapercibida la fecha, y después pensé, no, es un acontecimiento. Totalmente. Porque el territorio de Santa Cruz, bueno, se hizo a fuerza de carretas, chatas, tiradas por bueyes, mulas y caballos, con mucho esfuerzo. Y lo que significaba eso con el clima hace más de 120 años.
Y la decisión de que llegue un vehículo a intentar, porque fue un intento de cambiar esa tracción a sangre a la tracción a motor, bueno, me pareció algo importante que no pase desapercibido. Y los números redondos que el ser humano busca, ¿no? Sí, claro. Entonces digo, bueno, voy a escribir algo, digo, qué mejor compartirlo con mis amigos acá en la radio y en el diario. Bueno, y la historia la tenías muy presente vos, ya seguramente tuviste que recurrir a alguna fuente y demás, o ya la habías escrito en algún momento. Sí, cuando fueron los 100 años había escrito algo, y cuando hicimos con Milagros Pierini el libro de los británicos en Santa Cruz, agregamos ese dato con la documentación. Y sí, lo tenía presente porque en la familia se hablaba mucho. Claro. Cuando fue el centenario de la ciudad, en 1985, me acuerdo que le preguntábamos a mi abuelo, a sus hermanos, y ellos te contaban esa modestia de esa generación, ¿no? Dice, sí, creo que mi papá trajo el primer auto. Y lo interesante es que pasa a la historia el auto de Ivonne Noya, como el primer auto de Río Gallegos, en el álbum del centenario. Sí. Pasa como que Ivonne Noya trajo el primer auto, pero lo hace en 1912, 7 años después. ¿Qué pasa? Cuando fallece una tía abuela, encontramos en la casa de los bisabuelos toda la documentación. Y no había lugar a dudas. Claro. Estaba la factura de compra del auto y la factura de la compañía naviera, la Pacific Steam Navigation Company, con el nombre del buque, la Antisana, con el que llega el barco a Punta Arenas. No había lugar a dudas, claro, o sea, era el primer auto, pero... Ahí estaba el documento, ¿no? A la historia pasa Ivonne Noya como quien trajo el primer auto. Que Noya en realidad va a ser el que traiga el tercer auto, porque el segundo es un Fiat que trae la familia Clark en el año 8. 3 años después de tu bisabuelo. Y en el 12 Noya. Son los 3 primeros vehículos de Río Gallegos. Y en esa historia, Pablo... surge en tu bisabuelo este bichito de ir a buscar ese auto que va a romper la monotonía de un Río Gallegos incipiente, naciente. Sí. ¿Cómo se dio eso? Cada vez que reviso la información, digo, qué audacia, ¿no? Y qué apuesta. Porque no había estaciones de servicio. ¿De dónde cargas combustible? Claro, tenés razón. Los repuestos. Claro. Se podía romper el auto. Por eso es que si uno se mete en la página de lo que fue la fábrica Star de automóviles, que después desaparece hacia la Segunda Guerra Mundial, ahí cuentan, dice, un fulano de la Patagonia llevó tantos repuestos para su auto que tranquilamente podía armar un segundo auto. Claro, ¿cómo pedís un repuesto? Sí. Estamos viendo en el streaming, le contamos a la gente que nos escucha por radio, que en YouTube y en el Face también está saliendo la foto de... ese es el auto. Ese es el auto. La foto está tomada frente al estudio fotográfico de Charles Lane, que fue el primer fotógrafo de Río Gallegos, Charles Lane, que estaba ese estudio donde está hoy la comisaría primera, más o menos por allí. Sí. Así que fíjate lo que se ve para atrás, nada. Nada, la nada misma. Pensemos, 1905, el año del asalto por la banda de Butch Cassidy y Sundance Kid al Banco Anglo. Sí. No estaba el barco de Loyola, que se hunde en el 12. Veamos el contexto. Qué bueno, ¿no que contextualices, sí. Exactamente, son años, realmente, los primeros años de Río Gallegos. Tu abuelo viaja, compra ese auto que a moneda de hoy se podría saber aproximadamente qué valor tendría. Sí. Viste que hoy se puede buscar la equivalencia por el tema de la inflación, las guerras mundiales. Sí, claro. Pero hay mecanismos y sería aproximadamente el valor de 30.000 libras hoy. 30.000 libras esterlinas, que serían unos 60 millones de pesos. Ajá. A la moneda actual. A la moneda nuestra, sí. Y ese es más o menos lo que vale una pick-up, poner en claro, full. Sí. Exactamente. Y ese auto llega por este barco que vos nos mencionabas. El Antisana, llega a Punta Arenas. Desde Liverpool a Punta Arenas. Tenemos la factura del despacho, cuánto costó el flete, todo en libras esterlinas, porque acá se manejaba la libra esterlina como hoy manejamos el peso. Claro. Todas esas primeras décadas, hasta la Primera Guerra Mundial, circuló la libra esterlina
moneda corriente. Era moneda corriente, Claro. porque tenías el Banco Anglo, todas las barracas laneras, todo era directamente con Europa. Entonces la libra esterlina o los dólares también eran moneda frecuente. Sí, sale del puerto de Liverpool, llega a Punta Arenas, y allí hay gran problema, porque se corre la voz de que van a empezar a venir muchos de estos vehículos. Y hay descontento en los carreros, en los troperos, en los choferes de las chatas, que se concentran y no permiten que baje el vehículo. Van al puerto de Punta Porque lo Arenas, ven como una competencia. una amenaza, sí. Y llega el rumor de que lo habían asesinado al dueño del vehículo. O sea, tu bisabuelo. A mi bisabuelo, sí, No. sí. Él estaba con un gran amigo que era otro comerciante de Río Gallegos, Max Löwenthal, y Löwenthal se adelanta, viaja, y le avisa a mi bisabuela que era un rumor, que estaba vivo el marido, que todavía no había quedado viuda, y allí emprende lo que considero un hito, que es unir Punta Arenas con Río Gallegos, primera vez con un vehículo. Bueno, eso es otro hito, ¿no? Porque Exactamente. llega el primer vehículo a Río Gallegos, pero ese vehículo es el primero a la vez que une estas dos ciudades que están hermanadas Que hoy es absolutamente. un trayecto tan frecuente para los galleguenses. Claro, ¿cierto? pero Ir a Punta además, Arenas. porque al no haber vehículos, no había rutas, o sea, Rutas eran las para rutas carretas, de las claro. carretas. Claro, él va siguiendo las huellas, entre estancia y estancia, las huellas de las carretas que traían la lana, llevaban los materiales, los víveres. Así que toda una odisea, ¿Qué datos tenés del vehículo? ¿Qué marca? Porque lo vemos tipo pick-up acá en la foto. Sí, vos sabés que estuve investigando, la fábrica, la marca es Star, como estrella. La fábrica estaba en Wolverhampton, después hubo una filial en Estados Unidos, y después de la Primera Guerra Mundial, se va a dedicar también, primero a hacer municiones de guerra, por el contexto, y también a piezas de aviones, turbinas y piezas de aviones. Pero allá hacia la Segunda Guerra Mundial la marca desaparece. Ajá. Pero uno puede meterse en internet y se ven todos los modelos que hizo la fábrica, que nace como una fábrica de bicicletas, como muchas marcas automotrices, que primero fabricaban bicicletas y después empiezan con la pata automotriz. Qué lindo. ¿Vos viste que tiene cadenas en las ruedas traseras? Sí. Tiene que haber sido el invierno siguiente. Ahí en la fotografía, no sé si los oyentes la van a ver en algún momento, él está con Löwenthal al lado del volante, al lado suyo está Max Löwenthal, que fue intendente de Río Gallegos, un comerciante muy conocido. Al volante está tu bisabuelo. Claro, sí. Y después está el doctor Fenton, atrás, y adelante es William Halliday, el fundador, el malvinero fundador de la estancia Hill Station, hoy Los Pozos. Sí. Esos son los integrantes. Después no sabemos quién es esta otra persona que está en el medio, pero bueno. Y abajo vemos a dos personas también. Claro, es muy probable que hayan estado posando para la foto, ¿no? Que no haya sido... Claro, porque fueron al estudio fotográfico. Claro. Fueron a sacarse la foto a lo de Lane. Qué hermoso, qué reliquia esa con ese foto, tipo de cámaras que tenías que estar quietito un ratito. Claro, si no sí. Sí, me parece un dato muy bueno. Interesante, ¿no? ¿Y esta foto la encontraste junto con los documentos o la foto ya la tenían? La encontramos en la casa de los bisabuelos. Sí. Y después se la prestamos al fotógrafo Juan Royle y él la empezó a reproducir para que circule, ¿no? Hoy está en el archivo municipal, es una foto de fácil acceso. Tenemos otra fotografía que no es tan conocida, que está mi bisabuelo con el auto sin carrocería en la fábrica. Ah, no. En Wolverhampton, sí. Él está allí con un bastoncito al lado del auto sin la carrocería. Él estaba esperando que se terminara. Armado, ¿no? Exactamente, sí. Qué bárbaro, qué historia maravillosa realmente y qué fantástico que la puedas rescatar, que la hayas podido rescatar y compartir. Y compartir la historia. Sí, porque marca realmente un hito. Animarse a traer un vehículo en esos años. Totalmente. Sabemos que a los pocos años se lo vende al dueño del hotel argentino, que en ese momento era Sattler. Y después algo que no está en la crónica... después se le pierde el rastro a ese primer auto. Eso te iba a preguntar, si supiste el destino del auto. Pasa por distintos dueños, se le pierde el rastro, y después mi abuelo
que va a ser un mecánico muy conocido aquí en Río Gallegos, se encuentra con que en un depósito detrás de su taller, en calle 25 de Mayo, en el garaje Patagonia, que todavía está el edificio al lado de Economía, se encuentra que hay unos vehículos viejos de la gobernación, un depósito. Y mirando, reconoce el auto del padre, 40 años después. Lo llama al padre, anciano, lo lleva, dice, sí, este fue mi auto. Y rescata, mi abuelo mecánico, rescata distintos mecanismos del vehículo para hacer en el taller herramientas, el tema de la guía para el torno, es decir, reutilizó piezas para hacer maquinaria dentro de su taller. Después se le perdió el rastro porque lo que fue el taller en la década del 60 la compra Freddy Fur, que había sido aprendiz de mi abuelo en el taller, y vaya a saber si están esas máquinas en algún lado con piezas de ese vehículo. Curiosidades de la historia. Qué hermoso. Vos sabés que nuestros oyentes, nuestros seguidores están muy enganchados con la historia. Nos preguntaba Patricia, nos dice, ¿dónde es la foto? Nos dice, qué interesante la nota. Y nos preguntaba, bueno, recién vos lo contabas, pero Claro. para que lo reiteres, por favor. Frente al Colegio María Auxiliadora, exactamente frente, donde está la comisaría primera. Ahí estaba el estudio de Lenin. Y pensemos que el auto vivía estacionado acá a la vuelta, Zapiola y Rivadavia, que era la casa de la familia. Claro. O sea que, como le digo a mis alumnos, la historia está cerquita, está enfrente, a media cuadra, acá a la vuelta, ¿no? La historia está cerca nuestra, era acá a la vuelta. Qué bueno. ¿Y tu bisabuelo, la historia de él, cuándo llegó, se casó acá, cómo fue la historia de la familia? Él viene con un hermano, los dos eran carpinteros, constructores, igual que el padre, y vienen con las herramientas de la familia, primero a Chile. Ese hermano Walter queda viviendo en Chile, y eso fue en 1890. Y a los pocos años, mi bisabuelo Edwin viene a Punta Arenas y después a Río Gallegos y ya se queda construyendo acá. En 1904 vuelve a Inglaterra, conoce a mi bisabuela, se casan y vienen a Río Gallegos. Cuando van a tener su primer bebé, quieren tenerlo en Inglaterra para estar cerca de la familia. Viajan de sorpresa, contaba una tía abuela, le caen a la familia de sorpresa y se quedan una temporada hasta que nace el primer hijo. Allí Edwin va a Wolverhampton y compra el auto. Y vuelven en barco ellos, vuelven en barco con el bebé y el auto. El auto, con los dos bebés. El auto llega después en Claro. en el Antisana. ¿Carpintero me dijiste que era? Carpintero constructor. Después va a ser Rendía la carpintería en esas épocas, ¿eh? Daba para es que un estaba pelo todo que por no- hacerse, todo por hacerse. Las primeras estancias, los primeros locales, todo se estaba haciendo. Era un momento de un auge económico importante. Claro, y él construyó distintos edificios que fueron muy significativos, ¿no? Para nuestro pueblo. Algunos están en pie, que eso es lo que a mí me sorprende tanto, ¿no? La casa grande de Moyaique, de la estancia Moyaique, hoy sería Moyaique Grande, de los Jameson, la casa grande está en pie todavía. Es la que está allá en la zona del río Coile, por allá. Claro, sí, la casa está en pie, está deshabitada porque con los años se hizo otra casa, qué pero la construcción. casa está en pie. Él también levanta la barraca amberense, lo que hoy es Funda Mirá Cruz. vos, claro. En 1902 hace la barraca amberense, en 1903 la casa de Moyaique. También va a ser su hotel, el Elefante Blanco, que va a ser la primera edificación de 2 plantas en Río Gallegos, Zapiola y Rivadavia. Y después va a construir lo que va a ser su negocio, su bazar, porque después va a ser comerciante. También está en pie, que es donde está Pizza Express hoy. Ese edificio, que ahora está cortado, era el doble, era su bazar, era un comercio que él tuvo allí. Que el trato con el dueño del terreno fue el siguiente: yo construyo el local y por tantos años no pago alquiler. Hicieron un trato no sé de cuántos años y él tuvo su negocio y el propietario del terreno después queda con el local. Ahí va a funcionar después el diario El Heraldo del Sur. Ay, sí, el Heraldo, claro. De los Tenés Mohuesca. razón. Sí. Después ese edificio se fue modificando, se achicó y donde está hoy Pizza Express es parte de lo que era el bazar construido por él. Qué bárbaro. Yo no puedo creer que sigan en pie Esos después de edificios. 100 y pico de años, ¿no? Y el garaje Patagonia,
lo que fue ese bazar, pasando economía en 25 de mayo. Sí. El garaje Patagonia también. Algunas eran piezas que venían preensambladas, listas para armar, y otras no, eran de su inventiva, digamos. Mira, hay una calle que tiene el nombre de tu bisabuelo, sí, ¿no? Y estaba en el Consejo Deliberante en ese momento Roberto Hilero, el gordo Hilero, y cuando van a elegir dónde emplazar la calle, dijeron, bueno, que desemboque en el autódromo, teniendo en cuenta el tema del automóvil, el primer automóvil. Vos sabés que la tengo muy presente a la calle, porque ahí Club Unión Santa Cruceña tiene su predio. Bien. Y recuerdo, bueno, cuando teníamos ese espacio, ¿no?, tan incipiente, que la calle tenía ese nombre y realmente nos gustó mucho, ¿no? Esa fue, para nosotros fue una coincidencia. Claro. Pero bueno, el nombre de un pionero tan significativo para la historia de Río Gallegos. Qué bueno. Sí, qué bueno. Un inglés, un gringo que se hizo muy, muy galleguense, se involucró mucho con la sociedad galleguense, socio fundador del Club Británico, de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, y después sus dos hijos varones, grandes futbolistas del Hispano y socios fundadores del Hispano. También. Así que muy comprometidos con el medio. Qué bueno. Bueno, ahí nos dice Liliana desde Gobernador Gregores, estamos re asombrados, qué linda historia. Bueno, y algunos... Porque cuando lo charlamos con Cari de tu nota, dijimos, si habrá sido el primer auto que entró a Santa Cruz también, no solo el de Gallegos, probablemente el primero. Sí, el de Punta Arenas, 2 años antes, va a ser de un francés, Bombalot. Eso está escrito en un libro de Martinich, Mateo Martinich, el gran historiador de Magallanes, Chile. El primero fue en 1903 en Punta Arenas, de este señor Bombalot, y el primero de Santa Cruz es este. Este también. Sí. Esos son los primeros. Qué hermoso. La verdad que una historia fantástica, con todos los aditamentos, y de paso aprovechamos a indagar un poco más en parte de la historia también de tu familia. Sí, ¿no? Gracias, porque me llena de orgullo. Para mí son mis grandes héroes, los ancestros, y creo que para todas las familias, si revisamos en nuestras venas, vamos a encontrar héroes de carne y hueso, de verdad, ¿no? En nuestros abuelos, en nuestros bisabuelos, que hicieron lo que pudieron con lo que tenían a mano, y creo que es mucho y es digno de ser recordado. Así que les agradezco a ustedes haberme invitado a contar esta historia, que no pase desapercibido este aniversario, 120 años que llega el primer auto a Río Gallegos. Bueno, también. Gracias, Pablo. Esperamos la próxima historia. Bueno, nos encanta, somos fanáticos. Algún hito vamos a... No, pero usted tiene... Marcelo Zeffert, también, y con sus anécdotas. Gran relator, Marcelo. Gran relator, sí. Tremendo. Le íbamos a mandar un saludo ahora también, porque lo tuvimos presente acá en la charla. Va a estar este viernes, va a estar con nosotros, Marcelo. A propósito, Pablo me dio un pie. El fútbol y yo. Así se va a llamar su columna de este viernes de Marcelo, ¿sí? También los invitamos a que se metan en el portal, en la página del diario nuevodía.com.ar, y allí van a encontrar la nota de nuestro queridísimo y generosísimo Pablo Bicher, que hoy se acercó a compartir aquí en el piso de Nuevo Día. Su nota, les decíamos, se llama Hace 120 años llegaba a Río Gallegos el primer automóvil. Fue su bisabuelo y hoy lo contó él como parte de esta historia y de su familia. Gracias siempre, Pablo. Un gusto verte. Un gusto tenerte acá. Igualmente. Muchísimas gracias. Comentarios, información, datos del tiempo, entrevistas y opinión. La Otra Gestión. Hasta las 9:30 de la mañana.
Las 9 de la mañana con 26 minutos en la República Argentina, Cari. Después de semejante visita y semejante historia, ya tenemos que ir despidiéndonos y quedarnos con esto, ¿no? Exactamente. Quiero compartir el mensaje, no sé si anda Pablito todavía por ahí. Pablo, acá escribe nuestro querido Cacho Álvarez, dice: saludos a Pablo, gran compañero y siempre atento. Fue muy lindo levantarme y ver la nota de Pablo en el diario. Gracias, Cacho, querido. Un beso enorme también para vos. Gracias por acompañarnos todos los días. Estación de servicio, Ángel de Dios e Hijo, Sociedad Anónima. Claro, me quedé pensando, porque tenías un auto, pero no tenías estación de servicio para cargarle combustible. ¿Cómo harían? ¿No? Que traían en tambores. Claro, ¿no? Tenían ahí una reserva significativa. En Avenida Kirchner y Perito Moreno, el combustible de todas las generaciones, 70 años de vida, nos impulsan todos los días. Recordá que si cargas 25 litros de cualquier combustible o consumís su equivalente en spot, participás en el sorteo por un Renault Cardian 0 kilómetro, estación de servicio Ángel de Dios e Hijo, Sociedad Anónima. Sandino Hermanos, SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias, con base en Perito Moreno. Sandino Hermanos, SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Gran Barata Pampero, renová tu ropero al mejor precio. Llegó el momento de equiparte con la calidad Pampero a precios que no se repiten. Pero ojo, la Gran Barata solo hasta el 14 de diciembre. Quedan 4 días. Hasta el domingo 14 de diciembre, ¿no? En Avenida Kirchner 1724, compras mayores a 200.000 pesos, hasta 6 cuotas sin interés, financiación especial con tarjetas de bancos, de algunos bancos, Visa y Master, con tarjeta naranja, 4 cuotas sin interés. No te pierdas la Gran Barata Pampero. Nos acompaña Lotería para Obras de Acción Social, Loas de Santa Cruz, para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Re Bingo y la que más paga, con 4 sorteos diarios, la Quiniela Santa Cruceña. Pero las miradas en este mes de diciembre están puestas en el sorteo del 28 de diciembre, el Telebingo especial fin de año. Ya está a la venta de cartón, vale 20.000 pesos. Hay mucho dinero en juego, pero destacamos el premio de bingo de la sexta y última ronda, una Jeep Renegade 0 kilómetro. La empresa Marga Taxa te lleva directo de Río Gallegos al aeropuerto del Calafate. Vení, subite al cole de Taxa Marga. Damas y caballeros, el aeropuerto de Río Gallegos está cerrado, pero ustedes pueden seguir volando. Taxa Marga los lleva desde Río Gallegos al aeropuerto de El Calafate. En Río Gallegos suben al cole todos los días en varios horarios para llegar a tiempo al aeropuerto del Calafate. También pueden solicitar el servicio de charter de Taxa Marga. Señores pasajeros, tengan ustedes buen viaje. Gracias por elegirnos. www.taxa.com.ar. Si estás pensando en comprar tu primer auto, en llegar al 0 kilómetro, en poner tu auto a consignación para que lo vendan, te aconsejo que vayas a RGL Cars. En sus 3 direcciones, Pasteur 1284, Alfonsín 177. Alfonsín 177, acá a la vuelta de la radio. Alfonsín y Rivadavia. O Avellaneda 26, ahí frente al Tenis Club. Seguramente vas a encontrar el auto que estás buscando.
Y lo mejor, vas a encontrar la mejor manera de llegar al mismo, la manera más cómoda para tu bolsillo de concretarlo, ¿sí? Muy bien. Nos acompaña también Etam todos los días vistiendo a Karina. Así es, y hoy elegí este suéter de hilo calado en color chocolate con un diseño exclusivo de la colección Primavera-Verano 2026. Esta prenda y todas las prendas del local tienen un 25% de descuento. Aprovechen, pasen por Etam sin compromiso y recuerden, siempre es vigente la promo, distintas promos y la posibilidad de pagar sus compras con tarjetas de crédito en 3 y 6 cuotas sin interés. Etam en Kirchner y San Martín. Sandino Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados, desafía todas las exigencias, con base en Perito Moreno. Sandino Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. 9 de la mañana, 22 minutos en Argentina. Cari, ya estamos poniéndole el punto final al programa del día de hoy, ¿sí? Le estoy trasladando algunas consultas a nuestro amigo Pablo Bicher. Hasta acá, porque bueno, siguen las repercusiones de la nota. Liliana nos agradecía porque recordábamos de los egresos de sus nietos. Nos decía que Victoria egresó de la salita de 5 de Juanito Bosco y hoy Tadeo egresa de 7º grado, como Lucía ayer, pero él en el Colegio Salesiano. Así que gracias. Y también nos decía, qué lindas historias de Río Gallegos. Nos decía, quién sabe cuánto tiempo duró ese viaje que unió con el primer vehículo Punta Arenas con esta capital, y nos decía además sin techo ese auto, claro, también, porque era descapotable, ¿no? Sí, claro, sí, tal sí. cual. Bueno, Vani, te mando un beso enorme. Nos dice, buen día chicos, hermosa la historia de nuestra ciudad. Dice, Marcelo Zepernik debe y tiene que escribir un libro. Coincido, sí, ya totalmente. sí, obviamente, estamos en eso, convenciéndolo o trabajando para que lo concrete en muy poco tiempo. También nos escribió Sandro, que es productor de Arriba el Día y de Fuera de Contexto, y nos decía también, muy linda la nota con Pablo. Sí, un lujo tenerlo a Pablo. Bueno, y anoche lo veíamos a Sandro paseando a su mascota, disfrutando una linda noche con los auriculares también y disfrutando de la música. Nuestro querido Sandro, que el otro día fue el día del productor, te mandamos un beso enorme. Y gracias a Juli, muy atento, ahí fue ilustrando la gracias nota, Juli, ¿no? Porque gracias por pudimos ver acompañarnos. el primer auto. Sí, exactamente, y acompañar el relato que iba haciendo Pablo y que nosotros tanto disfrutamos, y aparentemente ustedes también, que nos ven y que nos escuchan también, porque nos están haciendo llegar sus mensajes. Querido Leandro Dolan, ¿cómo estás? Buen día. Buen día chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Saben que escuché la nota con Pablo de Apartes y es una de esas notas que, como ahora con internet se puede, quiero volver a escucharla tranquilo, porque estaba preparando cosas del programa, entonces la iba escuchando de Apartes. Y pasa en esta charla que ustedes tuvieron lo que suele pasar cuando se conversan cosas así de historia de Gallegos, que es las ganas de las personas, del público, de decir lo que tiene para decir, de contar su historia, o sencillamente decir, che, qué linda conversación. Y 2 o 3 cosas, ¿tienen ganas de charlar un ratito? Sí, claro. Sí, porque saben que los iba escuchando y me iba sugiriendo cosas. Él cuenta que una de las fotografías
donde está su abuelo, está William Halliday, que dice, bueno, es de la estancia acá enfrente de la ría. Los pozos, hoy los pozos. En el libro del centenario de Río Gallegos, un libro que he citado al aire muchas veces este año, me parece un gran libro. Cuando Río Gallegos cumple el centenario, en la intendencia de Marcelo Zepernik se publica un libro colectivo muy con participación de mucha gente, tratando de resumir la historia del primer centenario de Gallegos. Así es. El coordinador de ese libro fue Juan Bautista Ballenú, un escritor, historiador que falleció hará unos, no sé, cosa de 15 años atrás. 15 años debe ser. Y un texto de William Halliday cuenta una reseña. Hay una serie de fotografías, claro, al ser un libro de historia, viste, es como ver ahora la foto del auto, es como, viste, enseguida viajás con tu... Sí, claro. Y esto de, mirá, esto ahora es María Auxiliadora y es al lado del Ministerio de Economía y a la vuelta de Pisa Express, todas esas cosas que en la fotografía valen muchísimo cuando uno las ve. Y cuenta ese libro que esa familia que vino de Malvinas a Río Gallegos, que venían a traer ovejas, exactamente, hubo una tormenta muy fuerte y la embarcación en la que ellos venían quedó enfrente. Claro. Es decir, tenían que venir acá y quedó y enfrente. quedaron allá, pero por esa tormenta. Por esa tormenta. Exactamente, esa es la historia. Y era William Halliday, había un adulto, algo así como el abuelo de la familia, no me acuerdo ahora si era hombre o mujer, era una mujer, si mal no recuerdo, y la familia que ya tenían un par de hijos. Piensen ustedes, chicos, una tormenta, ¿vieron el temporal que tuvimos hace 25 días atrás? Piensen en fines del 1800, Río Gallegos, es decir, era un páramo, todavía no existía muy poquito. Venían con la expectativa de, bueno, finalmente lo lograron, pero quedan enfrente y vos decís, ¿y qué hacemos? El hombre William Halliday se fue caminando hasta la zona más o menos de San Gregorio y allí logró pedir ayuda, y la familia en la embarcación con la que vinieron en medio de la tormenta, con las pertenencias que tenían adentro de las valijas, improvisaron una especie de toldo de refugio. Construyen, claro. Es una historia absolutamente extraordinaria. Un techo mínimo. Totalmente. Para poder sobrevivir. Bueno, y esa historia es la que me vino a la mente porque está William Halliday en la fotografía, en una de las fotos. Sí, con el bisabuelo de Pablo. Claro, y cuando él lo iba contando me acordé de eso. Me permite una infidencia, espero no decir de más. Pero Luis Milton Ibarra Filemón, que ustedes lo entrevistaron el último viernes, que él es historiador, lo que se llama algo así como historiador amateur, historiador aficionado. Es decir, no es un historiador de academia con formación de historiador, llamémoslo profesional, de universidad, sino un historiador, ¿cómo se dice? Autodidacta. Él tiene vínculo con Pablo Bicher y estábamos en una conversación hará un par de años atrás, y se comunica con él Pablo Bicher y le cuenta por audio de WhatsApp que había encontrado, no recuerdo en qué viejos cajones o baúles de su casa, una carta del abuelo, una carta en esa época, por supuesto que se escribía en cartas, digamos, había otra manera de comunicarse, y le contaba circunstancias y el temor que había en Río Gallegos por la huelga de los obreros, y era la huelga de 1921. Y claro, es un testimonio de un comerciante, en este caso, que está contando, che, mirá lo que está pasando acá. Y eso al día de hoy creo, porque claro, Pablo no está publicando nada en este último tiempo, entonces es material inédito, ¿cierto? Es decir, como cosas de la historia de Río Gallegos que están en la oralidad, así como lo hace Marcelo Zepernik acá con ustedes, o como lo escriben en sus redes. Y bueno, recuerdo, porque eso me lo compartió Luis Filemón, él es de la Comisión por la Memoria de las Huelgas de Calafate, que ahora la rebautizaron Nuevo Argentino, y nosotros aquí con un grupo de personas pertenecemos a la Comisión de Río Gallegos, que un poco, en verdad, algo así como que para nosotros Luis Filemón es un referente muy importante, porque él empezó hace mucho tiempo con esto y nos interesa mucho. Y la última cosa que digo, la última infidencia, no quiero quemar nada, ¿no? Pero ustedes saben, el libro de Marcelo Zepernik, ¿está más o menos cerca de cocinarse? ¿Se puede decir algo? No se puede decir. Bueno, una cosa. Está la idea, y nosotros somos impulsores dale. Y está el material, Marcelo. Claro. Totalmente. El material. La idea está hace un montón de tiempo. Sí. Ya que estoy hablando como si no estuviéramos al aire, hace unos años atrás, 2021,
tuvimos un café de por medio con Marcelo acerca de sus textos. Sí. Y él me cuenta, no, así, en este caso sí no voy a decir quién es, él ya estaba trabajando una serie de textos con un escritor de Río Gallegos. Que en realidad para publicar un libro, lo mejor es un buen compinche que sepa más que vos. Es decir, el talento está, los textos están buenísimos. Marcelo tiene... Pero esto de, viste, laburar las cosas como para pulirlas y concretarlas. Y estoy hablando de época de pandemia, o post-pandemia. Y esto ya venía de un tiempo antes, porque claro, vos los textos los podés compartir a distancia, no necesariamente para ir trabajando el material. Y esa idea, traté de persuadirlo bastante, sin éxito, digamos, fue algo así como 2021, y no tengo dudas que un libro de Marcelo Zepernik sería un absoluto bestseller. Totalmente. Se venderían de asientos. Esos libros acá en gallegos, bueno, contando esto, ¿no? Historias nuestras, para decirlo de alguna manera. El equipo está, de hecho, una nieta de Marcelo, profesora de letras, licenciada. Es profe de letras y habla media docena de idiomas. Es una cosa. Mirá qué equipo, Marcelo, mirá qué equipo. Sí. Es una bestia esa chica, ¿no? Profesionalmente hablando. Así que bueno, nosotros de alguna manera intentamos, fogoneamos esa idea, la abonamos y creemos que si no vamos también, a hacer nosotros la biografía no autorizada de Marcelo Zepernik y listo. No decía es una buena amenaza. Que también con esa idea que quede ese registro, también la idea fue de sumarlo al programa. Tiene mucho para aportar, tiene mucho para contarnos y bueno, su presencia aquí cada viernes es una muestra de ello. Sí, es un lujazo realmente. Son esas cosas que uno se acostumbra, digamos, porque se vuelven parte de la rutina o la cotidianeidad en este caso. Me niego a eso, Claro, viste, tratar de no acostumbrarse. Pero que tiene mucho valor. Como esta charla de recién de ustedes, ¿no? Con Pablo Bicher, que siempre es una persona muy interesante de escuchar. Totalmente. Qué bueno compartir este momento con vos, Leandro. Se suma Nica también, vendrá Rodrigo seguramente, lo veo a Rodrigo Poloni también. La Rodri. No viene Rodrigo Arredondo hoy, el porteñito. Sí, está con algún tema de salud, así que reposando. Bueno. Administrando las energías de diciembre. Bien, sigue Juli. ¿Sigue Juli en la calle? 2 días, perdón. 2 días dice que fue la duración del viaje de ese primer auto, el Star, que compró el bisabuelo de Pablo Bicher. Me imagino. No, Edwin. Me imagino una parada obligada a Estancia San Gregorio. Seguramente. Así es. Bueno, recuerden que está la nota en el portal del diario Nuevo Día y también queda en el streaming de esta transmisión. Gracias a todos, nos encontramos mañana jueves 11 de diciembre. 11 de diciembre ya a las 8 de la mañana. Gracias, chau. Chau. Acá todo florece. Hasta las ganas de cantar lo de siempre. Cuídame bien, que lo mío es serio. Primavera 2025. A puro sentimiento. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias.
another who tied me down to lovable rules. Before this river, there comes an ocean. Before you throw my heart back on the floor, oh baby, I reconsider my foolish notion. Well, I need someone to hold me, but I wait for something more. Yes, I gotta have faith. I gotta have faith, because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Desperta con clásicos que siguen intactos. Sol, café y rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Primavera 2025, como a vos te gusta. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Son las 9 de la mañana, 51 minutos. Buen día, queridos oyentes, ¿cómo están ustedes? Esto es el inicio oficial de Arriba el Día, esta emisión que sale al aire hace 10 años, 10ª temporada de esta radio que tiene 11, incluso tiene 11 años y medio, si contamos los meses de internet, allá por mayo de 2014. ¿Cómo andan ustedes? Ojalá que muy bien. En verdad ya nos entretuvimos un rato largo conversando con Cari y Claudio, nuestros colegas de la otra gestión, acerca de apostillas, podríamos decir, cosas que vienen a la mente cuando uno escucha una conversación como la que ellos tuvieron del primer auto de la historia de Río Gallegos,
que llegó en 1905, hace 120 años exactos. Habló aquí al aire Pablo Gustavo Bicher, quien es un periodista, un colega que durante muchos años trabajó en LU12, en La Opinión Austral, y en La Opinión Austral publicando el famoso suplemento de los domingos, ¿no? Sí. El suplemento dominical de las historias de las familias. Profesor, docente. Sí. Así es. ¿Cómo andás, Héctor Nica Mancilla? Bien. Buen día. No lo alcancé a escuchar la nota porque estaba en el gimnasio. ¿Sabes qué? Me pasó lo mismo. Recién lo hablamos con los chicos. Lo escuché de aparte porque estaba preparando cosas del programa. Y es una nota que quiero... ¿Viste cómo consumimos ahora radio incluso? Que es que podés escucharlo después. Quiero escucharla tranquilo, pero a partir de lo que llegué a escuchar mientras estaban otros quehaceres de esta mañana, dije, algunas cositas ya fuimos comentando. ¿Qué te llama la atención? Siempre es agradable escucharlo a Pablo Bicher, una persona que sabe mucho de historia, sobre todo de las familias pioneras y toda la gente que hizo esta ciudad, ¿no? Así es. En buena fecha, en buena hora que los chicos lo pudieron contactar a Pablo, ¿no? Y pensaba, y me acordaba, y ha sido un legado el que deja y sigue estando la familia Bicher, y un legado vinculado. Trajeron el primer auto a Gallegos, y esa pequeña muestra de modernismo todavía sigue vigente porque ellos siguen vinculados al automovilismo y a las casas de repuestos. Claro. La gente que está acá en Automotores Patagonia, ¿no? Así es. Como siempre estuvo el tema de la movilidad, del transporte, del auto, de lo que es el auto, ¿no? Ligado a la familia, ¿no? Eso estuvo contando Pablo esta mañana aquí en la radio, aquí en estos estudios estuvo, sentado en esta silla, que ahora me toca ocupar, y es la misma silla donde se sienta Marcelo Zepernik. Sí. Digo, los invitados que hablan de historia, hoy Pablo y siempre Marcelo, están aquí Marcelo los viernes, ¿cierto? Sí. Bueno, queridos oyentes, hoy no está Rodri Arredondo con nosotros, está con... mi amigo Pordeñito. Nada grave, pero se tuvo que ir porque no se sintió bien, así que le mandamos un beso. Mirá, estuvo con Mirta. un recorte de Mirta Legrand. Bueno, que se recupere, ¿cierto? Administrando energías de fin de año. De hecho, la consigna de hoy, muchachos, vamos abriendo la silla a poquito, vamos a filosofar un rato más, pero es esto, Nica, anda pensando un toque, tu filosofía de fin de año. ¿Cuál es tu filosofía de fin de año? A veces la filosofía es muy simple, ¿eh? A mí me pasa este año que es como filosofía de supervivencia, te firmo un empate, ya, mira, no te digo, olvídate, ni siquiera te digo un 1-0 sobre la hora, te firmo un empate. ¿Dónde firmo ese empate? Que para mí es una victoria. Yo para mí, si vos lo me dices así en términos futbolísticos o de carácter deportivo, y viste que la fiesta de fin de año tenés, el partido de ida puede ser la Navidad y en la despedida de año el partido de vuelta. Claro. Bueno, primero que tratar de sacar un empate afuera, claro. Y la despedida de año que sea en tu cancha. Y bueno. Y que no te metan un gol de visitante, ¿no? Claro, no, que no valga el gol doble. Que no valga doble, ¿no? Esto en la Libertadores hasta hace un par de años era así, disculpen los no futboleros, pero los futboleros lo entienden perfecto. Empatar la Navidad afuera o traerse los 3 puntos y bueno, a cocinarlo en el año nuevo, ¿no? Eso mismo. Bueno, ahí como vamos tirando de la lengua, pero a poco, la filosofía de fin de año, por ahí va a ir la consigna al día de la fecha. Filosofía barata, y dijo Charlie. Tema futbolístico, ya se me pasó, una efeméride, es cortita. Ayer se cumplieron 41 años de la segunda Copa Intercontinental de Independiente ante el Liverpool inglés, partido disputado en el Estadio Nacional de Tokio, en el 9 de diciembre del año 84. Partido que tuvo varias connotaciones porque estaba muy fresco lo de Malvinas. Claro. 84, 82 había sido lo de Malvinas. Un partido que se lo trató de este viejo chauvinismo de la política, mezclar la política, las relaciones y el fútbol, ¿no? Que nunca pasó, ¿no?
Claro, nunca pasó en la vida, No, nunca pasó en la claro. historia y tampoco está pasando en el presente. Exacto. Y bueno, lo ganó Independiente para suerte de aquellos argentinos. Gobernaba ya, había vuelto la democracia al país, ¿no? En el Claro. final del 83. Raúl Ricardo Alfonsín, y lo ganó Independiente 1-0 con gol de José Mandinga Percudani, un partido muy chivo que tuvo que enfrentar Independiente, que era campeón de la Libertadores, que le había ganado a Gremio de Porto Alegre, y se enfrentaba al Liverpool, que le había ganado la vieja Copa de Campeones de Europa, la antecesora de la Champions, le había ganado a la Roma italiana, en un partido bastante complicado, donde, vamos a decir la justa, las mejores ocasiones corrieron por el conjunto del Liverpool de Inglaterra, que tenía a varios jugadores que después participarían del Mundial 86, al escocés Kiwi Keane, a Kenny Dalglish, varios jugadores, Ian Rush, que era galés, a un portero de origen de Zimbabue, pero era Grovelar. Bueno, Independiente se la arregló con una gran actuación de el arquero Goyen, para sostener el partido, y el 1-0 que llegó muy tempranero, gol de Mandinga Percudani, en ese Independiente que dirigía José Omar Pastoriza, y que, mirá, si no me falla la memoria, era Goyen, Clausen, Villaverde, el Loco Enrique, Marangoni, Trocero, Bocchini, Giusti, Burruchaga, Barberón y Percudani. ¿Te acordás de la formación? Me acordé de la formación. Bueno, bien valía recordarlo por la connotación que tuvo ese partido en la previa de este Independiente y Liverpool, Argentina, Inglaterra, Argentina, que se volvían a ver las caras, no en una trinchera, en un conflicto bélico, sino en un campo de juego, y sería el comienzo de una saga que cruzaría argentinos e ingleses en el fútbol, porque después la otra saga la escribiría el más grande de la historia, que es Diego Armando Maradona, en el año 86. Claro, un tiempito después. Mirá vos, déjame decir, estimado Nica, que estás jugando de memoria. Todo lo que acabas de decir, no leíste una palabra, está todo en tu memoria, y hasta la formación del equipo, así que bueno. Sí, me acuerdo, lo vi el partido. ¿Y qué tal? Pasaron? ¿Dónde Era lo muy viste? chico, lo vi en casa. ¿Pero qué? ¿Blanco y negro? Blanco y negro. No, sí, blanco y negro, tenía televisor, todavía no teníamos color, pues, 84. Claro, era caro. Mi papá me levantó para ver el partido. Mirá, qué genial. O sea, lo viviste, no Sí. es porque vos has leído mucho de fútbol, Sí. por eso sabés tantas cosas, pero en este caso es una vivencia, Ujú. además. Una vivencia. Mirá vos, qué interesante. ¿Cuánto hablando de historia hoy, no? En verdad Sí. digo por esto de cómo y de qué se trató el pase. El pase es ese momento de radio donde Ujú. se juntan dos programas, ¿no? Ese es Hoy lo no que se hicimos llama pase radiofónico. histórico o efeméride musical, porque no está el Rodri, y bueno. Y ahora en un No, rato, atrevimos. claro, exacto. Ahora en un rato ya les contamos a los oyentes por dónde va la música. Que Brian tiene allí el primer track preparado para un toque más. Pero ya les vamos a contar por dónde va la música. A ver, pensaba lo siguiente. Sí. Hoy vamos a tener, voy abriendo la agenda periodística. Hoy vamos a hablar del aeropuerto de Río Gallegos, que se reabre. El aeropuerto piloto civil Norberto Fernández. Ese mismo. Se reabre el 23 a las 0 horas. Es decir, el lunes 22 de diciembre a las 12 de la noche. Allí ayer estuvieron dos ministras de la gobernación de la provincia, la nueva ministra de la Secretaría General de Gobernación, que asumió hace un par de semanas, Soledad Boggio, y también estuvo la ministra Nadia Ricci, de Producción. Y ahí, bueno, estuvo Juli Quirós. Juli, no vi el parte de prensa de gobierno con un video, está el micrófono Nuevo Día, eras vos, ¿cierto? Ah, está bien, digo, ya veo que meto la pata, claro. ¿Quién otro va a ser? Sino Juli haciendo el móvil. Y Juli estuvo allí en el aeropuerto. Y está el testimonio de las ministras y van contando algunas cosas de las remodelaciones del aeropuerto, pero al mismo tiempo dicen, nos pidieron desde el aeropuerto que no contemos demasiado detalle. Aeropuerto Argentina 2000.
Claro, concesionaria. Exacto, la concesionaria, exacto. Argentina 2000, que es del grupo Eurnequian, Sí, ¿cierto? es Uno de del los grupo grupos Eurnequian. empresarios más grandes de Argentina. Y Argentina 2000, Aeropuerto Argentina 2000, que tiene el 90% del manejo de los aeropuertos en Argentina. Así es. Pues bien, la fecha entonces es el 23 de diciembre. Nos apuntaba nuestro productor Sandro Díaz, cosa de pueblo, cosa de ciudad. Conoció en estos días a trabajadores del aeropuerto, es decir, gente que está trabajando en las obras, una empresa que está trabajando en las obras, concretamente un muchacho que le decía, bueno, que básicamente trabajan full time, a jornada completa, y se llega en los plazos que estaban previstos. ¿Te acordás que cuando esto, a mediados de año se empezó a hablar? No, Sí. antes. Abril, mayo, que se venía el cierre del aeropuerto en septiembre, Sí. que iba a ser un dolor de cabeza. Pues bien, bueno, fue un dolor de cabeza. ¿Te cuento una ciertamente. diferencia? Dale. El lunes cuando íbamos a la caminata de la Virgen, la peregrinación, iba caminando cerca ya del aeropuerto y se escuchaba el sonido de máquinas viales trabajando. Claro, trabajando allí. Sí. ¿Pudiste verlo? Así a la Sí, distancia. escuchar. Escuchar. Sí. Claro, sí, hace mucho ruido, ¿no? Sí. Toda esa maquinaria. Ujú. Bueno, se llega a tiempo, y una cosa que sí llegaron a comentar, o eligieron comentar las funcionarias, tiene que ver con que recorrieron la pista. Entonces vamos a hablar de eso a lo largo del programa. Bueno, estábamos haciendo la apertura con de todo un poco, para usar un lugar común de este tiempo, pero sigamos saludando al equipo. Escuchamos a Mirta Legrand, disculpando, muy bueno ese audio, estimado Brian. Tuvo un problemita de salud, se tuvo que ir. ¿Cómo andas, Brian? Buen día, comandante. ¿Cómo anda usted? Olis. Bueno, hola, comandante. También saludamos a Rodrigo Poloni, el hombre detrás de cámara. ¿Cómo andas, Rodrigo? Buen día. Me parece Hola, amiguitos. ¿Es alergia lo tuyo? Mirá vos. Vos, Nica, tenés ese asunto de la famosa alergia estacional, que entras a estornudar en primavera. Toco madera. Vos estás tocando madera también, Sí. ¿no? Viste que si no hay madera, tenés que tocarte la cabeza. Sí. En este momento estoy tocando mi cabeza. Porque ¿de qué está hecha esta? ¿Esto es madera o no? No, es Claro, por eso. terciado y duro. Se vienen a tocarme en la cabeza entonces. Bueno, ¿cómo la llevaste, Nica, este año con la alergia? A mí Bien. me pasó lo mismo. No desconozco la razón. Me pero agarraba esa tos tengo menos seca. alergia que el año pasado. No sé vos. ¿Esa tos seca cuando te ibas a acostar en la noche? Sí. No, por suerte no. ¿Sabes qué? A mí me ocurrió lo mismo y no entiendo bien la causa, porque no es que empecé a tomar una pastillita de la alergia Sí. antes, no. Sí, creo que en algo influye. ¿Están los copitos de los árboles? ¿Han salido al centro? ¿Está eso que parece nieve o todavía no? Estuvo hace cosa de 10 días atrás. Me parece 10, a mí, días o atrás. menos que el año pasado. Menos que años pasados. Ahí está. Menos que años pasados. Esa Por es una de suerte. las claves. ¿Sabes qué? El año pasado, a esta altura del año, estuve unos meses trabajando en la escuela número 1. Sí. Hablando de historia, mira. Frente a la plaza. Además, Olvidate. hablando de historia además, ¿no? Si hay una escuela con historia, es la escuela Sí. número 1 de Río Gallegos. Bueno, y claro, no apto para alérgicos. Olvidate. Porque claro. era realmente impresionante el voladero de... Siempre lo digo mal, disculpen ustedes la ignorancia, pero... Panaderos, le dicen Claro, sí, los algunos. panaderos. Digo, fuera de toda denominación científica. Bueno, Sí. seguimos hablando del equipo. Sandro Díaz, nuestro productor, recién hacía una referencia a él por un dato de un trabajador que obtuvo allí del aeropuerto. Juli Quirós en el móvil de Radio Nuevo Día, que ayer tuvo una cobertura, hay que decir, difícil. Difícil en términos de lo que se sentía al aire, ¿eh? Nosotros aquí, ayer por la mañana, en realidad el mediodía, pasado el mediodía, aconteció la sentencia por el caso de Soledad Maidana, la joven de 26 años que el 22 de febrero del año pasado fue víctima de un siniestro vial. Ayer se dictó condena de 5 años de prisión domiciliaria para Ivar Martens, el acusado, un muchacho joven, mayor de edad pero joven, que venía en una camioneta a toda velocidad, alcoholizado, con registro de sustancias en marihuana, en este caso en sangre. Bueno, una cosa realmente sin ningún tipo de cuidado al volante. Estoy hablando fuera de los tecnicismos, digo lo que se fue describiendo de esto a lo largo del tiempo. Y bueno, y este muchacho a bordo de una camioneta grande, además, terminó impactando al vehículo donde iba Soledad Maidana en febrero del año pasado, en la esquina de Juan B. Justo y Vélez Sarsfield. Iban 5 personas a bordo y falleció esta joven mujer de 26 años. Ayer al mediodía se dictó sentencia.
La sentencia no conformó a la familia. De hecho, lo que nosotros compartimos del móvil, Juli Quirós estuvo transmitiendo un largo rato en el diario Nuevo Día a través de Facebook. Nosotros tomamos parte de esos testimonios mientras hacíamos el programa en vivo, y lo que se podía escuchar allí era insultos, mucho llanto, es decir, mucho enojo tipo ira, y un llanto también desconsolado, ¿no? Muy, muy angustioso de parte de la familia, en este caso de la víctima. Más tranquilos hoy, ojalá sí sea más tranquilos, porque la idea es poder conversar. Vamos a estar dialogando en vía telefónica en este caso, más tarde igual, pero vamos a hablar con el papá de la joven que falleció. Su nombre es Luis Maidana. Nosotros entrevistamos a Luis, hablamos con él semanas atrás, el 25 de noviembre, porque se venía, empezaba el juicio, que es, bueno, finalmente lo que aconteció en el día de ayer. Voy adelantando poco a poco parte de la agenda periodística de esta emisión de miércoles 10 de diciembre de 2025 de Arriba el Día. Ahí nos avisa nuestro productor, el señor Sandro S. Selector Díaz, que hoy es el Día de la Trabajadora y el Trabajador Social. Saludos a todos ellos. Y el Día de la Democracia, el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Así es. Y un 10 de diciembre del año 83, asumía Raúl Ricardo Alfonsín. Por eso hoy se celebra, aquí en Argentina, es el Día de la Restauración de la Democracia. Y voy con la efeméride. Esto, bueno, vos viviste aquel partido del Rojo, también viviste esta instancia de la vida argentina. En mi caso también, pero era muy pequeño. El objetivo de esta fecha, el Día de la Restauración de la Democracia en Argentina, es homenajear la jornada del año 1983, en que asumió la presidencia Raúl Ricardo Alfonsín, quien fue el primer mandatario electo mediante el voto popular después del derrocamiento de María Isabel Martínez de Perón, que había sido derrocada en 1976. La victoria de Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical, en aquellas elecciones de octubre de ese año, con el 51,75% de los votos, acabó por destronar de la Casa Rosada la sucesión de gobiernos militares que habían interrumpido la democracia. Es el periodo de vida democrático más largo de nuestra historia, gente, el que estamos compartiendo. Y sabés que, bueno, gracias a Sandro por el apunte, lo tenía en vista para hoy. Bueno, Juli Quirós, cuando por las mañanas hace Buenos Días Malvinas, y también nuestros colegas de la otra gestión hacen un momento de efemérides, y más cuando son fechas importantes. Y los venía escuchando temprano en la mañana y quería también hacer lo propio, y gracias por el apunte a Sandro. Día de la recuperación de la democracia en Argentina, 10 de diciembre. Hoy está cumpliendo 2 años Milei, gente. Hoy está cumpliendo 2 años el gobernador Vidal. La presidencia y la gobernación está cumpliendo 6 años en Pablo la intendencia Pablo Grasso. Así es. 6 años ya, Grasso, una considerable cantidad de tiempo. De hecho, recordemos que el intendente Grasso fue intendente interino en 2015, ¿se acuerdan? Exacto, ustedes? Sí. Entre junio y diciembre. Y diciembre, bien dijiste vos. ¿Recuerdo bien la fecha? Sí, ¿no? Sí, junio y diciembre fue así, de 2015. Y el intendente Grasso, al igual que Freddy Martínez, al igual que Héctor Pirincho Roquel, con 2 mandatos, ¿no? Es 2 cierto, gestiones. es cierto. Intendentes reelectos. Intendentes que han sido reelectos en esta vida democrática. Y el primer intendente que ha sido reelecto del peronismo. Además. En la historia de Río Gallegos. Es cierto. Bueno, está bueno como jugar de memoria algunas cosas y eso, hacer como un poco de historia del paso, ¿no? A partir del Día de la Recuperación de la Democracia, el día en que se conmemora, se celebra en Argentina. Son 43 años, 42 en verdad, ¿no? Porque ahí hay un proceso entre la Guerra de Malvinas y la elección, es el desenlace de la dictadura, ¿cierto? Exactamente, sí. La Guerra de Malvinas del 82 y luego todo lo que conduce a la recuperación de, básicamente, que vuelve a haber elecciones, hasta que, bueno, eso acontece en el 83, de lo cual se están cumpliendo hoy entonces 42 años. Vale bien recordarlo y no perderlo de vista. No sé si han visto ustedes, chicos, pero está pasando en el mundo. La democracia, así tal como la conocemos, está absolutamente, no goza de... Mucha gente en las encuestas, estudios de opinión, dice, no necesariamente ve la democracia como un valor. No sé si ustedes eso
han tenido oportunidad de leerlo. Pero hay mucho análisis de la ciencia política, no solo en Argentina, sino en otros lugares, por todas las... Por supuesto, por... La primera denostación que le hacen a la democracia, o la primera crítica, es la corrupción. Como el germen que le hace mal a la democracia, ¿no? Igual que hay una cosa, es una discusión larga, ¿no? Sí. Pero quiero decir, hay una crisis de representación, claramente. Sí. En el 2001 la hubo en Argentina. Sí. Ahora vuelve a haberla y por eso partidos tradicionales están fuertemente hackeados. Sí. Cuestionados. Estamos en otra era también de las comunicaciones y de la forma en que se difunden, voy a decirlo de esta manera, la visión de las cosas. La visión general de las cosas. Sí. Tenemos estos dispositivos, desde los cuales muchos de los oyentes nos están escuchando, que son los celulares, o en tal caso la compu, pero sobre todo el celular, donde hay otras lógicas, otras maneras, donde hay algo pasa con la subjetividad, es decir, con cómo vamos formando nosotros nuestra opinión de las cosas, nuestra mirada, nuestra visión, hablo en un sentido amplio, y cómo eso, en este tiempo de la humanidad, va como trastocándolo todo. Vino también una pandemia que, entre otras cosas, y con toda claridad, fue desgastando la convivencia social. Fuimos, aquello de que de la pandemia no salimos mejores. No sé qué piensan ustedes, pero no salimos mejores. Sacando miserias, quizás, o saliendo a la luz las miserias humanas, muchas veces, ¿no? Totalmente. Y cuestiones de la individualidad o del individualismo, que termina siendo como un valor enorme en este tiempo de la super subjetividad, donde tenemos todo a gusto del consumidor en estos dispositivos. En este momento lo tengo en mi mano, por eso lo digo así, el celular. Y hablando de filosofía por 2 pesos, lo digo con el mejor espíritu, como de resumir algunas ideas. Toda una serie de cosas del mundo, sociedades o un sistema capitalista que en esta instancia de la historia no resuelve los problemas en muchas sociedades, sino que agranda las desigualdades, y eso lo paga la política en su vida democrática, es decir, en la forma en que elegimos nosotros a nuestros representantes, y todo eso como nos ha ido horadando. Por eso digo, sin pretender hacer una síntesis total en un comentario radial, pero darle valor a la democracia en este contexto. 42 años de la recuperación de la democracia en Argentina, y acá en la vida más doméstica, en la vida nuestra santacruceña, 2 años cumple hoy de haber asumido el gobernador Claudio Vidal, que está en un terreno de veras pantanoso y en una gestión de veras conflictuada y complicada, con 2 años por delante. Y un presidente que venía, la verdad, muy mal este año, progresivamente mal, pero que aún así fue revalidado mayoritariamente en las urnas, lo cual por supuesto le da legitimidad en el ejercicio del poder, aunque hay que ver, según la agenda que venga, cómo siguen las cosas. Son ahora las 10 de la mañana, 14 minutos. Entonces, además del Día de la Restauración de la Democracia en Argentina, es el Día de los Derechos Humanos, el Día Internacional de los Derechos de los Animales y el Día del Trabajador Social en Argentina. Estimado Brian Álvarez en los controles, que vaya entrando, anda poniéndolo así bajito de a poquito, porque no es un hit esto, Hoy la música va a ser rock argentino. Hoy la música va a ser rock nacional. Hoy la música de este programa va a ser clásicos, esos que sabemos todos, de los 70s, si nos vamos a los inicios del rock, o de la época del rock pop, algo así como la época dorada para muchos, de los 80s, pero podemos llegar hasta estos días. Y lo que escuchamos, solo como puntapié, apertura musical de Arriba el Día en su 10ª temporada, es el track 1, canción número 1 de lo nuevo de Divididos, que salió hace apenas un par de semanas. Vamos lavando las remeras, no importa tanto ya morir, mejor te enciendes al gritar, que bien te quedan, saltarín, saltarín, saltarín.
Esto que estamos escuchando desde ya que no es un hit, es decir, es una canción que han escuchado cientos de miles de personas, pero de un álbum nuevo que salió hace 20 días atrás, aliados en un viaje, se llama Lo Nuevo de Divididos, que no editaba un disco de estudio hace unos 15 años atrás, desde Amapola del 66, y es una banda, Divididos además, que no se ha caracterizado en los últimos largos años en tener canciones que sean hits. Y no sé a ustedes, pero a mí eso me parece una gran noticia. Que no trabajen para los hits los muchachos, que hagan su carrera artística y bueno, una carrera recontra consolidada hace muchos años. Es como un buen vino viejo escuchar a Divididos. Uno nota como una banda madura, una densidad ahí, densidad no en el sentido negativo, sino una cosa muy, muy consistente. Son 3 estos muchachos y parecen 8 o 9 arriba del escenario. Che, aquí vino a tomar unos mates, pero bueno, vamos a charlar un rato al aire. ¿Cómo andas, Juli Quirós? Hola, people, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, vos sabés que estaba por hablarte, muy tentado de hablarte, porque vos tenés micrófono allá en los controles, y vi que estabas como resolviendo algo y dije, no lo voy a interrumpir y molestar. ¿Cómo está mi doggy? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Estoy peleando con el iCloud de iPhone, que no tengo ni idea cómo se maneja, pero ¿Qué es eso? Es como la nube de datos, ¿viste? Sí. Pero está llena de fotos y no puedo sacar fotos, no puedo filmar video, nada. Entonces ¿No lo puedes vaciar? Pero más o menos lo pude ahora. ¿Sí? Si hay alguien que sepa mucho de iPhone, que me dé una mano. Que nos dé una mano. ¿Sabés qué? Te miraba acá a unos 3 metros de distancia más o menos, ¿no? El iPhone es el celular de la manzanita, ¿no? Exacto. Bueno, y te veía con el ceño fruncido. Y dije, che, Juli está resolviendo cosas importantes, no lo voy a molestar. Es que estoy desde ayer con esa huevada. Está bien. No podía, pero bueno, ahora pude en parte, parcialmente. Quiero hacerte preguntas, si te parece, Juli. Primero vamos a abrir consigna. Dale, y se viene una seguidilla de canciones, un cancionero que tiene Brian como para ir llevando a la mañana. Pero pensaba lo siguiente, Juli, no para ahora, pero ahora 2 minutos que sé que no estabas, por suerte, no era nada grave lo que sucedía, sino un asunto importante para el laburo igual, ¿no? Sí, para resolver cosas. para eso. Pero ayer tuviste 2 coberturas diferentes, es decir, como de naturaleza diferente, pero las 2 igualmente importantes. ¿Qué va a pasar en el aeropuerto? Estuviste ahí como mirando de reojo, no me spoilees, pero enseguida. Y después una cosa que en verdad se notaba mucho la tensión y la angustia al aire. Cuando compartimos el móvil, tu cobertura desde la Cámara Oral Criminal, donde se dictó una sentencia que no dejó para nada satisfecha a la familia de Soledad Maidana. Bueno, era muy... No sé si vos estás acostumbrado, pero era difícil lo que tocaba tenso. transmitir. Y lo que pasa es que también la disposición, para los que no conocen la Cámara Criminal, la disposición del lugar es muy acotada. Están todos muy amontonados. Además cambió un poco en la pospandemia, que se establecieron, digamos, los estrados con vidrios y demás, como que alejaron un poco más todavía la parte de acusados, querella y fiscalía. Y el tema es que familiares de víctima y victimario están a medio metro de distancia. Claro, Entonces, cuando se conoció el fallo, lo más lógico que sucediera, teniendo en cuenta el fallo, es que la familia de Soledad Maidana expresara su descontento. Y lo hicieron inmediatamente dándose vuelta e interpelando a la familia, diciéndole: esto sucede culpa de ustedes. Usted, señora, le dicen a la mamá del pibe, que pone, me divierte en las publicaciones que nosotros hacemos de Facebook pidiendo justicia, que estuvo, digamos, que se estuvo burlando de mi familia y particularmente de su mamá. Era hasta entendible que esa fuera la reacción de una familia que se siente boludeada incluso, ¿no? No por la justicia particularmente, o también, pero sí por parte de la familia. Que, bueno, a las claras queda también que hay una cuestión de... No lo quiero establecer en términos de la guita te salva de los quilombos, pero bueno, te da el acceso a una defensa que por ahí puede ser mejor que la que tenga alguien, un defensor oficial o alguien que contrata medio a último momento, como sucedió en el caso de la familia de Maidana, que tuvieron que recurrir a otro abogado sobre la marcha porque el que tenían, dejó el caso. Y bueno, terminó pesando más los argumentos de la defensa de Martens, que de todas formas me parece que el mensaje a la comunidad sigue siendo, porque esto yo lo pienso en esos términos, ¿no? ¿Qué queda? Sí.
porque la vida no va a volver, la vida de Soledad Maidana, el dolor es irreparable, pero tiene que quedar algo hacia adelante, ¿no? Para el resto de la comunidad, de decir, bueno, tomamos nota de esto no puede volver a suceder, y la verdad es que la condena que le dieron al muchachito no deja ningún compás de reflexión, si se quiere. Recordemos, son 5 años de prisión domiciliaria. Claro, para subrayar que lo comentamos hace un rato, pero no perdamos de vista que son 5 años de prisión domiciliaria. La familia de la víctima pedía 12 y el abogado del acusado pedía 3. Y la fiscalía había pedido 15, el 3 o la absolución, y la fiscalía había pedido 5, y bueno, finalmente hicieron caso. El tema es que lo va a transitar de manera domiciliaria. La figura domiciliaria, esa es la que tal vez ha indignado más, ¿no? Y es llamativo, porque uno entiende que por cuestiones de salud. A gente mayor sobre todo, ¿no? Le otorgan la domiciliaria por las condiciones de los lugares de detención. Sí. Pero acá hubo el muchacho Martens, estuvo las audiencias que asistió del juicio, estaba en silla de ruedas, acusaba ahí dolencias significativas que tenía, y lo cual es lo que termina argumentando, si se quiere, el otorgamiento de la prisión domiciliaria, pero se hace poco entendible, porque además uno en fallos no ha visto que condenen a jóvenes a prisión domiciliaria. Claro. No lo tengo, lo estuve buscando ayer y no tengo un registro reciente en Argentina de una persona de menos de 30 años que se le dé la prisión domiciliaria. Por ahí está el caso de la Toretto en La Plata. Claro, puede ser, una situación parecida. Puede ser, además que ya debe ir cumpliendo un año más o menos de prisión preventiva domiciliaria. Sí. Y en 1 año y medio, 2. Claro, ya pueden salir con libertad condicional. Soledad Maidana no va a volver, sus pibes, sus hijos, su hijo y su hija no la van a volver a ver. Han sido conscientes desde el momento en el que su mamá falleció, y establezco esta diferencia porque capaz que cuando solo tenés 1 año es como que el trauma va por otro lado, me parece, pero acá sucedió mientras ellos tenían total entendimiento de las cosas, y ahora me imagino que la familia haya tenido que ir y contarle, che, al que mató tu mamá, lo dejaron en la casa jugando a la Play, y en un par de meses o un par de años te lo vas a cruzar en la calle. Y yo creo que es una indignación bastante lógica, y la tensión que se vivió, que por eso se dispone también el operativo que se dispone ahí adentro, que rápidamente los efectivos de infantería, creo que es, digamos como que se pusieron entre las dos familias, y dijeron a uno, salgan ustedes primero, digamos la familia del condenado, y atrás salieron los familiares de Maidana, que quedaron, incluso en el video que ustedes compartían ayer, casi careándose. De hecho, había una de las personas, familia del victimario, del condenado, que no sé qué pretendía, pero pretendía como volver para el lugar donde estaba la familia. No tengo ni idea qué pretendía hacer, pero bueno, la verdad es que es doloroso, y es entendible, ¿no? El hecho de que una familia siempre trate de defender lo más posible a su familiar, valga la redundancia, aunque este haya cometido el crimen que haya cometido, ¿no? O lo que sea que haya hecho. Pero entiendo que hay una cuestión ahí que es peligrosa, que es esto de apañar, ¿no? A un pibe que después se la manda y no importa, lo apañamos otra vez y lo apañamos. Juli, ¿en qué va a terminar? Pasó ya con un jovencito de una familia acaudalada de nuestra ciudad que mató a un remisero en Calafate y pasó nada. Sí. Juli, de los que has visto vos, ayer fue la jornada más álgida en cuanto a juicios, al dictamen, cuando se dan a conocer los veredictos, porque pensaba en el caso de Coquito Yarzo, pensaba en el otro juicio que fue también ha sido impactante para la sociedad, el anterior, el de Briana Matulich. Sí. Pensaba, yo creo que ahí había incluso, no te voy a decir resignación, pero tenía otra templanza de estas familias. El momento más tenso que yo viví dentro de esa sala de juicio, el que yo viví, fue en el marco del juicio de Marcela Chocobar, que además de esas audiencias estuve
en todas las audiencias. Claro, y me bueno, olvidaba era, de ese. Sí, me era olvidaba de ese juicio. muy particular ese ámbito, ese episodio, ¿no? Ujú. Y creo que al menos al que yo haya asistido ha sido ese. Ujú. Pero bueno, ayer hubo mucha atención y de hecho, bueno, habrá que estar atento por uno de los hermanos de Soledad dejó entrever, ¿no? Que no lo iban a dejar descansar en paz. Lo dijo al aire, sí. lo dijo públicamente. Bueno, estaba la cobertura de Nuevo Día y también de medios colegas, porque son temas que llaman mucho la atención. Y dijo ante los micrófonos que no iban a poder vivir tranquilos. Que ese muchacho, Martens, no va a poder vivir tranquilo. Lo dijo ayer al mediodía cuando estábamos nosotros también aquí en la radio cubriéndolo en vivo. Son las 10:28 y vamos a tener la oportunidad en la hora siguiente del programa de seguir abordando este tema con una entrevista. Así que bueno, le avisamos a los oyentes que es un tema que va a seguir en nuestra agenda periodística. Abro consigna al paso. Si tenés ganas de participar, Juli. Y de paso... ¿Querés jugar al chuchu, Juli? Sí. Y de paso... Le estaba acabando. Faltaba un día de Rodri y ya se... Todo. El hombre de los juegos es Sí. Rodri Arredondo, el hacedor, ¿no? Sí. El hacedor de los juegos junto con Rodri Poloni, hay que decir que bueno, en la plataforma... Son los de que andan streaming- metidos en el escolazo. ¿Perdón? En el escolazo. ¿Qué sería eso? El juego. El juego. Pero vos... El escolazo es como ir a apostar. A Claro, jugar eso iba a decir, quiniela. estás hablando algo medio clandestino, digamos. No, pará. Y acá, digamos, es... No, lo mío siempre con Brian, caballo, ¿no es cierto, Brian? Está bien. No está viniendo Bueno, Cristian suerte. Brisis Corta de la la CIP olla. para indagar en Digo eso. lo siguiente, antes de la consigna voy con mensajes de oyentes antes que nos Dale. queden muy viejos, al Dale. 51 60 51. Buena mitad de semana para ustedes. Escuchando a Nica dando cátedra sobre Independiente, recordé las prácticas de caligrafía en primer y segundo año del Colegio Fátima, materia a cargo de Sergio Hernández. Nos hacía escribir una cursiva inglesa 45 grados, toda la formación de Independiente, Bocini, Marangoni, etcétera. Ese profe viajó después al Mundial del 86 y faltó un mes y medio a clase, nos apunta Andrea. Mirá qué anécdota, Mirá. Qué buena historia. Caligrafía. Yo alcancé, Andreita, Hacer caligrafía. alcancé a hacer caligrafía. La Vos sí letra te que doy- más vos me escribís gustaba era la en gótica. imprenta, ¿no? Sí, minúsculo de ¿Podés imprenta. escribir en cursiva? Yo no puedo. Con mucha dificultad. No, yo ¿No? estuve haciendo quise ayudar a mi sobrina a hacer una tarea. Yo no puedo escribir en cursiva ¿En ya. serio? Es como algo que quedó Uy. en segundo grado. A mí no sí, pude, pero no pude. en mi caso, por mi otro trabajo de Sí, las clases de inglés, inglés, sí. en ocasiones he tenido que hacerlo, pero lo tengo que, viste, cuando tenés que escribir con mucho cuidado y Sí. pensando lo No, que escribís. demasiado. La sí, caligrafía te eso. ayudaba a mejorar la letra. decían. Además. Sí, en la cursiva, ¿no? Claro. Había letra inglesa, gótica. La gótica era la alemana, ¿no? Gótica de Gutenberg. Claro. Las figuras, muy lindas las letras. ¿Esa te tocó en la escuela también? no? Sí, habría pluma inglesa y... Ay, no me puedo acordar. Había dos variantes de plumas. Chicos, 80, principio de los 90, Ahí va. llevabas el tintero. Claro. La hora de caligrafía. Lo tapabas, lo cerrabas mal. Te lo ponías Se te manchaba todo. todo el guardapolvo. Claro, manchabas absolutamente todo. Pero tenía Año algo del orto de, igual, de ¿Vos tuviste cuando presentaron el primer auto también? No, claro, hoy se cumplen 120 años, no, por favor. Bueno, una cosa antes que me Sí. quede viejo. Nos dice Carlos, buen día Nica y Leandro. Esto por el comentario anterior, no, Sí. no es que no te quiera saludar el oyente Juli, sino que esto es de hace un rato antes. Todo bien, Carlos. Debo hacerles una corrección, ya no se llama más Aeropuerto Argentina 2000, ahora solo es Aeropuertos Argentina. Ah, gracias, Con relación Carlos. a la marca, ¿no? A la marca, Del gracias. grupo Ernequian. Ernequian, sí. Un Los hombre- armenios. Sí, 90 años tiene Bornequén y todavía sigue al frente de su empresa. Sí. Es hombre, empresa diversificada y de Sí. las más Sí. poderosas de Argentina. Sí, es una de las más Saludamos poderosas. también a Sí. Juan Tornú, que nos está saludando vía YouTube. Estamos en YouTube, nuestro canal es Diario Nuevo Día. Pueden seguirnos y suscribirse, es lo que siempre bien lo recuerda Rodri Arredondo. Que sigan la página para, bueno, ser notificados cuando estamos transmitiendo en vivo. Buen día, muchachos, que tengan un gran programa. Abrazos, nos dice Juan, le retribuimos el saludo. Saludos, Juan. Y también Nilda, que nos escribe desde Perito Moreno, Sí. dice que hay mucho viento por allá. Le desea pronta recuperación a Rodrigo, dice a mi amigo justo que quería jugar con él, porque claro, hay un juego pendiente con Nilda, pero ya se va a dar en estos días, Nilda. Uno de los juegos que hacemos al aire, poder hacerlo con vos desde Perito Moreno. Y nos apunta también que la alergia es un brote de los árboles o del polvillo, con relación a esto, ¿no? De la alergia estacional. Bueno, voy a decir la consigna de manera muy expeditiva. Sí. Al trote. Dale. ¿Cuál es tu filosofía de fin de año? ¿Cuál es tu filosofía de fin de año? Qué bueno.
En mi caso ya dije, este año por cosas de la vida, laburo y demás, que mi filosofía este año fue supervivencia, muchachos. Así como muy básico. Si fuera una película... Yo no te voy a aceptar esto. Supervivencia. Te consolidaste como conductor de este éxito radial, que ya tiene una década de vos, supervivencia. Yo te lo diría como una película de Chuck Norris, de los 80. Ganar o morir. Claro. Pero fuera de broma, ¿sabes qué? Estas horas de aire es lo más centrado, tranquilo y previsible que tengo. ¿Querés que hagamos un programa de 6, 8 horas? El resto es un quilombo. ¿El resto de los problemas? ¿Querés que te la pudramos? Bueno. Buena es la filosofía de fin de año. Yo no sé si la tengo presente. ¿Tienen más o menos pensado eso? A ver, filosofemos juntos, queridos oyentes, al 51 60 51. Cordero. ¿Cuál es tu filosofía de fin de año? Si es que la tenés, o quizás sea tu filosofía de este año. Es decir, falta nada. Es como la gente que fue a Huereque el otro día, vos, Nica, das fe literal. Fuiste después de 20 años. Ese tramo, cuando llegás al puesto de policía, ya ves el puente. Sí. Son 4 kilómetros. Y es Esos una 4 recta. Y esos 4 kilómetros parecen una eternidad. Bueno, diciembre suele tener eso. Estamos 10 de diciembre. No sé si notan ustedes ansiedad, querer cerrar. No notan ansiedad en general, cansancio. En los semáforos. Sí. En la calle, las compras de fin de año, esto de que hasta pensar en las vacaciones, es decir, pensar el tiempo de descanso te estresa. Se mezcla todo porque los chicos terminan el ciclo colectivo. Las despedidas de año. Un montón de cosas. No que están pensando en las vacaciones. Cerrar bien el laburo, se te va a alcanzar la guita. ¿Cómo lo financiás? Yo creo que cambió de un tiempo a esta parte el hecho de que antes uno llegaba a esta etapa del año y efectivamente el ritmo bajaba. Y uno podía como descansar y bajar la guardia un ratito antes de que termine el partido. Ahora, yo creo que con los tiempos que corren, ni siquiera en enero, febrero, el que no se va de vacaciones o el que está ahí por irse de vacaciones, igual está tenso hasta el último momento porque todo te lleva a eso. Y enero, o la guita, o algún imponderable, o que se termina el año, no sé. Y no me quiero ni imaginar aquel que está por enviar a un pibe a estudiar. No, se debe estar queriendo, comiendo las uñas. Pero... Acá nos está pasando Sandro Díaz, nuestro productor, su filosofía. A ver. Su filosofía es dejarlo para enero. Esa es la filosofía. Déjalo para el 45 de enero. Jefe, Sandro, a ver si es tu filosofía. Dale. Déjalo para el 45 de enero, porque encima enero no termina más, chicos. Yo tengo mi filosofía. Puede ser este algo así año como tips. Ha cambiado mi filosofía. Siempre de diciembre es como festejemos. Y de 2022 creo que se acentuó. Pero vos sabés que estoy valorando mucho el tiempo presente, el ahora. Porque este ha sido un año en el que la muerte, como hecho en sí, se ha acercado a mi vida. No había tenido hasta estos 34 años hechos de fallecimientos. Sí fallecieron mis tíos, mis tíos paternos, los Quirós, pero yo era muy chico y ahora tengo otra dimensión de esas cosas. Entonces, en cada oportunidad que me encuentro con alguien que no veo hace mucho, que ahora pasa mucho, que vienen amigos de otros lados, trato de aprovechar la oportunidad de encontrarme, de disfrutar un rato. Ya se ha renegado mucho durante el año y se seguirá renegando, pero hay un compás en este momento de poder valorar el presente, justamente por eso, porque ha pasado muchas muertes en lo reciente que me hacen a mí pensar, loco, algún día a mí me va a tocar y que yo quiero que cuando me vaya me agarre moviéndome y haciendo algo. Interesante lo que decís, Juli, esto de estás valorando el presente y en épocas de ansiedades y de preocupaciones, lo que más cuesta es el presente. Cuesta como disfrutar cosas del día a día, de lo cotidiano, cuesta mucho. Déjame decirte, vos decís, estás disfrutando del presente, te digo, estás bastante cerca de la felicidad. Yo me siento una persona poder, en términos generales. O digo de momentos de felicidad, quiero decir, ¿no? O sea, digo, cuando sos consciente de lo que estás viviendo y decís, lo estoy valorando. Y lo estoy disfrutando y me gusta. ¿Alguna cosa, Nica, que tengas tipo filosofía de fin de año? ¿Algo que quieras compartir con nosotros? Al menos que te ande dando vueltas por la cabeza hoy, ¿no? Un poco va de la mano de lo que decía Juli. En los últimos años esto ha ido cambiando, ¿no? Por el ciclo de las personas, ¿no? Por las edades. Y entra a jugar o a tallar muchas veces los sentimientos y darle valor a quizás a las relaciones o a lo más humano que tenés, que son tus padres, tus hermanos,
tu gente conocida. Los afectos. Los afectos, ¿viste? Y dejar de lado por ahí lo material, pero dejarlo de lado también para olvidar que no llegás bien a fin de año económicamente, que están esas presiones por que termine todo bien, y uno ahí dice, bueno, vamos a tratar de terminarlo. Por eso estuvo bueno lo que hiciste, de eso de decir que sea un partido de ida y vuelta. El 25 o la Navidad, tratar de sacar un empate, pero despedir el año, el partido de vuelta, ganándola. Es un poco así esa filosofía media futbolística que va con la vida, tratar de terminar de la mejor manera. Hablando de filosofía futbolística, en mi caso lo aplico un montón, ¿viste? Es un chiste, es un lugar común. En Argentina usamos el fútbol para todo, ¿Sí? pero el paso a paso lo aplico muchísimo. Sí, No sé ustedes. La de Mostaza Merlo, ¿no? Sí. Racing campeón, el paso a paso, muchachos. ¿Son campeones? No, paso a paso. Bueno, ese paso a paso a mí me parece una virtud, digamos, una idea virtuosa si uno la sabe llevar. Te lleva a jugar el partido hasta el final con intensidad. Y eso no te garantiza la victoria, pero te mantiene por ahí cerca. Sí, y si no obtenés la victoria, bueno, se pelea. Y si no si te cansás y quedan unos 15 minutos, pegale de mitad de cancha, que capaz que en una de esas clavaba un gol y claro. Sí, listo, y después te tirás atrás. A defender. Claro, pero hay que clavar un gol de mitad de cancha sería ganarse el Telebingo, el Kini, algo así. Y después más vale, te tirás. Después todo catenacho. Vengan de a uno. ¿Cuál es tu filosofía de fin de año? ¿Cuáles son tus tips? Esa palabra que está tan en boga. Quiero decir, el tip es como una cosa puntual, ¿no? Claro, además significa propinas en inglés. En este caso es como, ¿cuál es tu idea? Tu puñadito. Me gusta esta consigna, me gusta tu mucho. puñado de ideas de al menos este fin de año. Capaz que ya lo tenés como resuelto en tu vida, quiero decir, en tu mirada de las cosas, y todos los diciembres son iguales. Puede que sí, puede que no, pero ¿cuál es tu filosofía de fin de año? De este fin de 2025, hoy es 10 de diciembre. Nuestra línea es el 51 60 51. De hecho, muchas de las consignas son musicales. Entonces, hasta tu participación puede ser con Yapa. La Yapa sería mi filosofía es tal y quiero compartir con ustedes esta canción. Sí. ¿Puedo? Yo quiero Suerte de Don Osvaldo. Tenemos cancionero de rock argentino. Que me gusta mucho y que habla mucho de eso. Dice, en la buena fortuna más atento que nunca, en las malas de qué estás hecho aprenderás. Si la foto es en la buena, salir todos buscan. En las malas, como mucho vos y dos más. Que habla, ¿no? De la suerte, de encontrarse con alguien alguna vez y sentir que para casi todo hay solución. Buena letra, buena canción. Estimado Brian, que vaya sonando la música en el aire de Arriba el Día. Ya abrimos con Divididos, una canción que no es un hit porque acaban de lanzar su álbum. Aliados en un viaje se llama Divididos, ¿no? Y nosotros aquí de alguna manera estamos aliados en este viaje, en esto que es un programa de radio, que es compartir las cosas de la ciudad, que es hablar de las cosas que nos pasan y de las cosas que también nos gustan. Compartimos hasta el mediodía y un rato más, Arriba el Día. Bajan como estrellas los misiles sobre Afganistán. Por la torre 5 la cana no para, te podés sentar a pensar. Y si por tu barrio la cosa anda muy bien, hoy tenés para comer. Buen día mi vida mientras pienso cómo llegué acá. Una noche me abrazaste, te besé y no dormimos ni sufrimos más. Habrá sido nuestro premio por no salir corriendo o el castigo por no saber escapar. Te sigo buscando como enfermo al remedio, como comienzo al final. La suerte de encontrarte alguna vez y sentir que para casi todo hay solución. Verte y festejar también, que aún me queda pureza sin tristezas en mi corazón.
como mucho 2 y 2 más. ¿Cuál es tu filosofía de fin de año? ¿Cómo llegás a este diciembre? Y eso, quizás lo tengas muy claro, y si no lo tenés tan claro, ¿qué cosas te sirven este año para vos? Esa es la consigna del programa al 51 60 51, y de Yapa viene con música, así como Juli Quirós dijo lo suyo y mandó este tema al aire con Brian Álvarez desde los controles. Le agradecemos a la ministra Soledad Boggio, que está en línea de teléfono. Sabemos que tiene poco tiempo, de modo que vamos a hacer las preguntas de rigor. Soledad Boggio es desde hace unos 20 días atrás la nueva ministra secretaria general de la Gobernación, y ayer estuvo en el aeropuerto, que está en obra y se reinaugura en unos días. Ministra, gracias por atendernos. La saludamos en Radio Nuevo Día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días a todos. No, por favor, gracias a ustedes por permitirme esta comunicación. Aquí la saludamos, Leandro Dolan es mi nombre, y junto a mi compañero Héctor Mancilla. ¿Sabe, ministra, que usted nos atendió en medio de la ruta cuando estaban entregando DNIs para la elección de octubre? ¿Se acuerda? Sí, recuerdo haber hecho una parada para poder sociabilizar la información en ese momento, que era muy importante. Claro, fue algo así como 22 de octubre, unos días antes de la elección, y usted estaba, a cargo de toda una serie de cosas, lo que uno tradicionalmente conoce como el registro civil. Ministra, hace 20 días. Sí. Primera pregunta, ¿cómo la lleva? Si tiene que, más o menos, digo lo que usted quiera compartirnos, ¿no? Pero un rol importante, me llamó la atención su declaración que dijo, me preparé para esto toda la vida. Eso dijo usted cuando asumió con el gobernador enfrente. La realidad es que el trayecto por la administración pública, que es maravilloso, al día de hoy ya llevo 22 años por diferentes lugares, ¿no? Uno en lo que es la gestión va transitando diferentes ministerios, diferentes cargos, direcciones, una dirección provincial o lo que fuera que va transitando en la vida, y la verdad que el Estado da la posibilidad de aprender y aprender muchísimo. Así que sí, ya son varios años, eso no quita que seguimos aprendiendo día a día con el equipo de trabajo. Ahora, desde el 20 de noviembre que asumí, todos los días seguimos aprendiendo y viendo la manera de hacer más efectivas las cosas, de manera más rápida y eficiente. Y bueno, y siempre con las puertas abiertas, ¿no? Una gestión de puertas abiertas que siempre me caractericé por eso en todos los lugares que estuve. Sabe, ministra, que ayer veíamos, ayer nuestro medio, el diario Nuevo Día, estuvo en el aeropuerto conversando con usted y con la ministra Ricci. Sí. Y en lo que compartió prensa de gobierno, hay un recorte de video, donde dicen algunas cosas de la obra del aeropuerto, pero al mismo tiempo dicen que les han pedido a ustedes como no contarlo todo. Es decir, entonces, con el cuidado que usted crea, digamos, ¿qué nos puede compartir de la visita de ustedes como funcionarias de la provincia al aeropuerto? Que trajo dolores de cabeza, ustedes también lo decían, cosas por resolver, por ejemplo, cómo llegan medicación del Centro de Medicina Nuclear en todo este tiempo, pero que ahora sí falta poco para reabrir. ¿Qué nos puede compartir de lo que se puede contar? Ha traído, toda una reacomodación que fue necesaria para poder seguir transitando estos meses sin el aeropuerto de Gallegos, tanto, por cuestiones no solo turísticas, sino laborales, y las más vinculadas a temas de salud, que quizás a mí son las que más me sensibilizan. En ese marco, la verdad que ayer fue un día muy importante, poder haber recorrido la pista, 2.750 metros de pista que están impecables, con materiales de última generación. Tengo entendido que es la segunda pista en el país que tiene este tipo de materiales que vienen de Alemania, que hacen, como aterrizajes así como un poco más placenteros. Y la verdad que creo que eso es lo fundamental, ¿no? El nodo crítico es la pista. Por eso se realizaron las obras. Después el resto de las cuestiones que hayan en el preembarque o lo que fuera, eso ya quedará para el día de la inauguración. Claro. Pero creo que acá lo fundante e importante para todos los santacruceños y sobre todo para los galleguenses que transitamos nuestro día a día acá es que la pista ya esté en condiciones. Y que eso nos permita también volar con seguridad, ¿no? Porque tiene que ver con esas situaciones. Claro. Ministra, buen día. Héctor la saluda por acá y le quería consultar. Una cosa lleva a la otra, precisamente del aeropuerto. Una vez que comience de nuevo a operar este terminal aéreo, cabe preguntarse, o no sé si es tema de su injerencia suya,
el tema de ampliación o ver la posibilidad de que como una low cost el año pasado se sumó, vuelva a ser low cost. Y eso es plena Injerencia, Héctor, de Ministerio de la Producción, digamos, a través de su subsecretaría de Transporte, que bien saben ustedes que tienen transporte aéreo, transporte terrestre, así que esas quizás son preguntas, digamos, que se le confieren a la ministra de la Producción. Era más para Nadia Ricci esa pregunta. Le quería consultar también de lo que vieron ayer, le satisfizo. ¿Vieron un cambio radical a lo que era anteriormente el terminal aéreo? Yo, digamos, lo que sigo poniendo, digamos, el foco se han hecho mejoras, no estoy autorizada, digamos, para poder... Pero creo que el foco acá está en la pista. Eso es realmente lo importante y eso es lo que provocó el cierre para poder restablecerla, realizarla nuevamente. Y la verdad que tuve la posibilidad de recorrerla. La pista quedó impecable, están ultimando los detalles y a mí, digamos, en lo que refiere a Ministerio, Secretaría General, esto me incumbe por la Dirección Provincial de Aeronáutica. Nosotros hace 3 meses que estamos operando desde Puerto Santa Cruz y si bien la hospitalidad fue fantástica del Aeroclub y también, digamos, del intendente y todos sus funcionarios, el avión de la provincia, el Pilatus, tiene que retornar a Gallegos, que es su asiento habitual, con todos sus pilotos de la provincia. Así que, bueno, en ese marco es que el Ministerio Secretaría General toma incumbencia en toda esta cuestión aeroportuaria. Nosotros el día 22 ya vamos a empezar el traslado no solo del avión de la provincia, sino del personal que está a cargo, para que puedan ya tener, digamos, su base nuevamente en Gallegos. ¿Qué datos nos brindó, ministra? Porque a ciencia cierta sabe que uno no sabía que el avión lo habían tenido que mudar, el avión de la provincia hacia el aeropuerto, a la terminal de Puerto Santa Cruz, al aeródromo. También en este tiempo hubo una importante sinergia y una importante colaboración con la gente del Aeroclub Río Gallegos en distintas ocasiones de vuelos sanitarios, ¿no? A ver, nosotros los vuelos sanitarios se están haciendo como corresponde con el avión de la provincia y despega siempre de Puerto Santa Cruz, porque está sentado allí. Más allá que tenga que hacer quizás alguna escala, como hicimos la semana pasada, en Comodoro Rivadavia para levantar a algún paciente que estaba internado en el Hospital Zonal de Caleta, o por ejemplo traslados a Neuquén o mismo a Cava. Después siempre los retornos y las salidas operan por Puerto Santa Cruz como corresponde. Lo que sí se incorporó es en los 2 envíos que vos mencionabas, de los radiofármacos, los Fluor 18 para el CEMPA, para poder aliviar la lista de espera de pacientes que estaban aguardando para sus PET y cámara gamma. Ahí sí se armó una logística junto con la gente de aeronáutica del ministerio y la gente de, en este caso, Aeroclub de Piedrabuena, que pusieron a disposición de la provincia una avioneta que fue la que hizo el traslado entre Puerto Santa Cruz y Río Gallegos, porque ahí acortamos los tiempos, o sea, para que no se haga vía terrestre, que el radiofármaco pierde efectividad, se hizo con la colaboración del Aeroclub de Piedrabuena, que aterrizó en el Aeroclub de Gallegos. Así que la verdad que estamos muy conformes que en pocas horas hemos hecho 2 grandes operativos y bueno, ahora estamos viabilizando el tercero a ver en qué momento lo podemos provocar. Entonces, el aeropuerto de Río Gallegos, esto es importante recordarlo, lo comentamos temprano, pero ahora en el marco de esta conversación con usted, ministra, el aeropuerto se va a reabrir el martes 23 de diciembre a las 0 horas. En la fecha en verdad que estaba prevista, porque se decía el 22 y bueno, es el 22 a la noche, para decirlo de otro modo. El lunes 22, esto es dentro de 2 lunes, el aeropuerto finalmente reabrirá sus puertas, ¿cierto? Exactamente, señor. Exactamente como usted lo dice. Ministra, última pregunta. Usted decía cosas que competen a otra cartera, ¿no? 22 años tiene la administración pública, mucho tiempo. Usted sabe que se está próxima a la fecha de pago del aguinaldo y hay una gran expectativa
decir qué va a suceder con el pago del aguinaldo. A usted le ha tocado participar de fiestas, aniversarios. Me imagino que ha tenido oportunidad de hablar con jefes comunales. Al mismo tiempo los intendentes, quiero decir, también tienen la preocupación de pagar el aguinaldo. ¿Algo que a usted le haya tocado intervenir y que se pueda comentar? ¿O no es un tema en el cual usted esté abocada? Digo porque hay como un reloj, hay como un contrarreloj, ¿cierto? A ver, con la comunicación, con todos los gobiernos locales y el trabajo articulado que se hace de manera permanente desde el gobierno de Santa Cruz, esa dinámica siempre se sostuvo a través del Ministerio de Gobierno, que es quien tiene, digamos, esas misiones y funciones. El contacto es permanente y, bueno, así como tal lo decís vos, yo participé de actos aniversarios, creo que son momentos muy importantes de la vida de los pueblos en donde tenemos que estar y nada, hay que esperar los tiempos. Nosotros recién hoy estamos transitando día 10 de diciembre, si no me equivoco, así que hay que ir esperando y ver cómo se va desenvolviendo, pero si me van a preguntar a mí por una fecha exacta, la realidad que no incumbe a esta cartera. De acuerdo, ministra. Bueno, le agradecemos su tiempo para conversar. Me voy a ir al acto porque sé que hay un acto importante de la policía, así que para llamar yo les agradezco mucho la comunicación. Hasta otro momento. Por favor. Ministra Soledad Boggio es ministra secretaria general de la Gobernación, asumió el 20 de noviembre, ella nos lo recordaba. Nos apuntan desde la web de eldiarionuevodía.com.ar nuestro colega Tony Villanueva, que él viene tratando de consultar a distintas fuentes del gobierno de la provincia por el pago del aguinaldo. Y ciertamente, claro, vos si no tenés un dato cierto, no lo podés decir públicamente, digamos, sería como un gran error de un funcionario, bueno, una metida de pata, ¿no? Decir lo que no es, o generar una expectativa. Viste, Nica, que no es un tema con el que se... Sí. A ver, no tenés margen de error para eso. Generar expectativa, si después no se cumple, por supuesto que es un pelotazo en contra, porque el aguinaldo, además, en este contexto de economía en crisis, se abona antes de las fiestas de fin de año. Por eso a mucha gente, bueno, le viene muy bien ese dinero, precisamente para afrontar el fin de año y entre ellos la fiesta, ¿cierto? Hice la pregunta a ver si había algo como para comentar, pero claramente la ministra dijo, por mi boca no corre nada, bueno, porque no es su responsabilidad tampoco, ¿no?, de su cartera de gobierno. Y hablando con nuestro colega de la web, con Tony, sí. La fecha de pago del aguinaldo es alrededor del 18. Quedan 8 días hábiles. Sí. Y nos compartía algo que lo voy a comentar ahora. Es una buena nota del diario El Cronista Comercial, sí, que dice, aguinaldo para estatales. ¿Cuándo se cobra? Todo el calendario provincia por provincia. Cada medio aguinaldo corresponde al 50% del sueldo de mayor remuneración mensual percibida por el trabajador del semestre. ¿Cómo calcularlo? Una serie de tips además que da esta nota de El Cronista Comercial. Esta nota está publicada ayer, 9 de diciembre, y dice, en los próximos días llegará una de las fechas más esperadas para los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados y los pensionados, que es la fecha, bueno, del segundo sueldo anual complementario, ¿cierto? Dentro del grupo de trabajadores en relación de dependencia se encuentran los estatales, que también van a recibir este 50%, es decir, la segunda cuota, con fechas que cambian dependiendo de las provincias en las cuales presten funciones. Y esto está bueno porque la comparativa te permite como tener un panorama, ¿cierto? Pues bien, tal como establece una ley, que es la ley 27073, la segunda cuota tiene vencimiento el 18 de diciembre de cada año. Sin embargo, las empresas y las gobernaciones cuentan con un periodo de gracia de 4 días hábiles posteriores a la fecha. ¿De acuerdo? 18 de diciembre, este año cae jueves, es el jueves de la semana que viene. Y si vos decís los 4 días hábiles de gracia, llegás al 23 de diciembre, es decir, justo antes de la Nochebuena y la Navidad. Entonces, calculemos entre el 18 y el 23, ¿de acuerdo? Seamos buenos. Establecido por la ley, claro, esto, ¿no? Si hay que estirar el periodo. Bueno, y es muy clara esta nota, por eso la estamos compartiendo, de cosas que veníamos conversando. Esto, ¿no? Decíamos, bueno, vos, Nica, también estás en la web de Nuevo Día. Es la pregunta de cuándo pasó la semana pasada, cuándo se deposita, cuándo se deposita, cuándo se pagan los sueldos. Ahora es cuándo pagan los aguinaldos. Exacto.
Entonces veníamos haciendo esas averiguaciones y si bien sabíamos que el Ministerio de Secretaría General de la Gobernación no iba a tener el dato, bueno, arriesgamos la pregunta al aire a ver si teníamos alguna precisión, pero claramente en eso la ministra, bueno, cerró la puerta, como diciendo, por mi boca no corre nada, no me corresponde. Claro. Sigo con la fecha, sigo con la nota, perdón, y vos apuntá, Nica, vamos apuntando al paso. Algo para apuntar para hoy, pero dale. ¿Sobre eso también? No, otro tema que hace a la festividad, al mes. Cierro con esto que tiene que ver con el calendario. Fíjense ustedes fechas de pago que ya han definido otras provincias. Sí. Catamarca paga el 20, Chaco el 15, Entre Ríos el 20, Jujuy el 15, del 15 al 19, lo hacen escalonado. Sí. La Pampa el 23, Mendoza del 15 al 22, Neuquén el 18, Río Negro el 19, Salta el 16, San Juan el 18, San Luis el 19 y Tucumán el 18. No está ni Chubut, ni Tierra del Fuego, ni Neuquén, ¿no? Ni Santa Cruz. Ni Santa Cruz. En Neuquén está el 18. Perdón. Pero, a ver, si vos ves el grueso, ves que todos en promedio están en la fecha del 18. Un par lo hacen un día antes, un par de días antes, pero fíjate que también lo hacen escalonado. O sea, van cumpliendo como por, estimo yo, distintos... Categorías. Claro, exacto. Categorías del escalafón. De la administración, ¿no? Pero entonces, según la ley 27073, es el 18 de diciembre con 4 días hábiles de gracia. Eso llega a la fecha, insisto, 18 de diciembre es el jueves de la semana que viene. Si calculás 4 días hábiles, bueno, mira, justo el 19 es feriado en Río Gallegos. Pero es feriado solo en Gallegos, no es feriado en toda la provincia, no es un feriado provincial. Entonces, bueno, ahí tenés un margen que te llega, claro, casi a vísperas de Nochebuena, Navidad. Entonces, esa es la fecha, por eso, bueno, la pregunta del millón que se acerca y un gobierno que sabe. Ayer me recordaba Tony, en una charla que teníamos hablando cosas de la web, del programa y de, bueno, las cosas que vamos compartiendo al aire, que el gremio ha dicho en la paritaria docente, lo ha blanqueado, esto de la posibilidad del endeudamiento para el pago de aguinaldos, que es el tema que también sale en la Cámara de Diputados, porque allí se está tratando el presupuesto 2026. ¿Te acordás cuando hablamos con Daniel Peralta la semana pasada? Y Peralta habló de que desde el bloque oficialista le hablan de un endeudamiento para pagar, en este caso, aguinaldos, pero al menos lo que Peralta interpretó es que allí no se incluían los municipios. ¿Te acordás? Que nos lo dijo al aire. Entonces, claro, ese tema, ¿por qué está en boca de la Cámara de Diputados? Porque tienen que votar el presupuesto 2026. Hoy, de hecho, es el día en que el equipo de economía, es decir... va a la legislatura. Exacto. El equipo de economía, ¿por qué es equipo? Porque claro, hay una ministra, vale decir que es una ministra con un perfil bajísimo desde siempre, desde que asumió, la ministra del gobernador Claudio Vidal. No se le conoce el discurso casi. De hecho, me acabo de olvidar su nombre, lo digo con todo respeto, pero googlealo, Nica, por favor. Se me hizo una laguna. ¿De quién es la ministra de Economía? Siempre la confundo con otra, por eso, me confunde el nombre de dos funcionarios. Pues bien, el equipo de economía que significa... Marilina Jaramillo. Ahí está, Marilina Jaramillo, muchas gracias. Ella, que tiene un perfil bajísimo... No se le conocen declaraciones. No, de hecho hubo en su momento muchos que renunciaba, que dejaba la cartera, que incluso había hecho ya cosas familiares con rumbo a dejar el cargo. Todas esas cosas que circularon en su momento. Lo cierto es que tiene un perfil bajísimo y el equipo de economía, es decir... Todo ese equipo de conducción del Ministerio de Economía es el que va a explicar el presupuesto 2026 a la Cámara de Diputados. Pero claro, antes de hablar del presupuesto 2026, ¿qué están? Están las urgencias, siempre están las urgencias. Más con diputados que después vuelven a sus pueblos y sean de la línea del... Claro, sean de la línea del intendente o no, está la pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con el pago del aguinaldo? Entonces, atentos a lo que se vaya a decir en estas horas. Digo, no de versiones... Trato de ser cuidadoso, creo, Nica, que, bueno, esto lo compartimos, tratamos de ser cuidadosos, de no decir solo versiones. O en todo caso, aclarar en qué contexto se dan las versiones para no generar un teléfono descompuesto, ¿no? Y una expectativa negativa. Pero bueno, así las cosas con nuestra vida doméstica, con nuestra economía. Y hablando de todo un poco, nos apunta Andrea al 516051. La consigna de hoy es: ¿cuál es tu filosofía de diciembre? ¿Cuál es tu filosofía de fin de año? Sé que tenemos tanda en un toque, Brian, ¿no? En un ratito, estimado Brian, pero tenete un tema más del rock argentino. Vos que sos un buen musicalizador y, Nica, vamos con lo que estabas apuntando. Sí, hoy me hacen llegar acá un comunicado que hoy a las 21:30 se va a encender el árbol navideño en la Plaza Monseñor Alemán
Esta plaza está ubicada en la calle Batalla de Puerto Argentino y Maipú. Esto es barrio Gaucho Rivero. Va a venir Papá Noel con golosinas, sorpresas y va a haber sorteos. Esta actividad lo organiza la Junta Vecinal del barrio Gaucho Rivero. Entonces hoy a las 21:30 se enciende el árbol de Navidad, viene a la Plaza Monseñor Alemán, Papá Noel con golosinas, sorpresas y sorteos. Eso nos hace llegar la gente de dicha Junta Vecinal. Bueno, un saludo para ellos y está hecha la difusión. Me hiciste acordar que vi un video ayer, esto es prensa de gobierno, o quiero decir, es comunicación institucional. ¿Vieron el video del Papá Noel entrando a casa de gobierno? No. ¿No lo viste? No. Lo vamos a compartir en streaming y lo vamos a describir para los oyentes en FM un rato. Pero ¿sabes con qué tiene que ver? Con que el gobierno de la provincia va a hacer una jornada navideña para los chicos con un Papá Noel en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. El Salón Blanco es el principal salón de Casa de Gobierno, ¿cierto? Donde se hace el salón más grande, ¿no? Después está en la Sala Gregores, que es más pequeña, etcétera. Pero lo veía ayer, bueno, primero que es un video institucional. Segundo que nuestras redes del Diario Nuevo Día compartieron el video. Vamos a hacer lo propio en YouTube. Un rato más igual, pero me hiciste acordar por esto del Papá Noel. Me dijeron que ese Papá Noel andaba consultando cuándo paguen el aguinaldo porque está medio complicado por el pasto para los renos, ¿viste? Claro. Pero ¿sabés qué? Veía eso, Nica. Veía los posteos, y los posteos en nuestras redes, y la gente abajo preguntaba, bueno, que el regalo sea el aguinaldo, que venga con la guita del aguinaldo. Era como cantadísimo, claro. Estaba muy cantado. No, parece que querían saber la fecha del aguinaldo y si no, estaban por hacer acciones de medida de fuerza los renos. Claro. Se le plantaron a Papá Noel. Se le plantaron a Papá Noel. Bueno, que no suceda, por favor, que no acontezca. Nos dice Andrea, hablando de cuál es tu filosofía de diciembre. Mi filosofía o frase o sensación es que termine el año y no que el año termine conmigo. No es mala, ¿eh? Que termine el año y no que el año termine conmigo. Un poco de humor, nos dice Andrea. Suena el rock argentino en Radio Nuevo Día. Esta noche vas a viajar. Esta noche vas a viajar en mi sidecar. Cuando esté lejos, sin pase para volver acá. Esa noche te llamaré, esa noche te buscaré. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito. Volverá la canción del cielo y en la gran fiesta de disfraz, y en la gran fiesta de disfraz. Nos apunta nuestro móvil con Juli Quirós. Sí. No vamos a decirlo con toda la explicación del caso, pero posiblemente él, va a hacer la cobertura en la calle y posiblemente esté el testimonio de... Viste que recién decíamos que la ministra de Economía tiene un perfil tan bajo que, que prácticamente no la escuchamos nunca. Ahí nos apuntaba por privado Juli Quirós que cuando asumió le hizo una nota. Claro, asumió, 2 años se cumplen hoy, ¿no? Vale decir, 2 años han pasado de gobierno y ciertamente una funcionaria con perfil bajísimo. Y decía que hay una actividad oficial ahora, en un rato, donde se hará el intento periodístico de tener el testimonio, hablando de funcionario, en este caso también funcionaria mujer, que tiene un perfil muy bajo y una agenda muy cargada, ¿no? No voy a decir mucho más para no quemar nada, pero vamos a tener la oreja atenta aquí desde el programa para si sale ese móvil que sale por redes sociales en el Diario Nuevo Día en Facebook, tengamos nosotros también el oído atento a ver si una funcionaria con demasiado bajo perfil para los problemas que hay, hay alguna cosa de cierre de año para un 2026 que en algunos ámbitos de gobierno, entre ellos educación, pinta realmente desafiante. Acá nos apuntan vía... acabo de cerrar el chat, ¿qué hago? Iba a leer un mensaje de chat y en vez de abrirlo, lo acabo de cerrar. Pero le voy dejando un saludo porque llegué a leer que es Enzo Albornoz, colega de la cuenca carbonífera, que nos apunta.
Hola muchachos, a modo de aporte de datos, les cuento que la palabra avioneta, generalizado su uso por el común de la gente, no corresponde a una clasificación oficial y formal del ámbito aeronáutico. Sí. Espero sepan aceptar mi aporte desde ya que sí, No, Enzo. sí, desde ya, Enzo. Con todo gusto. De hecho, una de las personas que siempre nos aclara es un avión pequeño, en vez de decir avioneta. Es nuestro colega también, Nicolás Reviso. Claro. Bueno, y Enzo es pilota también. Claro. El colega Enzo Albornoz de la Cuenca Carbonífera, él es piloto, Mira, entonces claro, sí, está mal dicho avioneta. Claro, es de uso coloquial, Sí. pero no está bien dicho. Como decir motoneta. Escaloneta, esa, bueno, Claro. la que más nos gusta a todos, ¿no? Es como una sonrisa, decís escaloneta y suena lindo además. Qué sé yo, claro, avioneta suena simpático, no está bien dicho, pero es coloquial y suena bonito. Bueno, gracias a Enzo por el aporte. Desde ya que los aportes son siempre bienvenidos. Son las 11:08 minutos. Allí pasó un toque de rock argentino. Hoy dijimos, a ver, suele musicalizar el programa Rodri Redondo, que hoy está entre algodones, junto con Brian Álvarez en los controles. Y charlábamos con Brian y dijimos, vamos por el rock argentino, en esta mañana de día miércoles. Vamos a la tanda enseguida, pero fíjate vos la hora que es 11:09 y no te he preguntado, estimado Héctor Nica Mancilla, luego con el mejor de los espíritus, ¿cómo la llevas en este miércoles? A vos que los miércoles un poco te cuestan. Bien, amigo, ahí la llevaba un poco cansado, hoy empecé de nuevo gimnasio. Ah, fuiste al gimnasio. Sí. Claro, y venís de la caminata de Boraique. Sí. ¿Cómo te sentís? ¿Ya recuperado de la caminata de los 30 kilómetros? Sí, bien, recuperado. Los calambres físicos, cuando uno hace actividad que no hacía luego de mucho tiempo, hay algo engañoso ahí. Vos no te despertás, suele suceder, no te despertás mal, digo, levantarte todo acalambrado, o del sillón o de la silla o de la cama, un rato después de la caminata. O de la actividad física. Claro. Sino que en la segunda o en la tercera levantada, incluso puede ser un día y medio después, es donde viene un calambre mayor. Claro. No sé si te ha pasado. Sí, tal cual. Pero ese momento crítico ya ha sido superado. Sí, ha sido superado. Estás como los futbolistas, estás en recuperación. Sí. Hoy que fue mañana de recuperación. Es mañana de recuperación. ¿Y qué toca hacer? ¿Qué haces de diferente a la rutina habitual? No, hoy empecé como siempre, haciendo cinta. Cinta. Hoy trabajé hombros y un poco de pecho. ¿Escuchás música que llevas vos o te bancás la música del gimnasio? Me o banco cómo la es? música del gimnasio. Porque si me llevo, viste, muchos van con sus auriculares. La gran mayoría. Sí, están ahí en su... No. Como que Por lo menos- estamos muy aislados, ¿no? Sí, Hablando por lo así como menos que a mí cada me quien gusta- está en su celu, Sí. también cada quien está en su música. Me gusta de partir, conversar con la gente. Está muy bien. Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿cuánto estás cargando? Mirá, se hace así, mejor el ejercicio. Las rutinas. Sí, las rutinas, porque viste, muchos van y se ponen el auricular. Y cada quien Nah, está en la suya. Muy individualista. Totalmente. Bueno, justo que hablábamos eso antes de los Sí, celulares, sí, ¿no? sí, exacto. Vamos a la tanda, pero antes, Brian, vea usted que son las 11:11 minutos. No sé si tenés... Ahí está. El deseo de Brian siendo esta hora de la mañana. Queridos oyentes, esto es Arriba el Día. Los acompañamos hasta el mediodía y un rato más. Arranca el espacio de las marcas que se la bancan. Esto también es rock. Primavera 2025 con presencia. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Inicio de espacio publicitario. Te invitamos a descubrir Parque Patagonia, un lugar pleno de naturaleza donde podés hacer senderismo, avistaje de fauna silvestre, pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata, un planetario para conocer los secretos del cielo y la apertura del sector de escalada en el Cañadón Caracoles. Seguinos en las redes sociales de Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia en el noroeste de Santa Cruz te espera. Río Gallegos, tu capital de provincia turística. Nuestra ciudad se consolidó como la capital turística de la provincia, con una oferta de actividades que va desde la majestuosa estepa patagónica hasta la rica historia de nuestra ciudad capital. La ocupación hotelera fue del 90% y marcó un impacto turístico sin precedentes. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el turismo y nuestra capital. Río Gallegos, tu capital.
En Chevrolet Véneto, agencia oficial en la provincia de Santa Cruz, este mes tenemos promociones que no te podés perder. Llegar a tu 0 kilómetro nunca fue tan fácil. Con solo tu DNI ya podés empezar el camino a tu Chevrolet. Y no importa si estás en el Veraz, con nosotros tu 0 kilómetro es posible. Cuotas accesibles desde 270.000 pesos mensuales. ¿Sos parte del sector turístico? Tenemos financiación exclusiva para flotas de empresas. Cambia tu usado con nuestro sistema llave por llave. A sola firma y el pedido es desde la cuota 2. Asesórate hoy mismo al 2966 75 65 88. No postergues más tu sueño. El momento de subirte a un Chevrolet es ahora. Chevrolet no es solo una marca, es una familia. Chevrolet Véneto. Confía en lo que más sabe. Estas fiestas regala Balbi. Prepárate para encontrar las mejores ofertas durante todo diciembre. Chomba Bautic, 14.990 pesos. Jeans Bautic, 34.990 pesos. Top de crochet Bautic, 17.990 pesos. Pantalón Bautic, 39.990 pesos. Camisas tejidas a 19.990 pesos. Y los pantalones de gabardina Bautic a 29.990 pesos. Chaleco sastrero Bautic, 29.990 pesos. Shorts sastrero Bautic, 24.990 pesos. Y más de 100 ofertas exclusivas para que nadie se quede sin su regalo de Navidad. Acércate a Avenida Kirchner, 1259, Río Gallegos. Y regala Balbi pagando en hasta 3 cuotas sin interés. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Necesitas un servicio confiable para tu hogar o comercio? Alfredo Saucedo te ofrece trabajos e instalaciones de calidad. Gasista matriculado. Realizamos cañerías, planos firmados y conexiones seguras. Plomería en general. Cañerías, pérdidas de agua, instalación de bombas presurizadoras y elevadoras y desagües cloacales. Además, contamos con servicio de electricista para soluciones completas en un solo lugar. Comunicate al 2966 51 41 31. Alfredo Saucedo. Confianza, experiencia y compromiso en cada trabajo. Presupuestos sin cargo. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. ¿Necesitas resolver temas legales de familia? La doctora Cintia Valor, abogada especializada en Derecho de Familia, te acompaña en trámites como cuota alimentaria, régimen de visitas, cuidado personal, filiación y más. Con atención personalizada y compromiso, podés contar con asesoramiento claro y profesional. Comunicate al 2966 31 27 44 o acércate a Rawson 73, departamento 302, tercer piso. También podés seguirla en redes, Instagram, @doctora.valor.
Valor. Y Facebook, Abogada Valor Cintia. Doctora Cintia Valor, tu aliada legal en temas de familia. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 6924 o 424 786. ¿Tu auto pide un buen lavado? En Lavadero Monster 2 lo dejamos brillante por dentro y por fuera. Limpieza artesanal de carrocería e interior. Chasis, motor, encerados, pulidos y tapizados completos. Butacas, paneles, techo y alfombra. Juntas 4 lavados y te regalamos uno. También tenemos lavado express con encerado. Encontranos en Juan de Garay 974 y vía WhatsApp al 2966 21 22 36. Lavadero Monster 2, porque tu auto lo vale. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 67 02 63 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Volvemos a lo nuestro. Rock Nacional en Primavera 2025. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. Mamá, la libertad siempre la llevarás.
Debería ser considerado pecado pinchar estos temas musicales. Estoy dispuesto a que se establezca esa acusación. Y bien lo dijo Pedro Aznar, que lo de Charly García son himnos. Es mucho más que un clásico. Sí, es eso. Es más que un clásico. Una cosa es un clásico, una canción muy conocida por todos, una canción que forme parte del cancionero popular argentino. Pero hay canciones que son himnos. Y allí pasa Inconsciente Colectivo. Bueno, qué lindo leer mensajes de oyentes que son amigos de la casa, amigos nuestros, personas que conocemos en el vínculo con la audiencia y también por fuera, en esta vida en comunidad en Río Gallegos, por fuera de ella. Y enseguida quiero hacer un comentario de Perito Moreno, estimado Héctor Nica Mancilla, mientras renovás los mates, que es una gran noticia para abrir este bloque nuevo del programa. También renovar los mates. Un beso para Mari Gamboa y para Ana, que dejan su mensaje. Nos dice Ana Redona. El día del trabajador social, exacto. Feliz día de paso, Mari. No sabes cuándo es el último beso, el último abrazo. Vivir el presente con mucho amor. Lennon dijo, la vida es eso que te está pasando, mientras vos estás distraído pensando en otra cosa o algo así. Lo recuerda Ana y nos deja un abrazo. Quisiera escuchar Inconsciente Colectivo, es lo que acabamos de compartir. Bueno, hoy nuestra consigna es ¿cuál es tu filosofía de fin de año? Y esto que nos está compartiendo Ana es la filosofía de fin de año, bueno, momento de fiestas, pero claramente es la filosofía de vida, ¿no? Es como decir, tomémonos las cosas así a diario, en lo posible. Y nos apunta Mari, un día a la vez, así, paciente y amorosamente. Algo de Charly García, estará muy bien hoy en mi día. Abrazos, los quiero, nos dice Mari. Y Brian nos apuntaba, che, Lean, mira, Ana quiere escuchar Inconsciente Colectivo y Mari pidió algo de Charly. Así que por eso abrimos con este temazo en el aire de la radio y los mensajes que llegan al 51 60 51. Tengo un familiar al cual mandarle saludos. Esto suena medio cholulo, ¿viste? El saludo para todos los que me conocen. No, por favor, dale. Me está escribiendo un Dolan de Perito Moreno y esto me da una alegría. ¿Tienes familiares también en Perito? En Perito, en Gregores, los Dolan que se han ido desparramando a lo largo de los últimos 100 años aquí en Santa Cruz. Me escribe un primo, que en realidad le digo primo y si es un primo lejano, él va a saber corregirme porque él estudió el árbol genealógico de los Dolan y nos reencontramos acá en Gallegos, cosas de la vida. Uy, mira, no sé si lo puedo contar al aire, son esas cosas que son tan sensibles, o sea que te llegan tan al corazón que a veces cuesta hablar. Pero capaz que en una de esas me animo a contarlo. Digo, no por lo autorreferencial, sino por eso, cosas de la vida y del destino, ahora que estamos reflexivos en fin de año. Sí. Bueno, escribe Marcos y dice, hola Leandro, se escucha clarito en Perito. Y bueno, un gran abrazo a él. Y empiezo por lo compartido con todos. Ayer, Nica, estábamos al aire en el pase con Cari y con Claudio. Cari Taberna y Claudio Lobos. Vieron que la otra gestión se emite en varias radios y canales de televisión del interior de la provincia. Algo así como media docena de localidades. Sí. Y sucede, Nica, que ellos fueron, bueno, Claudio viene de allá, Claudio Lobos viene de Perito Moreno, pero fueron a pasar el fin de semana largo, fue el aniversario del pueblo, el aniversario número 98, y se encontraban con mucha gente que les decía que escuchaban la radio y que escuchaban arriba el día. Ah, mirá, Y que los miro arriba el día. Y claro, salimos en el canal de televisión de allá. Mirá. Entonces es una cosa, bueno, primero que es hermoso que suceda eso. Y después que nosotros hacemos, esto es un programa de radio, claro. Y esta radio tiene 11 años y claro, es el corazón, el núcleo es un programa de radio, pero sucede ahora en la era del streaming. De hecho ayer Claudio corregía muy bien, no corregía en el buen sentido del término, que le decía a la gente que le comentaba, veo el programa de tele, que Claudio le decía, no es televisión, es streaming. Claro, porque Claudio al mismo tiempo hace televisión en Canal 9 y claro, vieron que... Para mí, sin bajarle el precio, porque no lo digo con ese espíritu, lo que sucede con el streaming, que es como ese universo en el cual estamos indagando, y acá el hacedor es Rodri Poloni, bueno, Rodri que hace un gran laburo, aquí y estamos todos al mismo tiempo laburando, pero Rodri está siempre detrás de cámara, tiene algo como de... es innovador, al mismo tiempo se explora, ¿no? Vos no tenés esa sensación, Rodri, que vas como todo el tiempo explorando y probando cosas. Y bien lo definió Dolina, por eso digo que no es con espíritu despectivo, pero algo así como que
parece televisión de bajo presupuesto, ¿no? Es decir, como con algunos rudimentos, porque no es un gran estudio de televisión con las luces, sino con rudimentos, ir como creando la cosa. Bueno, el asunto, Nica, es que ayer contaban Claudio Cari, gente que nos mira en Perito Moreno. Además, Qué gente bueno. que lo escucha por radio, ¿no? Sí, qué bueno. Entonces, Marcos Dolan, que es mi primo, que dice, convengamos, no me escribo nunca con mi primo. Y me escribe, pensé que era por una cuestión de salud de fin de año familiar o algo así. Me dice, hola Leandro, se escucha clarito en Perito. Y eso, ¿no? Se escucha. Es decir, él no se está escuchando por radio. Así, bueno, un gran abrazo para él. Cosas de la vida, lo cuento muy breve, pero nada, cosas para compartir nomás. En mi caso, este año debí faltar a la radio por algunas situaciones muy desgraciadas, Sí. ¿no? Justo Juli, que habló hoy, viste que Juli dijo, Sí. estoy valorando el presente porque se me murió gente cercana. Sí. Bueno, en este caso, situaciones de ese tipo Ujú, muy cercanas. Y un amigo que falleció, Ujú. vuelvo del cementerio ese día, Sí. eso fue un... Invierno fue eso. Eso fue en invierno y fue un, si mal no recuerdo, un miércoles a la mañana. Mira. Y claro, miércoles a esta hora, Nica, 11:30 de la mañana. ¿Qué estamos haciendo nosotros día de semana a las 11 de la mañana? Estamos acá, al aire. Y por una situación excepcional, estaba fuera del aire, es decir, Sí. no estaba haciendo el programa porque había fallecido mi amigo. Y yo venía del cementerio. Y nunca cambio las veces que me ha tocado ir al cementerio. También es un lugar al que voy, pero por actividades conmemorativas de la Comisión por la Memoria de las Huelgas. Entonces es un lugar que, claro, no sé qué les pasa a ustedes con el cementerio, pero convengamos que no es el lugar más feliz decir vengo del cementerio. No. En mi caso se me ha hecho un poco más habitual por las actividades de la Sí. comisión. Y volvía y tengo el itinerario perfecto de regreso a casa. Perfecto. Ajá. Que es del cementerio más o menos a la zona de la rural. Sí. Y se me ocurre cambiar de calle. Ajá. De cambio Ve- de recorrido. Cambié el recorrido. Sí. Y no venía como muy triste, pero sí, a ver, no es la palabra no es triste, porque sí, triste estás cuando se Ujú. muere un ser cercano. Pero no era ese el sentimiento. O sea, la tristeza nos habitaba a todos, pero venía como, no sé. Una especie como- de Sí, muy de reflexivo, ¿viste? Cuando Mm. habló de una situación así. Sí. Cambio de recorrido y en la esquina de la rural, que es Hipólito Yrigoyen Sí, y San Faniano, Martín. veo a Ah, 20 metros, perdón. San Martín. ¿Qué dije? Faniano. No, claro, en la otra. En la otra. O sea, en la parte de atrás. Ah, Faniano Faniano y y Irigoyen. Irigoyen. Porque también llega después la Ah, rural hasta San Provincia Martín. Unida, Claro, claro. toda la vuelta a Manzana. Sí, toda la ¿no? vuelta. Sí. Bueno, veo una persona a unos 25 metros que la reconozco de redes sociales. Y era mi primo Marcos. Y Marcos, por cosas de la vida, estaba acá y en mi caso yo debía estar en el programa de radio. Y volvía de enterrar a un amigo, literalmente, despedir a un amigo. Y me cruzo y no lo veía hacía 20 años a mi primo. Y nos habíamos vinculado en este tiempo por el libro que yo publiqué que habla de cosas de Santa Cruz, etcétera. puentes, ¿no? El de los puentes Puentes invisibles. Entonces me acuerdo que le mandé el libro por Sportman, por tierra, a Perito Moreno en su momento. Entonces era, qué loco, che, vengo de despedir a un amigo del cementerio y me encuentro con un Dolan. Un Dolan que además tiene mucha historia familiar. Entonces fue como, ¿viste? Un guiño del destino. Sí. De hecho, miré, con toda sinceridad, miré al cielo cuando terminamos charlando un montón de tiempo. Y miré al cielo y pensé en mi amigo y dije, ironías de la vida, esto pasa por vos. O sea, como yo no debería estar acá, debería estar haciendo un programa de radio. Y terminé cruzándome con él. Con Dolan, me refiero, ¿no? Con don Marcos Dolan. Nada, quería compartirlo sencillamente favor. porque él nos está escribiendo desde Perito y escuchándonos desde allí. ¿Qué tal? Qué lindo, ¿eh? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera, no? En la otra punta de la provincia. Literalmente, yendo Así para el cruzado. norte y yendo para el oeste. Ujú. Exacto. Hablando de todo un poco, Sí, van pasando los dime. días y no te he preguntado tu opinión al respecto porque sabes mucho del tema. Esto de que Argentina compró F-16, estos Sí. aviones que hicieron su muestra entre Río Cuarto y Ciudad de Buenos Aires la semana Ujú. pasada, es una compra a Dinamarca. Sí, con la aprobación de Estados Unidos, un poco Estados Unidos fue el que abrió el camino de la Hay mucho financiación. secretismo. Casi todo es secreto en términos del negocio en sí, cómo se resolvió. Ujú. Pero vos que sos un conocedor de la cuestión bélica en general y Sí. del armamento y demás, ¿qué lectura haces de esto, Nica? Es una pregunta que venía apuntando para estos días y no hemos tenido oportunidad de conversarlo. Es, por así decirlo, después de la guerra de Malvinas, después del conflicto del Atlántico Sur del 82, ya por todos sabido, quedó en franca disminución
por antigüedad y por pérdidas de combate, la Fuerza Aérea, de hecho el sistema de armas Mirage se hace cosa de 10 años a la fecha se retiró, dejó de estar operativo. Claro. El sistema de armas Mirage. Posteriormente, la época, no posteriormente, anteriormente, durante el menemismo, Argentina compró los aviones A4Q, aviones que estaban en Estados Unidos, en el desierto de Nevada. Ajá. Los reacondicionaron, se le dotó de aviónica nueva y se los puso a operar para la Fuerza Aérea. De esos aviones después, en el lapsus en que la actual FADEA la había comprado la firma Lockheed, la había privatizado el gobierno de Menem, se dio ese sistema de armas A4Q con la cual contó Argentina, de los cuales creo que hay operativos en Villa Reynolds, en la provincia de San Luis, en el grupo 5 de casa, si no me equivoco. Creo que hay 4 aviones operativos y buscaban ampliarlo llevarlo a 8 o a 10 aviones. De hecho, durante el pleno gobierno de Alberto Fernández, prácticamente la Fuerza Aérea corrió el riesgo de desaparecer porque iban a quedar el sistema de armas Pampa 3, prácticamente, que son aviones para insurgencia, para combate e insurgencia en distintos territorios, pero no es un avión de combate a tal fin, ¿no? Es un avión subsónico, no es un avión con capacidad sónica de combate, ¿no? De portar misiles. Y se dio por contrapartida que se hablaba durante el kirchnerismo, durante el gobierno de Alberto Fernández, se habló mucho del reemplazo de los Mirage, de qué avión comprar. Se barajaron distintas opciones, incluso se barajó traer un sistema de armas chino, el Chengdu, un avión que es de fabricación chino-pakistaní, que de hecho lo opera China y Pakistán. Hubieron visitas a China, fueron pilotos, misiones de la Fuerza Aérea a probarlos a China. Posteriormente se hizo algo, o se intentó hacer, estuvo el interés del gobierno de la India de proveer un avión Tejas o Tejas, algo así. A todo esto se habló también de comprar los aviones Mirage 2000 que daba de baja el Ejército del Aire de España y también el Ejército del Aire francés. Todo quedó en la nada. Durante el macrismo se compraron aviones de rezago para repuesto también de los sistemas de operativo para el sistema de armas naval de la Armada, ¿no? Es cierto que se compraron aviones que no se usaron nunca, ¿puede ser? Sí, que no estaban en condiciones de volar para eso repuesto. Eso escuché esta semana. El macrismo lo compró. Así como ¿viste aquella historia de Jaime comprando chatarra de trenes chinos? En este caso es chatarra de aviones, chatarra de guerra. Sí, o sea, no tan chatarra, porque algunos eran recuperables, pero ¿qué pasaba? El sistema, poner de nuevo en operatividad el sistema de Super Etendard, este avión argentino, que es francés, pero Argentina lo operó en la guerra de Malvinas, que de hecho bombardeó el primer misil Exocet utilizado en combate, fue durante la guerra del 82, que hundió la fragata Sheffield. Ajá. Después hubo otro operativo, otra misión que bombardeó al portaaviones Invencible, de la flota británica en el 82, y hubo una serie de operaciones con este avión que su arma
por excelencia era el Supertender, era el misil Exocet, un misil de fabricación francesa también. Con todo este conocimiento que Sí. tenés, Nica, que vas sacando de memoria Sí. tantas cosas, ¿qué lectura haces de lo controversial que es o no, en tu opinión, que el gobierno de Milei haya hecho esto? Bueno, acá te entra a tallar por qué muchos dicen, analistas dicen, o personas vinculadas a la política o vinculadas al partido de oposición, ¿no? Una especie de rearme de la Argentina. Por otro lado, ha habido críticas del gobierno inglés, del rearme. No quería saber nada Inglaterra que Estados Unidos autorizara la compra a Dinamarca de este sistema de armas F-16, por el tema de Malvinas, la cercanía. A todo esto voy a coincidir con algo que dijo Milei, mirá, una coincidencia con lo que dijo Milei. Y es cierto esto que dijo el presidente Milei, que durante los gobiernos kirchneristas no hubo interés manifiesto y no hubo, al contrario, hubo prácticamente provocar un desbarajuste o provocar la desmantelar prácticamente el sistema de defensa aéreo de la Argentina, de un país, cosa que es gravísimo. Vos calcularle que en el gobierno de Néstor, los dos de Cristina, sumado el de Alberto, no se hicieron adquisiciones para la Fuerza Aérea, sí para el Ejército, por ejemplo. Claro. Tampoco para la Marina, que es fruto de eso también, bueno, hasta que falta de llegó, mantenimiento y de inversión. Y de inversión para las Fuerzas Armadas, pero sobre todo la Fuerza Aérea fue la más castigada. Hasta que llegó esta, por así decirlo, sabia medida de volver a que la Argentina tenga capacidad de defensa, no de ataque, de defensa aérea, de su espacio aéreo, ¿no? Habida cuenta, teniendo en la hipótesis de conflicto el vecino país de Chile y también la injerencia que tiene Brasil, ¿no? Así que bueno, importante tener seguridad aérea para un país, tener soberanía aérea es importante, porque también hablamos de los aviones narcos, los aviones pequeños que aterrizan en campos del norte de Santa Fe. En pistas clandestinas. En pistas clandestinas. Esos aviones cruzan y violan el espacio aéreo argentino sin ningún tipo de problema, ¿no? Ahora quizás con este sistema de armas se va a poder ejercer un control, ¿no? Recién decías lo de los Mirage y decías 2015. Me acuerdo que el último vuelo de los Mirage fue en Río Gallegos. Fue elegido esta ciudad, esta sede, este aeropuerto, sí, para el último vuelo de varios de esos aviones. Fue en septiembre del 2015. Han pasado 10 años. Claro, ¿viste? No me acordaba yo mucho la fecha. Claro que fue una de las ciudades elegidas por lo que había sido. Volvió, bueno, de hecho, quizás lo más destacable. Sí, lo más destacable en cuanto a el gobierno de Alberto Fernández fue haber puesto nuevamente en operatividad y darle el rango de base de brigada aérea a Río Gallegos, como tenía en antaño, ¿no? Que se lo sacó el gobierno de Menem, el segundo gobierno de Menem, que desactiva la 10ª Brigada Aérea, ¿no? Claro. Y pasa a ser base aérea. Ahora con la llegada y la operatividad de los aviones Pampa se da eso de la llegada nuevamente de brigada aérea, ¿no? Pero es importante, también esto es el primer paso de un sistema, de un proceso de modernización que incluye la Fuerza Aérea, por un lado, con los aviones F-16 Falcon, avión que es utilizado mayoritariamente en el mundo por la Fuerza Aérea de Chile. En Sudamérica tiene una de las mejores fuerzas aéreas de Chile en cuanto a cantidad de aviones, de estos aviones. Block 50 son de distintas denominaciones en cuanto a la capacidad de combate y la capacidad de cargar armas y de tecnología que tienen. Por ejemplo, Perú está en el mismo proceso que la Argentina de adquirir estos aviones F-16. Argentina había intentado un tiempo adquirir aviones Saab Gripen de origen sueco, pero que tiene mucha
componente inglés. Ajá. Brasil, de hecho, tiene esos aviones operando, pero al tener componentes ingleses, no se le permite a Argentina acceder a dichos sistemas de armas, ¿no? Claro. De hecho, hay una cosa, muchos aviones inactivos en cuanto a el poder de fuego de la Argentina pasaba por un problema que los asientos eyectables que tienen los aviones tienen un explosivo, tienen un cartucho explosivo para el momento de eyectar al piloto para salvarlo, ¿no? En situación de combate. Ese sistema de avión, sistema de asiento eyectable se llama Baker, es una fábrica que es de origen inglés. Ajá. Y por eso Claro. muchos aviones no pueden operar porque no tienen los cartuchos o se le ha vencido el sistema explosivo de esos aviones, no es seguro. Bueno, buenísimo todo el reporte, Nica, con esto, con tu conocimiento en la materia, de poder indagar como más a fondo y contextualizar las cosas, ¿cierto? Sí. Después, cierto es que siempre es una discusión abierta, digo, si se quiere discutir con algún conocimiento de buena fe, fuera del ruido político digo que también lo hay, Ujú. o digo del ruido interesado, un ruido que como que Sí. lleva para su molino adrede. Fuera de eso, contextualizar es importante para entender las cosas, así que por eso tenía ganas de consultártelo, lo veníamos trayendo en la agenda Sí. de la semana. Y fue el todavía no tema habíamos- del fin de semana. Claro, totalmente. Sí. Y tema que va a seguir además. Sí. Es decir, se hizo la exhibición, Ujú. etcétera, pero no es un capítulo cerrado. Ujú. Es algo que el gobierno anunció como un logro de su gestión, Sí. etcétera, y tratando de llegar a la hecho, gente a través de la exhibición Sí. del vuelo este que hicieron en Buenos Aires, se y demás, llama además el- muy atípico para Buenos Sí. Aires, pero bueno, es un tema que sigue El su ministro curso. saliente de Defensa, Luis Petri. Luis Petri, fue el encargado de iniciar y llevar a cabo estas gestiones. De hecho, hace meses, el año pasado creo, que fue cuando se firmó ya y se evidenció la intención de la Argentina, se lo aprobó la compra de estos aviones. Luis Petri sale estilo Top Gun, estilo vestido, vamos a decir, Literalmente disfrazado Top Gun, de sí. aviador militar argentino. Claro, bueno, de hecho hubo mucha cargada con eso, ¿no? Sí. Digo, quedó como muy expuesto y ahora que estamos en la era de los memes, Ujú. ha entrado en esa lógica Sí. también, entre otras, los chistes contra Petri por Sí. aquello que hizo esa vez. Y ahora están los dos contra Milei, ¿no? ¿Cómo? Viste que está en Oslo, Milei, en Noruega. Así es. Llegó con un mameluco de YPF. Eso veía con el mameluco de YPF. Está bien, no va a pasar frío porque recordá Sí, que son Noruega térmicos. es el hemisferio norte, Claro. están en pleno, ya entrando en el invierno frío. Duro. ¿no? Duro. Claro, claro, y son térmicos esos Sí. mamelucos de YPF, así que mal no le va a venir. Desde el año 2002, 2013, 2016, le agradecemos a Silvia que nos deja su mensaje de oyente Sí. al 51 60 51. Vamos con segmento de oyentes y tenemos posiblemente una entrevista, Brian, ¿cierto? Que nos había pedido el entrevistado que retrasáramos un toque la nota. Vamos entonces con mensajes y luego Dale. con la comunicación telefónica, un tema sensible que venimos tratando desde temprano. Pero la consigna de hoy es: ¿cuál es tu filosofía de vida de diciembre? ¿Cuál es tu filosofía para encarar este cierre de año? Nos apunta Silvia, desde el año 2012 quiso poner, seguramente dice 2013, 2016, año en que voy cumpliendo, es uno más con orgullo y felicidad. Sobrevivir al cáncer me dio una mirada, aquí están entrando más mensajes, denme un segundo que los actualizo. Me dio una mirada más clara de lo que es vivir, sobrevivir al cáncer. Y vamos a un año más de cumplir los sueños. Chicos, rock no recuerdo, pero salta por ahí Mañana Campestre, de siglos atrás. Bueno, un poco exagerada, ¿no? Sí, unos 40 añitos te fuiste para atrás, o medio siglo, pero no llega tanto al siglo. Felices días de vivir para todos, nos apunta el oyente, y bueno, le dejamos un abrazo. También tenemos mensaje en audio de Fabiana. Entonces, Brian, voy con vos, lo que tengas, si es un toque de música o el audio de Fabiana, lo que prefieras, y vamos dándole el aire a los oyentes que participan de la consigna al 51 60 51. Hola, buenos días. Mi filosofía para este año fue muy productivo y muy satisfactorio todo, hablando con cosas de maestra, porque yo pensaba que al jubilarme, pensaba y tenía miedo que al jubilarme ya me iba a aplastar, me iba a quedar en mi casa. Yo que trabajaba de toda mi vida, casi turno mañana y tarde,
municipalidad, escuela. Pero no, me anoté en varios cursos, he aprendido nada que ver en la profesión docente, sino en la huerta y la jardinería, me tiré más por ese lado que siempre fue lo que me gustó, en arreglar mi casa, porque cuando uno trabaja abandona muchas cosas, mal, porque por el tiempo, poniendo excusas, que el cansancio, las carpetas, planificación y un montón de cosas. Pero pude lograr hacer muchas cosas, me hice un chequeo, salió todo bien, así que tienen a Fabiana por muchos años más. Y bueno, y los conocí a ustedes más en vivo y en directo, porque lo escuchaba por la radio, pero al verlo por acá, que lo estoy viendo acá en la tele, es otra cosa, y son mi compañía. Y yo me desperté hoy pensando, ¿estos chicos seguirán después de las vacaciones? Y si no están, ¿qué escucho a la mañana? Así que todo de 10, todo hermoso. Salud, toda mi familia igual, mis hijos, mis nietos, pasaron de grado, pasaron de año, muchas actividades, sobrinos, mi familia es re grande, todos estamos felices, todos con buena salud. Están llegando los chicos que están estudiando en el norte, falta uno nomás que venga y ya completamos todo la tribu de la abuela Chofi, porque en realidad son muchos apellidos, mi mamá tuvo muchos hijos, 8 hijos, todos casados, todos con gente del norte y todos estudiando, los chicos ya grandes, los bisnietos, los abuelos, así que todos felices y felices por ustedes, igual que pasen unas felices vacaciones, igual ustedes, y bueno, no sé qué vamos a hacer para el otro año. Eso es la radio, ¿no? Está pensando qué va a hacer cuando no estemos al aire. Bueno, y de a poco como que no digo que es el saludo de despedida, pero No, de a poco, ¿no? es De a poco, Fabiana, bueno, gracias por compartir todo lo que nos comparte. Exactamente, esa sinergia, ¿no? Eso es sinergia. Totalmente. Y ¿sabés qué? Pensaba, mientras la escuchaba, que es una oyente ideal para la consigna de ayer que nos traía Rodri, que Sí. era si, viste, familia grande en este caso, 8 hijos, familia numerosa, si los regalos navideños son solo para los chicos o también para los grandes, porque ahí sí que es un presupuesto. Ayer salió, de hecho hay un mensaje de Fabiana. Claro, mirá, me lo perdí, porque salí del estudio, no recuerdo atender qué. Bueno, gracias por la participación desde ya. Y un beso grande para vos, Fabiana. Acá lo que es cierre de año y demás, por lo pronto seguimos al aire desde ya. Se viene el paseo aniversario de Río Gallegos, que también vamos a cubrirlo desde la radio, digo periodísticamente, porque todo va a pasar de noche, ¿no? Todo lo que es celebratorio, pero el diario Nuevo Día, en redes y en la web también hace una cobertura de todas esas instancias. Bueno, a vos por tu otro laburo, Nica, te toca trabajar un montón a destajo. ¿Cuándo arrancas? Y ya calculo que ahora es este fin de semana. Claro, con todo, ¿no? Semana. Tenés una semana recontra movida. Bueno, nada, Ya y estamos al aire. Después ya iremos comentando cómo sigue el aire y demás, pero por lo pronto, así de a poquito, día a día, como decía, y amorosamente, como decía Mari en otro mensaje, vamos avanzando en el aire de la radio. Cínica. Sí, se me pasó ayer, mil disculpas, se me olvidó de mencionar esto que pasó con un oyente de siempre, que siempre nos escucha. Pasó hace varios días, pero nos anoticiamos el fin de semana largo con Hildo Greca. ¿Qué pasó? Se tuvo un incendio en su vivienda. No sabía. Y bueno, había una campaña a través de Mirá redes vos. sociales para... No sabía que había sido su ayudarlo, casa. Sí. ¿Tenés ahí la información a mano? Ahí lo estoy buscando acá ahora en el Facebook, en el WhatsApp, perdón. Dale, buscalo, Nica, que desde ya damos una mano en la difusión. Mirá vos, vi del incendio, bueno, anduve con hablando de ocupaciones laborales. Y ayer se me pasó. Con otras ocupaciones y no sabía que había sido su casa. Bueno, a Hilda lo conocemos hace muchos años por laburo, pero bueno, es oyente del programa también, le mando un abrazo grande. Probablemente no con estas circunstancias que está atravesando, no creo que esté escuchando la radio, pero le mandamos un abrazo grande. Buenos días, nos dicen al 51 60 51. Les paso algunas fotos del barrio Virgen del Valle por si pueden dar visibilidad, debido a que es mucha la basura que hay. Nos deja saludos, nos dice Matías Hernán, está firmado este mensaje. Acá tenemos fotos, no digo para lo urgente, Rodri, pero ¿te llegaron estas fotos de Virgen del Valle? Bueno, quienes están en YouTube pueden apreciarlo. Bueno, no es un paisaje disfrutable de apreciar, ¿no? Porque lo que nos dice el oyente de mini basural en ese barrio, en esa zona,
las fotos son absolutamente elocuentes. Acá las estoy navegando para tratar de describírselas, pero bueno, ¿quién en Río Gallegos no conoce un mini basural, no? ¿Quién en Río Gallegos no puede darse una idea, una imagen de lo que es un mini basural? De lo desaprensivo que es la gente, ¿no? Y acá se ven. Somos todos en general, ¿no? Y acá se ven caminos de tierra con una especie de. No llega a ser una cantera, pero montañas de tierra a los costados y montañas de basura. Y mucha basura desparramada. Sí, la práctica de siempre, ¿no? Así es. Lamentablemente, ¿no? Totalmente. Bueno, y le agradecemos al oyente que nos apunta y para graficarlo nos comparte una serie de fotografías que nosotros, para quienes están en YouTube, las compartimos en nuestro canal Diario Nuevo Día. Sí. Enseguida le comento a Jano para que sepa que no salteamos su mensaje. Quiero decir que no nos quedó olvidado. Nos manda un mensaje extenso sobre el asunto de los aviones. Ajá. Lo voy a dejar para un rato después, dale. porque nos apunta Brian que tenemos la oportunidad de la comunicación telefónica. Voy derecho, Brian, es un tema absolutamente sensible. Ayer la justicia dictó una condena de 5 años de prisión domiciliaria para este joven de poco más de 20 años que protagonizó un siniestro vial el 22 de febrero del año pasado en la esquina de Juan B. Justo y Vélez Sarsfield, donde murió Soledad Maidana. El condenado a 5 años de prisión domiciliaria es Ivar Martens, y nosotros el 25 de noviembre, hace algunas semanas atrás, hablamos con el papá de la víctima, con Luis Maidana. Ayer fue un día durísimo. Nosotros en el móvil, pasado el mediodía, lo transmitimos en vivo, porque allí estaba el móvil de Juli Quirós, que hizo toda la cobertura a través de las redes sociales de El Diario Nuevo Día. Por supuesto que la familia de Soledad está muy indignada con la escasa condena que se le dio a Ivar Martens de 5 años de prisión domiciliaria. Ellos pedían mucho más, 11 años. Ahora se me fue entre 11 y 13. Se me fue ahora, lo comentamos toda la mañana. Disculpen ustedes la imprecisión, pero quiero decir, el pedido del abogado de la familia, en este caso la voz cantante es el papá de Soledad, es Luis. Bueno, pedían una condena mayor y una condena ejemplar. Luis, ¿cómo le va? Lo saludamos aquí en la radio, en Radio Nuevo Día. Buen día, es una forma de decir, ¿no es cierto? Buen día a ustedes y buen día a la audiencia. Hablamos hace algunas semanas, Luis, acá estoy con mi compañero, le recuerdo mi nombre, soy Leandro, mi compañero Héctor. Sabemos que ayer fue un día dificilísimo. ¿Y sabe qué pensaba, Luis? De poder hablar un rato tranquilos, si a usted le parece. Digo, por supuesto que la emoción y el enojo de ustedes está a flor de piel, pero hablar tranquilos, digo, para que las cosas se entiendan. Me imagino que usted tiene cosas para decir y también cosas que decirle a la comunidad. Usted la semana pasada pedía públicamente el apoyo a la comunidad de Río Gallegos del último izamiento dominical el domingo pasado, donde ustedes hicieron visible el pedido de justicia, decir necesitamos el apoyo de la comunidad para una condena ejemplar. Bueno, la condena no los dejó para nada conformes. Entonces, si le parece, Luis, primero una reflexión un poco más tranquilo de lo que pasó ayer, pero también la vía judicial sigue y ustedes van a apelar esta decisión de la justicia. Sí, es así como vos decís. Por ahí también voy a hablar un poquito del tema porque yo creo que tiene mucho peso y entiendo a cada uno. Ahora va a entender a qué estoy haciendo referencia y la audiencia también va a entender a qué hago referencia. Espero que esto no le caiga mal a nadie. Voy a tratar de ser lo más simple posible y sincero, que creo que siempre lo que me caracterizó fue el tema de la sinceridad, ¿sí? Con respecto a que nosotros pedíamos para que la gente nos acompañe, bueno, ese punto es de destacar, ¿no? Porque lastimosamente, y esto se vio, la gente no acompaña. Y está en todo su derecho, porque hay gente que trabaja, hay gente que puede, hay gente que no puede, hay gente que lo ve desde la vereda de enfrente, y es comprensible y se entiende. Pero así también nos vuelve a todos, ¿sí? Ese es el razonamiento que yo tengo, así también nos vuelve a todos después
cuando por ahí un tribunal tiene que fallar. Yo también entiendo de que un tribunal no se puede llevar por si le llenan una plaza o es más grande y le abarcan 4 cuadras de una ciudad o 2 o 3 cuadras rodeando lo que es la cámara donde ayer se dictó la sentencia. Creería que eso no tendría que mover a un tribunal si el tribunal actúa agarrándose bien de las leyes, siendo consciente de lo que hace. Pero gente que sabe de esto me ha dicho que no es tan así y que la ayuda de la población tiene mucho que ver. Lo que se llama presión social, ¿cierto? Eso, Luis, es lo que se llama presión social. Nosotros aquí... Es la presión social que por ahí no tendría no tendría que infundar nada o presionar, como dice la palabra, pero que realmente sí. Me dijeron, si no, fíjate el caso de cuando fue la chica esta en Catamarca, que estaba metida toda la política y la pueblada que se armó y así se llevó adelante. Bueno, yo no pretendía que esto sea acá, pero con que haya una pequeña muchedumbre acompañando, pero como dije, yo respeto todas las posiciones. Realmente solamente el dolor lo sabe uno, pero esto después vuelve para todos, porque el día de mañana va a haber, los casos van a seguir ocurriendo, eso indudablemente van a seguir ocurriendo, sin ir más lejos. Creo que fue la semana pasada en calle Salta y no me acuerdo cuál otra más, y un auto no chocó, o una camioneta creo que era, se dio vuelta, y me acuerdo del caso porque al tipo le dio que iba con 1,94 de alcohol y había 2 criaturas que iban con él. Totalmente irresponsable, y gracias a Dios que entiendo que solamente sufrieron heridas menores, pero están con vida. Entonces, los casos van a seguir pasando. Esta vez, como dije, por ahí es algo burdo decirlo así, esta vez nosotros teníamos, o Sole, mejor dicho, tenía todos los números comprados de la rifa, porque esto es una lotería, y lastimosamente nos tocó a nosotros. Luis, si me permite, porque la idea es poder conversar, por supuesto que queremos escucharlo y usted ha dicho ya desde un primer momento, cuando hablamos el 25 de noviembre, estaba por empezar el juicio. Entonces usted como familiar, como papá de Soledad, decía, bueno, queremos decir lo nuestro esperando justicia. Pero bueno, también nosotros poder como interrumpir de algún modo con algunas preguntas. Usted decía que la comunidad no apoya en términos de un apoyo masivo. Y sin embargo, una cosa que sí sucedió es que hay familiares de víctimas de siniestros viales, como el caso del papá de Briana Matulich, que fue un caso muy resonante de hace 2 años nuevos atrás, la jovencita que murió atropellada en la autovía. Y ayer nosotros, cuando hacíamos la cobertura en vivo, escuchamos el testimonio del papá de Briana, de Jorge. En esta experiencia que para todos ustedes es desgraciada, ¿qué tan importante es el apoyo de otras familias que están en la misma lucha que ustedes? Quiero decir, ¿qué aprenden de esto, de cómo seguir adelante? Me imagino que eso para ustedes debe ser un apoyo importante. Veía también en esa transmisión que nosotros tomamos, veía porque hacíamos la cobertura en vivo, en video también, que estaba el papá de aquel joven que murió en provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, que residen ellos en Calafate y que están pidiendo justicia también, y que las penas sean mayores de las condenas que se están dando, incluso de cambios en el Código Penal, que se endurezcan las penas. Quiero decir, a ustedes por una desgracia les toca vivir esto. Ese diálogo con esa familia, con el papá de Briana, por ejemplo, ¿cómo sigue? Me imagino que para la instancia judicial que viene para ustedes es importante decir, bueno, vamos a seguir la vía judicial. Sí, no, con don Jorge, yo hasta hace un tiempito atrás estaba en el grupo porque ya no estoy más, en el grupo que se denomina Familias del Dolor, ¿sí? Yo salí del grupo, sí mantengo contacto con don Jorge, que lastimosamente encontré un amigo en la desgracia, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando pasó el caso de Briana, por eso siempre digo, uno
lo mira desde la vereda de enfrente hasta que nos toca a uno en carne propia. Familia, porque sí. yo justamente, nosotros somos familia numerosa, yo tengo 7 chicos, incluyendo la Soledad, ¿no es cierto? Tengo 7 chicos, 4 mujeres y 3 varones, y justo estaban en el menor en la edad de Briana, aproximadamente, ¿sí? Entonces sentimos cuando pasa a esto, cuando pasan estos tipos de casos, los sentimos como en carne propia. Y fue así que lo de Briana pasa el 22 de febrero, pasa lo nuestro. Claro. Es decir, que lo que pasó no sirvió para que la gente recapacite, no sirvió para nada. Claro. Y nos entendemos muy bien con el señor, el otro que nombraste, con Pipi Sánchez. Solamente el que la paz tiene toda la lucha que vos tenés que llevar adelante, la lucha en la casa, por más allá de que todos estemos viviendo el dolor, la forma en que uno reacciona, ser contemplativo con el otro. La verdad, a mí me tienen que aguantar en mi casa. Por ahí Creo que lo perdimos, ¿cierto? el Luis sabe judío que llevarlo. lo escuchamos con alguna dificultad. No sé si usted puede mejorar la comunicación. Ahí estamos intentando lo de los controles. Igual se llega a entender la idea perfectamente. Luis, sumo a mi compañero Héctor que le hace una pregunta. Luis, sí. A todo esto, ayer a mí me dio la impresión, yo vi las imágenes que captó nuestro compañero Julián, el móvil, y yo, no sé, permítame decirle, yo no noté ni un dejo de arrepentimiento de esta persona, ¿no? De este joven, el principal imputado. Y también me quedó una duda y respecto a lo planteado por la justicia, lo dictado por la justicia, estos 5 años de prisión domiciliaria. A ciencia cierta, la justicia, ¿por qué le da esta domiciliaria? Tengo entendido que se ampara en el acusado en que quedó mal o está en un proceso de recuperación de salud, pero por otro lado, lo escuchaba a Jorge Matulit, que hablaba o mencionaba que a esta persona se lo había visto jugando al fútbol en su casa, en el patio de su casa, y eso me ha generado muchas interrogantes, ¿no? Respecto también sumado a lo que posteriormente fue el juicio, ¿no? La sentencia. Sí, ¿se escucha bien ahí? Sí, lo escuchamos bien. Sí, es como usted dice, yo no recuerdo bien el número de la ley, pero es una ley que es una ley, no sé si es de procedimiento, del tema de las penas, que ahí habla de las penas y habla sobre la prisión domiciliaria. Esa ley se modificó, no recuerdo el número, se modificó en el 2017/2018, creo, donde a la parte de prisión domiciliaria, que esta facultad lo tienen los jueces para dictar la prisión domiciliaria, por ejemplo, a los mayores de 70 años, a los que tienen una enfermedad terminal, por ejemplo, cáncer, SIDA, a las mujeres que están que le dictan sentencia, pero son madres de hijos menores de 5 años, creo que es, ¿sí? Pero esta ley fue ampliada, ¿sí? Como siempre Argentina, y yo no reniego de eso, sí reniego del trasfondo, ¿no? Claro. Argentina adhiriendo al tema de los derechos humanos. Ahora, el derecho humano, yo lo veo de una forma, pero lastimosamente el derecho humano, lastimosamente en la Argentina, siempre está para los violadores, para los transas, para los corruptos, para los asesinos, como el caso de Martens, ¿sí? Y lo que dijo el don Jorge, el señor Matulit, hace referencia a qué?
Hace una semana atrás yo tuve una comunicación telefónica con una radio, ¿sí? Una FM, no recuerdo ahora cuál era. Entonces, cuando el locutor corta conmigo, yo continúo escuchando la radio. Y el locutor dice, se acaba de comunicar un oyente, dice que es indignante, es una descaradurez total verlo a Marten, que ingresa en silla de rueda, creo que fue para los alegatos, verlo que entrar en silla de rueda, siendo que yo soy la vecina, manifestó la señora, siendo que yo soy la vecina, y lo vi haciendo jueguitos con una pelota de fútbol, y lo vi jugando al pádel contra una pared que tiene en la casa. Entonces yo dije, después agarré y me comuniqué con el locutor y le digo, sería bueno que los que sean aledaños ahí a donde está viviendo el vago ahora, ¿sí? Pudieran sacarle una foto y que nos hagan llegar, serviría de mucho. Obviamente que después de esto, de todo lo que se dijo, alguna le comentan y obviamente que se va a cuidar, ¿no es cierto? De no salir, de no exponerse, se va a cuidar. Y me pareció cierto a mí porque en el único lugar donde sale de que el vago el asesino de Marten, practica o le gusta el tenis o pádel, creo que practicaba, es en el expediente cuando le hacen una visita social al asesino de Marten. Entonces ahí él comenta de que practica, le gustaría una vez que se componga. Entonces justo da la coincidencia de que lo que está publicado en el expediente, una señora lo ve justamente haciendo esa actividad. Entonces para mí la señora no estaba mintiendo. Luis, en este caso, sí. Entonces, déjame terminar con la idea. Sí. Termino con la idea. Esto de presentarse en silla de rueda es por vamos a ponerle un nombre, no recuerdo bien, es por el amparo, es una guarda que ellos pusieron, obviamente esto todo orquestado por la defensa de Moroso, ¿no es cierto?, donde actúa un equipo interdisciplinario. Ese equipo interdisciplinario, seguramente, no me acuerdo ahora quiénes son, pero está un psicólogo, está un médico clínico, algo que no lo habilita, pero que ratifica de que él está convaleciente de algo. Entonces, uno de los puntos de la ley que se ratificó en el 2017, sí dice que le corresponde facultad del juez que dicte la domiciliaria cuando sea inhumano para el condenado poder cumplir y que con esa sentencia en una cárcel. Luis, Inhumano fue lo que él hizo. Ahora sí le hago la última pregunta. Le pido brevedad, Luis. Estamos cerrando el programa en unos minutos nosotros y desde ya que es un tema que vamos a seguir. A ver, entonces, usted decía ayer en la transmisión en vivo que hicimos, y bueno, con una amplia cobertura de medios, que van a apelar esta decisión. Con esto último que usted nos dice, me imagino que debe haber hablado usted con su abogado para que, entre otras cosas, se revierta la domiciliaria. Cierro con eso como pregunta y seguiremos conversando. ¿Tiene expectativa usted que a través de su abogado en estas apelaciones no están conformes con la condena, 5 años, pero que sea de cumplimiento efectivo, es decir, que vaya preso y no, quiero decir, que vaya a una cárcel y no a un lugar de detención y no en su casa? ¿Qué le dice su abogado? En la charla ayer era imposible hablar por el estado anímico de toda la familia y nos quedamos reunidos para contenernos entre nosotros, ¿sí? Entonces la charla con el abogado se da hoy. Si ustedes recuerdan, la de la justicia decía de que lo iban a evaluar cada 3 meses. Ajá. A hacer eso, ¿sí? Claro. Buscar de todas las formas de que lo revise gente de peritos del gabinete de acá del Poder Judicial, ¿sí? Porque si no, yo pongo pongo algún médico, pongo a otro, lo endulzo y obviamente, no digo que eso fue lo que pasó, obviamente me van a con parte por la enfermedad. Obviamente que vamos a buscar de que la prisión sea efectiva y obviamente que la defensa de él
va a chicanear, como yo lo expreso desde el principio, de todas las formas había y por haber para que el vago y asesino pueda seguir estando en... ¿Sí? Lo estamos perdiendo, ¿cierto? Luis sabe que estamos perdiendo la comunicación, pero de todos modos estamos cerrando. ¿Ahí ¿se escucha? Se escucha perfecto y queda clara la idea. Luis, le agradecemos su tiempo y seguiremos en comunicación. Gracias a ustedes por la comunicación. Y bueno, como dije antes de la sentencia, no quería de que con la sentencia el tribunal la mate por segunda vez a Soledad, pero justamente eso fue lo que pasó. Pero vamos a seguir en la lucha por la persona y por cómo era Sole, que era imparable y luchadora. Hasta otro momento, Luis. Gracias. Gracias a ustedes y que tengan buen día. Luis Maidana es el papá de Soledad, una mujer de 26 años que murió víctima de un siniestro vial en febrero del año pasado, en Juan B. Justo y Vélez, en el otro auto, a mucha velocidad, alcoholizado, etcétera. Eso sí lo comprobó la justicia, lo condenó en una sentencia que no conforma a la familia, pero lo condenó a Ivar Martens, así se llama este joven que por entonces tenía 20 años. Bueno, lo condenó a estos 5 años de prisión domiciliaria. Nica, ibas a decir algo. Sí, me quedo con estas últimas palabras que dijo el padre de esta chica. La justicia la volvió a matar de nuevo con esta sentencia, ¿no? Vamos a ver cómo sigue, sí. Porque claramente la familia va a apelar, que está en su derecho a apelar. Sí, mucha indignación. Bueno, eso ayer quedó muy claro cuando se dicta la Cierra. sentencia y después salen de la sala, tanto adentro como afuera, estaba todo muy desbordado. Realmente estaba todo muy desbordado. Desde las emociones y desde el enojo, ¿no? Desde el llanto y desde la puteada, para decirlo en criollo. Sí, tal cual. Y eso quedaba muy claro en la transmisión que hacía Juli Quirós desde allí. Bueno, tema que vamos a seguir entonces. Sí. Son las 12:15 minutos. Que vayan dando la música, estimado Brian Álvarez. Nos quedan 15 minutos de aire. ¿Y tenemos que comer algo? Tenemos que comer algo. Enseguida te traigo el menú y vos elegís. Dale. Tiene la sangre caliente en la vera. Muévelo. Me gusta verlo cambiando de color. Na, 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 no hay nadie igual, no hay nadie igual. Nadie lo hace como ella ni su mamá. Entonces muévelo, pero entonces muévelo, pero entonces muévelo, pero entonces muévelo. Mírela. Tiene esos corbazones de morga y sin pantalones y remera. Pero entonces muévelo, pero entonces muévelo, pero entonces muévelo, pero entonces muévelo. Pero entonces muévelo, pero entonces muévelo, pero entonces muévelo, pero entonces muévelo. Yo te digo, que lo vamos a hacer. Yo te digo, Acá, mira, el propio Qué rápido Ciro. que es Brian, Absolutamente. El propio Ciro se desmiente a sí mismo, no se desmiente, pero se refuta con su música. Vieron que Los Piojos volvió con controversias, Se pelearon, todo eso, sí. y dijo que era más importante el iluminador de un show que el bajista. Nada, le bajó el precio a su Tremenda bajista. pelea. Una verdad. El tema Tan Olvídate. Solo, que es casi el clásico, el hit por excelencia de Los Piojos, empieza con el bajo, con un solo de bajo, ¿no? Y este bajo no está mal, escuchen ustedes. quema mi alma y mi piel. Suenan tus tacos, que la llore, la
No te digo que es el mejor bajo del mundo, pero acá está Rodri Poloni que le hace a ese instrumento y este bajo hace lo suyo en esa canción. No pasa desapercibido. Pero bueno, fueron peleas de la banda y cosas por el estilo. Usted reclamaba almuerzo. No Sí. sé por qué no lo tuteo, si hace tanto que lo conozco. Por favor, Leandro. Me extraña. ¿Vos pedías almuerzo? Sí. ¿Querés almuerzo? Sí, el Hoy de Donaldo, comés- ¿no? De Donaldo, ¿de dónde más? Hoy comés rico y sin complicarte en Autoservicio Donaldo, como cada día te esperan platos caseros que te hacen volver. Elegí, mira, ya sabés que el tercero es el económico, Sí. pero elegí lo que te guste, que yo te invito. Dale, dale. El menú de hoy, opción número 1, róbalo. Ujú. No te gustó. No me gusta el dice, pescado. claro. Además no dice si lo acompaña de alguna cosa, ¿no? Claro. Entonces ya decís, me voy a quedar con hambre, te conozco. No, pero debe ser rico. Acá mejora, digo, desde tu paladar mejora. Siempre ¿Sí? se sabe, hay para todos los gustos. Pollo a la portuguesa es la segunda de las opciones. Hasta Cristiano Ronaldo lo come. Hasta Cristiano, que va a jugar el Mundial, ¿eh? Va a jugar el Mundial. Viejito y todo, digo viejito Ujú. para la edad futbolera, ¿no? Claro. Vamos, vamos por Messi, Por sobre Messi, todo, sí, ¿no? sí, sí. Pero Ronaldo no está mal. No. Se fue llorando el último Mundial cuando Sí. quedó eliminado, se fue El Lusitano se fue. sí. desolado. Sí. Antes que el mejor resto de del la equipo, historia ¿se de- acuerdan? soy yo, ¿no? punto final. Ahí está. Sí, ¿Podés plato- recordarnos ese A textual? ver. Ponelo de nuevo, El Brian. mejor de la historia soy yo, punto final. ¿Qué necesidad de decir eso, hermano? Y lo dijo, ¿eh? No es joda, ¿eh? Esto no es un meme en formato de audio, lo dijo. Che, Cristiano Modesto Ronaldo. totalmente, para que me fui de la publicidad. Volvamos a la publicidad, por favor, porque de eso se trata. El plato más económico. El económico. del Si día. querés, entonces, el menú para hoy de Donaldo es róbalo, opción número 1. ¡Qué rico! Opción 2, pollo a la portuguesa. Ujú. Y si querés algo más económico, pastel de papas. Voy por la tercera. Hoy está para además pastel de económico. papa, Hoy pastel de papas, el menú más económico de Donaldo, todo listo y para llevar, calentito y sabroso, en Alvear 1178. Pasá por Donaldo y llená tu almuerzo de sabor como en casa. Decíamos antes de encarar la nota que tuvimos sobre este juicio que hubo en la jornada de ayer, sobre este sinistro vial donde falleció una joven de nuestra ciudad. Mencionábamos que había una persona amiga de la casa, oyente habitual, que había tenido la desgracia de padecer un foco ígneo, un incendio en su casa con pérdidas cuantiosas, y que se había organizado una campaña de ayuda, la recaudación de fondos para la renovación de su casa. Estamos hablando del señor Hildo Gareca, y ahí nos han dejado el alias donde colaborar. El alias es Hildo, hildo.sinh. Vuelvo a repetir, para colaborar con la reconstrucción de la casa de Hildo, el alias es hildo.sinh, a nombre de Hildo Aristides Gareca. Lo que buscan recaudar fondos es para materiales para rehacer el techo de la casa y el sistema de electricidad y agua que se vio afectado por este incendio. Bueno, quien pueda colaborar entonces con Hildo, mirá vos qué situación desgraciada. Sí. No sabía que No. había sido su casa la afectada por el incendio este fin de semana. Vamos a seguir difundiendo Sí. de ser necesario por la afectación que tienen en la vida cotidiana padecer este tipo de hechos. Muy probablemente Hildo no esté escuchando el programa, pero bueno, le mandamos un abrazo a través de sus allegados y la gente en común. Y nos estaba escuchando también, muy atento, Jano, a la hora que vos me preguntaste por el tema de la llegada de los F-16 Falcon a la Argentina, a la Fuerza Aérea, y mencionábamos otros sistemas de armas que había tenido la Argentina y que tiene todavía. Los A4AR son los que yo había mal mencionado como A4Q. Son A4AR Fight Hawk, que son los navales. Y él nos menciona, este oyente, que Menem compró 36 aviones A4AR que hoy están en 2 escuadrillas operativas. Y lo que vos hacías referencia, Leandro, los Super Tender, los SEM, no volaron nunca. Los asientos tienen componentes ingleses, lo que yo te decía,
y los SUE son los que combatieron en Malvinas el sistema Super Etender, ¿no? Que hundieron al Sheffield, el Atlantic Conveyor y tocaron al Invencible con el misil AM-39 Exocet. Y nos dice también este oyente que los gobiernos de Néstor, Cristina y Alberto no invirtieron un peso en defensa aérea, solo un par de helicópteros rusos que hoy no vuelan y que 1000 Mi-17 son estos helicópteros rusos que estuvieron operativos, uno de ellos en el rompehielo Irizar, y que después por falta de repuestos dejaron de volar. Un Hércules y un equipamiento para el ejército argentino. Milei no es mi favorito, dice el oyente, pero es algo que es necesario tener presencia y disuasión más acá en el sur con los vecinos y los ocupantes que el de Malvinas. Elevar el rango a la 10ª Brigada Aérea es importantísimo. Faltan radares en puntos ciegos de la Patagonia y la base conjunta con Tierra del Fuego es lo único bueno que hizo Alberto. Bueno, gracias por el aporte al oyente, con mucho detalle. Y cuando veía este mensaje, Nica, que los venía leyendo al aire, te lo pasé directamente, porque ahí, como no sé de la materia, hay nombres que me parecían impronunciables y vos lo hiciste con mucha eficacia, Sí. con mucha claridad, para, bueno, desasnarnos, ¿no? Está bueno como eso, entender el contexto de las cosas. Sí. Creo que, viste, ¿cómo se entiende una noticia? Bueno, se entiende mejor con el contexto. Entonces, Sí. por eso, hace un rato Y te un hice la tema pregunta. un tema de geopolítica. Bueno. Además, sin dudas. Bueno, aquí nos apuntan, hablando Sí. de la consigna del día de la fecha, el 516051, ¿cuál es tu filosofía de diciembre? Filosofía de vida de diciembre. Un beso a Mariana. Ella firma siempre Mariana 840, porque así termina su DNI para cuando sorteamos cosas al aire. Buen día, Nica y Lean. Pronta recuperación a Rodri. Mi filosofía, un año con muchos desafíos personales y laborales, que va rápido. Mañana, acto de egreso de mis mellis. Agradecida de la vida y, como dice mi papá, hay quienes están peor. El tema de callejeros que nos apunta Mariana es creo, así que lo vamos a compartir un toque. Y de paso, nos dice Jano, genios, mándennos saludos a Pablo y Alejandro de Economía. Así bueno, un saludo para ellos. Jano y Pablo, ¿no? Abrazo Pablo grande. y Alejandro. Pablo y Alejandro. Y si tienen el dato de la fecha de pago del aguinaldo, manden WhatsApp que reservamos la fuente. Les prometemos reserva de la fuente. Dale volumen nomás. Creo que con una palabra puedo decir mil cosas, pero no creo en el circo de la información. Todo decanta en tu amor y en mi dolor. Creo que es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Creo que hoy el viento me alcanzó el olor de tu mejilla. Creo en mi guitarra, creo en el sol, si me cura las heridas. Creo en tu creo en la vida, en la noche, en tu alma y no creo en todo lo demás. Creo en tu estrella, en aquella que busco en mi sueño. Nos contaba nuestro compañero Juli Quirós que se esperaba hoy un acto con la participación de Iris Rasgido, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, que iba a ser en principio en la escuela número 15. Sí. Y bueno, finalmente se dio de baja a esa actividad y en verdad era una buena ocasión, más allá del anuncio de gobierno y lo que sea en la agenda de gobierno. ¿Por qué se baja el acto o la Se- presencia? al menos la presencia. Eso es lo que nos llegó a comentar Juli, porque hubiera sido un buen testimonio Sí. en un cierre de año que es muy difícil. Porque se anunció también el inicio del ciclo lectivo, ¿no? También. Además, claro,
Exacto, el calendario de cuando claro. el calendario 2026, ¿cierto? Sí. Que empiezan última semana de febrero, empiezan las clases, como viene en realidad ya pasando este año incluso. Es decir, no es el 1 de marzo, sino en la semana anterior. Bueno, en un año que termina muy difícil en el contexto de la negociación gobierno-ADOSAC o gobierno-gremios docentes, bueno, finalmente eso no aconteció, es decir, no hubo una palabra pública y seguiremos nosotros atentos en este caso con el trabajo de Juli en la calle. También parece un chiste, a ver. pero digo, ahora hay un acto importante en Casa de Gobierno. Cuando entrevistamos a Soledad Boggio nos decía que se iba rápido un acto de la policía de la provincia allí en la esquina de Casa de Gobierno. Pero si llega a haber rueda de prensa, que allí está Juli Quirós, no tengamos dudas que las preguntas más urgentes van a ser por la economía doméstica y por el aguinaldo. Exacto. Así que bueno, un oído atento, digo, desde el punto de vista informativo, y allí la cobertura de Juli Quirós, si acaso hay declaraciones. Eso depende, claro. Vieron que, bueno, vos tenés muchos años de cobertura, Nica, también. Cuando un funcionario, el gobernador, quiere hablar, encara, y cuando no, media vuelta se va. Y exacto. Así bueno, veremos. Por lo pronto, estén atentos a las redes sociales del diario Nuevo Día. Para los argentinos fierreros, no todos es Colapinto. ¿Qué pasó? Hay otro nombre que va a entrar a danzar y en la Fórmula 2, la telonera de la Fórmula 1, Nicolás Barrone. Este chico también piloto argentino que ha cerrado su primer día de pruebas en la Fórmula 2, que está entrenando en el circuito de Yas Marina en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, donde está practicando y haciendo sus primeros ensayos en el equipo Van Amersfoort Racing, donde va a correr durante la temporada 2026 en la Fórmula 2, la categoría telonera de la Fórmula 1. Ha tenido una jornada que comenzó 20º en las pruebas probando distintos compuestos de neumáticos y terminó 14º. Un final de día muy rápido con algunos equipos que han utilizado neumáticos super blandos y también donde han estado algunos pilotos que ya comienzan o quieren aspirar a ser partícipes de la Fórmula 1 a futuro, ¿no? Como busca Nicolás Barrone, como busca Rafael Camará, el paraguayo Joshua Duerksen, Gabriel Mini y Mari Bosa, pilotos también de este continente. Bueno, 34 vueltas y luego 43 giros en la tarde realizó Nicolás Barrone con el monoplaza número 24 del equipo Van Amersfoort Racing de la Fórmula 2. Si uno dice Colapinto, ya está en boca de todos desde un primer momento. Si decís Barrone, hay que ir entrándole a Barrone. Quiero decir, popularizándolo. Esto que vos estás describiendo como la antesala de a ver, como alguien que se proyecta y tiene futuro y la expectativa está la de telonera de la Fórmula 1. Claro. Como estuvo Franquito hace 2 años atrás. ¿Despierta pasiones o no todavía? ¿O es como ver el partido de reserva? No, yo te digo que ojo con este chico. Es muy Lo buen comentaste piloto. hace un par de meses ya. Sí, hace un par de meses. Mirá, en esta categoría, la Fórmula 2, están probando, que corrió la temporada esta que terminó, Joshua Duerksen, que es paraguayo, está Noel León, que es mexicano, está Rafael Camará, brasilero, está Sebastián Montoya, el hijo de del mono Navarro Montoya. Ponele. No, Montoya el corredor. Pero es que no lo conozco al mono nomás. Emerson Fittipaldi. Apellido apellido recontra conocido. Sí. Y también está el español Mari Boyá, Nicolás Barrone, como ya dijimos, para tener en cuenta, ¿no? Bueno, ahí calentando motores los muchachos. Tengo una pregunta para hacer. Bueno, primero volqué el mate. ¿Cómo puede ser volcar un mate bien cebado? Te pido 1000 disculpas por favor. porque corté con esa. Es más, estamos en vivo en directo. Por suerte no fue un enchastre al aire, ¿no? No sé, Rodri, salió en cámara el... Bien, gracias, te agradezco el cuidado del caso. También. Porque si no, los videos. Sabes que estos dos son rapidísimos. Totalmente. Uno con la cámara y el otro
con la consola, Sí. con los sonidos. Estamos cerrando el programa, pero no quiero despedirnos sin hacer una pregunta doméstica. A ver. Bueno, primero pronta recuperación a Rodri Arredondo, Sí. que como es el hacedor de los juegos, Ujú. hoy no hubo juego, que la otra parte la completa Rodri Poloni detrás de cámara poniendo todo en YouTube. Rodri, ¿no te pasó que te aburriste hoy o te faltó algo porque estás muy acostumbrado todos los días a hacer el juego? ¿No? Ah, mira, tuviste un día... Ahí lo estamos escuchando a Rodri Arredondo en un Esa audio de Brian. risa media tos, ¿no? ¿No estás soñando con las letras del pasapalabra, estimado Rodri? Decir, ¿qué palabra le pongo? Ve, es un tipo tranquilo, ¿ves? Le voy haciendo preguntas y tiene una tranquilidad que le envidio, hablando de filosofía de vida a esta altura del partido. Así yéndonos, un par de cosas de cierre, porque nos lo han ido aportando y no lo comentamos aún. Feliz día, estimado Héctor Nica Mancilla, porque está publicado por Prensa de Gobierno y nos lo apunta Beto Barría desde redacción. Hoy es el Día del Comunicador Social. Oh, muchísimas gracias. Y la carrera que hemos estudiado, Sí. en verdad, tiene periodismo adentro, Ujú. digámoslo así, pero es la de comunicación social. Exacto. Acá en la universidad, Ujú. La UMPA, la gloriosa UMPA. que ahora es licenciatura, ¿no? Sí. Digo, ahora hace como 20 años, pero Sí. nosotros somos old school, hermano. ¿Qué te Claro, pasa? claro. Vos seguís a la UMPA desde cemento. Claro, ¿no? En términos exactamente. rockeros. 10 de diciembre, Día del Comunicador Social. Hoy saludamos a quienes, con compromiso y dedicación, trabajan para informar, acompañar y acercar la realidad a cada rincón de nuestra provincia. Su labor diaria contribuye a construir ciudadanía, garantizar el acceso a la información y promover una comunicación responsable y cercana a la comunidad. Desde el Gobierno de Santa Cruz hacemos llegar nuestro reconocimiento a todas y todos los comunicadores sociales. ¡Feliz día! Sí, ¿me permitís una cortita también? Desde ya. Me echar una futbolística. Se definió, o sea, está por definirse, mañana se define el partido de ida de la Liga de Fútbol Centro, que agrupa equipo de Puerto Santa Cruz, la capital histórica, Piedra Buena, Gobernador Gregores y Puerto San Julián. En la final están de este torneo Clausura 2025 que se llama Juan Esteban Gillo Mancilla. La primera final la van a jugar en la capital histórica el Pirata, como se lo conoce, al conjunto del Club Atlético Santa Cruz, el decano del fútbol de nuestra provincia, el Atlético Santa Cruz, junto con el equipo de San Julián, la Asociación Club Atlético San Julián, más conocido como el equipo de la Cascada. Mañana a las 5 de la tarde se juega la final de ida del torneo de la Liga de Fútbol Centro. ¡Papá! ¿Tenés club? ¿Te hinchás por alguien ahí en particular? A mí me No. gusta Independiente de San Julián. ¿Y por qué? Siendo tan conocedor así con lujo de detalles. No, por simple coincidencia. Ah, mira. Está bien. Una liga muy, muy federal en términos provinciales, digamos, porque agrupa a 4 localidades. Claro. Y donde el equipo del Pirata de Atlético Santa Cruz, donde el del cual es hincha, ¿sabés quién? De ¿Quién? acá. Juan Tornú. Ah, claro. Don Juan Claro. es hincha del Pirata y jugó en el Pirata. Es el equipo más ganador de la Liga de Fútbol Centro, seguido de su rival de ciudad, el Sportivo Santa Cruz, que es albiverde también. O sea, Atlético tiene los colores de camiseta verde, rojo y una pequeña franjita blanca, ¿no? A bastones. Y el equipo de Atlético San Julián tiene camiseta como Vélez. Mirá. Para que lo reconozcamos. Mañana la Liga de Fútbol Centro juega su primer partido de la final, la primera final en la capital histórica. ¿Con qué tacto? Voy a terminar con un autoelogio. ¿Con qué tacto? Ayer no dije nada que era 9 de diciembre. Hoy es 10. Sí. 9 de diciembre del 2018. Para nosotros los hinchas de River, la final más linda del mundo. Ah, no mirá, hice referencia. me olvidé. Porque estábamos conviviendo aquí con hinchas de Boca y dije, voy a ser respetuoso. No querías lastimarlos. Es miércoles y tampoco hemos dicho nada de que la final del torneo es Racing Estudiantes. Sí. Y aquí convivimos muy amigablemente con hinchas De Gimnasia Esgrima de la Plata, de Independiente de Avellaneda, y de hecho uno de esos equipos eliminó a Boca, me refiero a Racing. Y por tacto, muchachos, por la convivencia general de todos nosotros, es miércoles y no habíamos dicho una palabra.
de cara a la final, que es ahora el fin de semana, ¿no? Alguna cosa con el rigor profesional que nos caracteriza tenemos que decir, ¿no? Que la final es Racing Estudiantes y todo eso. No sé, ¿da para hablar? Sí. Lo consulto, ¿sí? Da para hablar. Da para hablar. Por más que sean ustedes, y bueno, nosotros ni siquiera quedamos afuera. De hecho, recordé una efeméride. Lo mejor que tiene River es una efeméride. Madrid no el siempre presente. estuvo cerca. Claro, ¿no? eso. Es cierto que, lo digo con todo respeto, es para toda la vida, digamos. Es así, pero bueno, es un recuerdo, ¿no? Viene Martínez para el gol y va el tercero. Mirá vos. Y va el tercero y gol de River, gol de River. Bueno, ayer fue la efeméride y te agradezco que lo pongas al aire hoy, Brian, porque no quería pelearme con Rodri, ¿no? En realidad Rodri es el que bardea con Boca y trato de quedarme en el molde para no enojarme con River, pero bueno, un día después, viene de Chapa. Abrimos con rock argentino, cerramos con rock argentino, me gusta decirlo así, y no rock nacional, pero esto es una reversión de un clásico de Sandro. La versión de Divididos de Tengo, y con eso nos vamos. Estimado Nica Mancilla, gustazo. Brian Álvarez. Saluda a Rodri, que se recomponga. El señor Arredondo, el otro Rodri es Rodri Poloni. Está viral, lo tiene grabado cantando. Carpetazo, ¿no? Carpetazo. Sí. Lo que da la radio. ¿Qué pasó? Le mando un saludo a Nora, la mamá de Mariana. Yo le contaba ayer a Rodrigo que Nora se creyó una pequeña charla que hicimos nosotros al aire con Rodrigo, y que yo tocaba la guitarra. Ajá. Y Nora toca la guitarra y canta. Y le dice a Mariana que si yo le podía afinar la guitarra. Vos dijiste que la tocabas y después dijiste... La toco. Claro, sí, y yo te dije literalmente. Sí. Lo tomó de otra manera. Bueno, al menos no te hicieron... No te dieron la guitarra a un asado, ¿no? Porque Claro. si tomás, tocás. Claro. ¿No? Que la afines, tampoco vas a poder. Claro, no. Ya olvídate. sabe que no, ¿no? No, ya sabe que no. Ok, bien. La viste, antes que decepcionar Sí. así en un acto para todo público. Mejor... mentira. Y Mariana dijo, vos a esos dos, por Rodrigo, por mí, no le crees nada. El único serio ahí es Leandro. Ah, mirá, o sea que ganó un elogio de rebote. Claro. Bueno, gracias a Mariana entonces. Che, me estoy olvidando de algo. de mentirosos. Esto sí es lo último y cerramos con la canción que Dale. adelantábamos. Nos apunta Mari Gamboa que hoy se sube al escenario del Teatro Municipal. Es una puesta en escena del grupo de teatro El Viento Nos Amontona. Sí. Presenta Son y Serán. Y en la gráfica que nos comparte están la imagen de las Islas Malvinas. ¿Cuándo? Es hoy a las 21 horas en el Teatro Municipal Héctor Marinero, aquí sobre la avenida San Martín frente a la escuela número 1. La entrada general 8.000 pesos. Las entradas para estudiantes son 2 por 8.000 pesos. Y hay un alias para quien vaya a ver la obra esta noche. Es muy sencillo de decirlo en radio. Es El Viento Nos, todo junto, por el nombre de la compañía, ¿no? El Viento Nos Amontona. El Viento Nos, todo junto de corrido. Y si no, manden ustedes un WhatsApp al 2966 534455. 534455. Hoy a las 21 horas se sube al escenario la obra Son y Serán de El Viento Nos Amontona. Ahora sí nos despedimos con un clásico de Sandro en la voz de Ricardo Mollo.